Hola, muy buenas tardes, muy buenos mediodías, muy buenas mañanas, depende de dónde estés. Vamos a conectar directamente con la NASA y dentro de unas horitas haremos lo que es el lanzamiento, enganchará con la estación orbital y os dejamos en directo con la NASA y luego cuando vaya a hacer el enganche aparecemos Óscar Bodas y Xavier García. Óscar Bodas desde Córdoba, Xavier García desde Barcelona. Y directo con vosotros. Lo hacemos con antelación, no tan justo como ayer, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Amigos de los Misterios. Xavier García desde Barcelona. Y entramos directamente con el directo. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Down or velcroed down, we'll move around the cabin until it sort of gets pushed along by the spacecraft. So we try to keep those things stowed away for most of the flight. And Bob and Doug actually talking about that a little bit after their crew sleep period, where they said, "Hey, the spacecraft's relatively clean after a couple people have lived in it for a day." So nice to see that they're getting ready for the approach initiation maneuver. All right, well, we'll hear that go, no go internally in a little while. We are tracking to about a little under 38 minutes from that approach initiation burn. At that point, we're going to start getting into some of the different waypoints. Again, there's 3 waypoints on our final approach, waypoint 0, 1, and 2. There's going to be a couple where we might pause. We might go right through waypoint 0 and waypoint 1. And then right after we get past waypoint 1, we're going to do a commanded hold at 220 meters away from station. Yeah, the 220 meters is actually pretty intentional. If you can see on your screen now, there's something called the keep out sphere. That's a 200-meter radius imaginary sphere around the space station, and that's really to protect the crew both aboard the space station and the visiting spacecraft. It's really intended to be a control, so that if the ground teams in Hawthorne and Johnson Space Center see anything wrong with the vehicle, then they can troubleshoot those issues before doing that final delicate step of docking. When they get to that 220-meter hole, which the crew are going to command, then the crew aboard are going to do a quick manual piloting test. They actually did one of these in the far field, which just refers to being relatively far away from station. In this case, Bob and Doug will issue some commands using those touchscreen displays in the Dragon spacecraft, do a few quick bursts of translational thruster fire. So what that means is if you imagine Dragon pointed at the space station, they're going to go left, go right, go up and down a little bit. And then once they've confirmed that they're able to issue those commands, they'll switch it back over to Dragon for final approach. There'll also be a go, no-go poll there from the joint operations team, Hawthorne and Johnson, before that happens. Yeah, and we'll have that final hold once we get into waypoint 2, and Dragon will only be 20 meters away from the space station. So it'll be lined up perfectly in front of that docking adapter at the very forward port of Node 2, the Harmony module. It'll hold at that 20 meters. Shiva said we'll do a go, no-go poll, and then they'll get to go to press in. Dragon will approach extremely slowly. And it's going to slow all the way down to about 1/10 of a meter per second or even slower as it does this final approach. At one point, we may hear something called CHOP, or crew hands-off point, and this is just a call out for the crew to know that they should not be sending any commands, because at that point, the Dragon vehicle would be the only one able to make any aborts out of that zone, and that's literally when we're just about 2 meters away from the space station, so when we're really close. We'll get that initial contact and capture, which we were tracking for about 7:30 a.m. Pacific time, or a little under 3 hours from now. And then they'll wait for the relative motion to damp out, and then they'll begin to retract that soft capture device and get a hard mate, and we'll get the docking complete call.
Meanwhile, though, we're getting some views back inside of station. Chris Cassidy getting everything ready for his crewmates, Bob and Doug, who are about to be arriving on board, hopefully in the next 3 hours. Yeah, and we were talking a little bit about the docking maneuvers there. When we get to the actual stage of docking the vehicle, Dragon has a docking structure on the top of the vehicle that's normally protected by the nose cone during the ascent portion. Now, of course, the nose cone is open, and those the sensors and the docking system underneath it are exposed to space. And so on that docking ring, there's actually 3 pedals that'll interface with the international docking adapter. They've got a ton of sensors and switches on them that'll detect whether we've made good contact with the space station. And then, of course, both the spacecraft, they're going really fast. They may have small relative motions in between them. So the docking system for that first soft capture will actually damp out some of that relative motion. And once that motion is damped out and both the space station and Dragon are stable dynamically, then we'll actually retract the soft capture hooks. Dragon will get pulled in towards the IDA, and then a set of 12 hard capture hooks on the ring will interface with the docking system and confirm that good hard seal. And that'll create something called a vestibule between the Dragon spacecraft and the International Space Station. All right, we are coming up on 6 minutes from our anticipated go, no-go poll for the teams. We can hear the lead flight director for Demo 2 for NASA, Zeb Scoville, polling his teams in Mission Control Houston, getting them ready. So we'll report on the results of that poll as it completes. We are about 31 minutes away from the planned start time of the approach initiation burn. Again, we're tracking to right at about 5:09 a.m. over here on the West Coast, and that's 12:09 GMT for those of you around the world. And that's going to be the major burn that's going to be bringing us in really close to Dragon. We're going to go from several kilometers away to being only 500 or 400 meters away from Dragon at the end of it. The approach initiation burn planned to be about 90 seconds, so about a minute and a half firing of those thrusters on the Dragon spacecraft. Just, again, swinging it up. We're at an orbit roughly co-elliptic still with the International Space Station, about 2.5 kilometers below, and just continuing to close in. As of this moment, the Dragon spacecraft just about 14 kilometers or 9 miles away from the space station. On 2, I put the spare 8-pass hatch standoff assembly back in its kit in PMM P2D. Copy, Chris. PMM P2 Bravo. Delta P2 Delta. P2 Delta. Gotcha. Anything I can get ahead on in stuff? I guess the only thing that appears on the Optimus is the ISX Experience camera. Other than that, it's just kind of waiting for stuff to happen, I think. That's the affirmative from our vantage right now, Chris. We are going to be doing a bunch of big loop comm checks here. That's kind of next on the agenda. It's not on your timeline, but I'll give you a heads up on it. Okay. About what's the ish time frame on that? Like an hour, 2 hours, less, more? We're inside of the 5-minute window on it, and this will just be Cora and myself talking between you and Dragon and making sure all the elements of the big loop are in place. Copy that. We're using Space to Ground 1 for the big loop, correct? It'll be Space to Ground 2. Glad I asked. Thanks. And that was just a quick conversation between Chris Cassidy, the commander on board the space station right now, and Josh Kutrick. He's a Canadian Space Agency astronaut who's serving as the Capcom right now in the flight control room over there in Houston.
you heard them talk about the big loop coming up. And so this is what we talked about a little bit earlier, where they're going to now be mixing the communication between the team here in Hawthorne and Dragon, which is done over Dragon to ground loops, and the team in Houston. Dragon SpaceX on Dragon to ground. The 144K bidirectional link has been established. Please change your push-to-talk destination to ISS and then initiate a comm check. So we're hearing a bidirectional communication link between Dragon and the station has been established, and we're going to be coming up on a series of communication checks, kind of similar to what we heard. Okay, Anna, we'll put that similar to what we heard pre-launch, where several parties went around and did communications checks with each other. Pretty soon we're going to have all of the audio tied in, so from the core here in Hawthorne to the crew on Dragon. And Dragon, this is Houston. We have you loud and clear on the big loop. Stand by one. I'll try to get SpaceX up. Okay, Houston, we copy you also on the big loop. Great to talk to you guys from a brand new spaceship. Yeah, likewise. A bunch of smiling faces here. It's good to talk to you, Doug. From SpaceX, they did return your call on the big loop. So I just want to make sure you did not hear from SpaceX. Is that correct? Correct, Houston. We did not copy SpaceX. We have heard your minutes on the big loop, so we have been hearing both you and the station, but I don't believe we've heard SpaceX on. Okay, Bob, we copy, and let us just have a look at that. We'll get right back to you. Doug promises he'll make it up for you next weekend. Sounds good. Really looking forward to it, gentlemen. Have a great dock. And we've started some communications checks, so on the big loop. So again, we're now tying together communications from the core here in Hawthorne to the crew on Dragon, so they can also talk to the crew on station and also talk to the team there in Houston all simultaneously. So it's called the big loop. It's just tying everybody together. We got that first exchange between Bob and Doug and Chris on the space station, so they're going to be able to talk directly to each other. Everyone's just going to be tied in as we get closer to these integrated operations. Yeah, a lot of what we've been hearing on the way is what we refer to as Dragon to ground, and in some cases space to ground. So the big loop really just tying all of those different nets together so everyone is communicating at the same time. And in the operations room, really any time that the crew aboard station or on a vehicle speak up, the ground team really wants to be listening. So having everyone on the same loop helps us make sure that we're listening for anything that they may have any sort of urgent communications. And so they did have one issue that they're going to troubleshoot. The crew not able to hear the core here in Hawthorne on the big loop, so they're going to get that figured out and get that integrated in. Right now, though, we're standing by for everyone to finish their go, no-go for approach initiation. So that should be coming up any time now. We're about 22 and a half minutes from the planned start of that approach initiation burn. And again, this is going to bring us from about 7.5 kilometers behind and 2.5 kilometers below the station all the way up to 400 meters directly below the International Space Station. And we should hopefully be coming up on some daylight pretty soon, and we might be getting some more views from the station of the Dragon capsule.
Yeah, right now that approach initiation burn, I believe about 22 minutes or so away. Definitely about 20 minutes away. But of course, have to get through that go, no-go poll. Have to make sure that everyone on the ground teams feel comfortable with spacecraft health, that everything that can be stacked up for success is successful. Sounds like we're getting another comm check. So still just troubleshooting, trying to get the core in the mix to be able to talk on the big loops with the team. So while they're working that issue, I mean, this is pretty much been very few issues this flight. It's been very, very clean, pretty much since ascent. There was a couple of small questions about a thermal imaging camera where the crew noticed a flicker, and that turned out to be nominal as the camera is doing some calibration steps. So for the most part, it's been pretty clean. I'm sure the ground team's pretty happy to see good performance both out of Dragon, and Bob and Doug probably pretty happy too to see everything pretty much going as they've trained it. Dragon SpaceX, comm check on Big Loop. SpaceX Dragon, loud and clear now on the Big Loop. How us? Wonderful to hear. I have you loud and clear as well. Station SpaceX, comm check on Big Loop. SpaceX International Space Station from Expedition 63. Wonderful to hear all of your voices there in Hawthorne. Congratulations and good luck to everybody today. Thank you so much. Great to hear your voice as well, and I hear you loud and clear. And with that, we have actually verified all of the other comm paths already, and so that completes our Big Loop comm checks. All right, so with the core now in the mix, all four of our parties, the core here in Hawthorne, the Capcom in Mission Control Houston, the crew on board Dragon, and the crew on board the space station now all in the mix. In the meantime, the SpaceX team has reported that they are go for that approach initiation burn. That's set to come up in just a little over 18 minutes from now. And so we're just waiting on everyone for the final go, and we should be able to do that burn on time. Again, it's targeted at about 5:09 a.m. Pacific, 12:09 GMT. Yeah, and you heard the core there, Anna, mention that we had gone through a number of other comm checks to make sure all the other parties were involved. We also did a checkout of the Common Communications for Visiting Vehicles, or C2V2 system. So that's communication between the Dragon spacecraft and the International Space Station.
There's Dragon, and I think we can make out, that looks like the nose cone at the top left corner of it. Right now, Dragon is about, if I can pull up some data, just about 11.5 kilometers from the space station. Approach initiation. We will be enabling the maneuver shortly, and our updated expected maneuver start time is 12:11 UTC. So Dragon getting really close. It's getting really exciting now. We just heard we have the go for the approach initiation burn. Dragon SpaceX, how copy? That's coming up in about, let's see here. We got an updated time. We're expecting that to start at about 5:11 now, AM Pacific, 12:11 UTC. Yeah, so less than 20 minutes away. Again, SpaceX on the big loop. We copied 12:11. How do you hear? I hear you loud and clear. Good copy. We tried you twice on Dragon to ground with no response. That's why we called you on the big loop. Copy. I did not hear you on Dragon to ground. We will look into that. Thanks. All right, so Dragon really starting to come into view. Right now we're just about 10.7 kilometers away, 6.7 miles. And we should be just about 15 minutes away from the start of this approach initiation burn. We are waiting to hear confirmation the crew is getting through their suit up steps. But moving closer to this approach initiation burn, it's going to be about a 90-second firing of the thrusters just to bring Dragon well inside of that approach ellipsoid. They're going to be only 400 meters directly below the space station, so we'll start getting some pretty spectacular views as it begins to close in on the station. Yeah, and at this point we are well within integrated operations. I mean, that's why both Johnson Space Center and Hawthorne Mission Control are coordinating so closely. Dragon SpaceX on big loop. And the approach ellipsoid that we mentioned earlier. Dragon to ground. Please change your cabin mic push to talk destination to ground and meet me on Dragon to ground for a comm check. Okay, we'll try it again.
there's a view. This is a camera overlooking the exposed facility. So that's one of our fun facts. Both Chris Cassidy and Doug Hurley flew on STS-127, which delivered that facility to the International Space Station. They're just going to continue to close in those. So this will be their second time flying together. Chris hasn't flown with Bob Behnken before, but the two did transition the leadership role in the astronaut office, with Chris taking over from Bob once he was assigned to go off and begin training for these commercial crew flights. Your screen now is a view of Dragon. You're starting to be able to distinguish the features a little bit more. The left side there, that semicircle, is actually the nose cone, and you can start to see the aerodynamic fins on the service section. Those small little blips at the top and bottom of the spacecraft. I'm sure these features are all going to get much, much better as we get closer and closer to station. We definitely had some spectacular views on the Demo 1 mission. Yeah, we've been pretty fortunate. The outboard cameras catching Dragon when it was still several hundred kilometers away, which is pretty unusual for a visiting spacecraft. But right now it's continuing to close in. We're less than 10 kilometers from station, so just a little over 6 miles away, continuing to move towards that approach initiation burn. The target time that was just radioed up to the crew is about 5:11 a.m. Pacific, 12:11 Universal Time. And so we're going to be looking for that. And as Shiva said, we are inside integrated operations now. The teams here in Hawthorne working extremely closely with the teams in Houston. We heard all of those communications checks to establish the big loop. So all 4 of our major players in this operation, the ground teams both here in Hawthorne and in Houston, and our crew up in space, both on Dragon and the space station, all able to talk to each other and listen in simultaneously. So all of those bidirectional links have been established. The Dragon spacecraft communicating directly with the International Space Station at this point, and we are just coming up on a couple of minutes away, a little over 10 minutes away from that approach initiation burn. Cameras from station continuing to track Dragon. We are waiting for the confirmation from the crew on that suit of activity. They did start that a couple of minutes ago, and at this point we're about 7.5 minutes, or a little bit closer to 8 minutes at this point, away from that approach initiation burn. Yeah, right now Dragon's flying actually over the South Atlantic, in between sort of South America and Africa, sort of over the ocean. It looks like we're getting it in focus now. You can see the nose cone pointed to the bottom left corner. You can see it exposed right in the center, the smaller dark circle of Dragon. That's the docking ring that
is going to be used to attach Dragon to that international docking adapter once it begins that final approach and initial contact. And if you're trying to get your sense of bearings here, the nose cone actually opens away from the side hatch. So the hatch that Bob and Doug entered the spacecraft through on the crew access arm, and if you've had a chance to tune in to our live events with them on the capsule, they've shown that side hatch. That's on the opposite side of that nose cone. So you can imagine Bob and Doug and their seats are facing towards that side hatch. And so that's where they would be sitting once they're complete with suit donning and once they've stepped into those leak jets of their suits. The very top in that ring that Dan had mentioned, so along that ring are the 4 forward Draco thrusters. That's what we were using for those 5 burns that happened earlier over the past 16 hours of this mission. And right in the center there is the forward hatch. So hopefully only a few hours away from seeing Bob and Doug climb through that and aboard the International Space Station to meet their colleague Chris Cassidy aboard. Yeah, just a couple of steps coming up after this approach initiation burn. They'll do what's called a mid-course burn, so just kind of a mid-course correction that's already programmed in. That comes about 25 minutes following the actual approach initiation burn itself. And then prior to them getting to waypoint 0, which is about 400 meters directly below the station, the teams will go ahead and do a go, no-go to enter the keep-out sphere. And again, that's that imaginary sphere with a radius of 200 meters around the station. They won't cross into that keep-out sphere until after their manual flight test when they're moving into waypoint number 2, but they'll do that go, no-go just before they're even at waypoint 0. And again, waypoint 0 could be a hold point, or if everything looks good with Dragon, they'll continue right on past it. So they'll swing up initially to that spot just 400 meters directly below station, and then they'll conduct another maneuver to go right out in front of station. So they'll go right up in front and line Dragon pointed directly back at the station itself and lined up with that hatch. Yeah, and once they get to that 220 meter point, you'd mentioned the manual flight test that they're going to do. The Dragon spacecraft can approach completely autonomously, but of course the crew aboard, and actually the crew aboard the crew aboard Dragon can issue manual piloting commands and control the translation if they needed to step in, or issue commands to have Dragon retreat or break out from its approach. And the crew aboard station as well can issue commands to Dragon. That's part of what Chris Cassidy aboard station will be monitoring as they approach. If you want to give your chance at trying to fly the spacecraft, we actually have a cool simulation on our website. It's iss-sim.spacex.com, and you can actually fly pretty much the display that Bob and Doug will be flying when they do that translational test. It's a little bit difficult. I definitely didn't dock the first time I tried it. I don't know if you had better luck, Dan. No, I could lie and tell you I did, but it did take me 3 tries. I think I made the same mistake as everybody. That first try just ended up going in way too fast. That second try tried to over-adjust, and all of a sudden I was spinning backwards. And you really learn that just the tiniest adjustments when you're in a spacecraft and you're flying in microgravity can have a really big effect on the vehicle. And you just kind of have, if you start to turn left, you need to turn right just to make sure you kind of null it out or stop that motion. Otherwise, you're just going to keep on going. Same thing as when you're doing that approach. You have to slow down. There are very slow speeds that are acceptable for the docking. They'll be going right around 1/10 of a meter per second when they make that initial contact and capture, so extremely slow. If you're doing the simulator, you can pick up speed pretty quick, and then you have to start slowing down pretty quick because you'll move in, and you have to constantly be thinking about all of the different... SpaceX Dragon, comm check from the CDR in suit. And this is SpaceX on Big Loop. I hear CDR loud and clear. Help me.
SpaceX Dragon on the big loop, com check suited. We've got you loud and clear on the big loop. Great to hear your voice. All right, that was Doug Hurley. It sounds like they're in their suits. You heard him refer to CDR, Doug Hurley, the spacecraft commander for this mission. Bob Behnken's in the pilot seat. He's also the Joint Operations Commander. And so this is actually one of the main areas of his concern is when we're doing these joint operations with the space station. So we're doing joint operations here on the ground. That obviously just means that the Dragon spacecraft and the International Space Station, close proximity and about to be linked up. Bob Behnken, the one kind of overseeing all of the operations while Dragon is attached. Wow. Well, that is a very pretty view. Yeah, getting a view of Dragon. We're coming up pretty soon on that approach initiation burn. Dragon itself is inside that 7.5 kilometer range that we're expecting it to be away from the space station before this starts. And we did hear confirmation that the AI burn, the approach initiation burn, is in progress. Again, this is about a 90-second firing of those thrusters on the Dragon spacecraft. Dragon SpaceX on big loop, burn complete, nominal burn. Reminder to review your impulsive retreat recovery cue cards if desired. Copy nominal burn on the big loop. We'll review our cue cards. So Anna Menon, the core there, giving the crew some insight that the burn was completed nominally. As Dan had mentioned, there is that mid-course correction. And Anna had mentioned impulsive retreat cue cards. Bob and Doug have the ability to issue commands to Dragon if they see anything that's unsafe. So, of course, on those 3 displays that they have between the 2 of them, they can see the rate of the vehicle, how quickly they're closing, and they have a set of criteria that they're looking for to make sure that they're safely approaching the station. So Anna just giving them a heads up that they should review that criteria if they so desire, so they feel fully confident before the mid-course. And here's a really cool view. So on the right is a view from station looking at Dragon. On the left, a view from that camera, that thermal camera on Dragon looking back at station. So it's continuing to close in. It's about 6.5 kilometers or just over 4 miles away. That AI burn, that approach initiation burn, was done successfully, reported up to the crew and the teams down here on the ground.
They're going to do a mid-course burn, so just about midway through their track up to 400 meters below the space station. That'll come in about 23 minutes from now. And then we're waiting until we get to waypoint 0. It should take about 43 minutes for this kind of gentle glide from 2.5 kilometers below to just 400 meters below. That'll take about 43 minutes until they arrive there. Yeah, and if we hopefully have a good video of Dragon during that mid-course correction, you may see some small plumes coming off of the sides of the vehicle. That's those 12 service section Draco thrusters doing small attitude adjustments just to make sure that we're coming to station as expected. Really small, minute corrections at this point. Kind of fun to see the Dragon SpaceX on Dragon to ground, just checking for a status on suit donning. You're welcome to come back on board. We're both in our suits, and we're just finishing up the procedure now. Copy, thank you. And can I get a comm check with Bob when he has a moment, please? About to do that, maybe a minute or so. Okay, sounds good. So Bob and Doug finishing up their suit donning. At this point in their procedure, they will be seated in their suits. The feet of their suits actually have restraints that clip into the footrests. And so once they are complete with all their suit donning activities, seated in the suits, then they'll be ready to work with SpaceX to do a pressure check on those on those IVA suits. That's intravehicular activity suits. And cool thing actually about the suits, so that the helmet is 3D printed, and the mics that they're doing their comm checks on are integrated into the body of the helmet. So all part of integrated design, and the suits have a single quick disconnect umbilical, as you might hear it called, that actually carries the either nitrox or oxygen, depending on the cabin pressure state, and the comm signals to and from the suits. Yeah, and they're going to be in these suits through the duration of this docking procedure. Again, they're always just donning those suits for anything we consider kind of a dynamic operation. So obviously, the launch and ascent, the docking and undocking from the space station, and they'll be back in them when it's time for deorbit and landing at the end of their mission. Right now, though, Dragon in station flying 260 statute miles over Nigeria. They're about to make a pass right over the central and northern parts of Africa and over the Sahara Desert. We're past the approach initiation burn that was done successfully. They'll do a mid-course burn in a little under 20 minutes from now. We're still about 40 minutes away from the arrival at waypoint 0. So at that point, Dragon will be exactly 400 meters directly beneath the International Space Station. On the way uphill, we're going to listen in for the teams in mission control. Dragon SpaceX on Dragon to ground. Friendly reminder to please unlatch the toilet button before you get back in your seat. Okay, we'll unlatch the toilet button. Thank you. Well, you know, as they mentioned earlier, it is a lived-in spacecraft. So, of course, as part of the life support system, you have to take care of those things about being human. For now, we're just keeping our eye on Dragon during this approach. It's in the approach initiation.
Our next thing coming up is going to be that mid-course burn coming in just a little over 18 minutes. We're a little under 38.5 minutes away from the arrival at waypoint 0. That's going to be the first of 3 waypoints on our way to a docking today. Again, we were targeting about 7:30 a.m. over here on the West Coast for that docking. We might get there a little bit early as they have been moving through a couple of these steps. We were able to do that approach initiation burn about 16 minutes ahead of the original timeline. So we might get it a little bit early on the docking today. We do have a number of different steps, including a manual flight test, so it'll all depend on how that goes. But progressing smoothly. We may pause at waypoint 0. We may continue right along if everything's looking good with Dragon, and then they'll be able to move over to waypoint 1, which will place them just 220 meters away from the station. Yeah, and earlier we were talking about how gentle a lot of these movements are. Small thrusts, small corrections, because you do really want to be very controlled as you're approaching the space station. There are a couple of maneuvers, though, if Dragon were to detect something, or if the ground teams, or if the crew were to detect something, where they could do what's called a breakout maneuver, which is very dynamic. And that's part of the reason why we have them in the suits. That's part of the reason why they're going to be strapped in. If something were to be detected that was off nominal, that could be a risk there. That's always a possibility. Of course, we're not expecting that. We are expecting Bob and Doug to exercise the hold functionality just outside waypoint 1 to do the manual piloting test. And after that test is complete, they'll hand control back over to the Dragon spacecraft. It will resume its automated approach to the International Space Station. They'll move into the final waypoint, waypoint number 2, at which point they'll only be 20 meters away from station. And there we will have an automated hold where the teams will do a final go, no go, just to push in for that final approach and docking. They'll move in pretty slowly, and then just seconds before docking, a little less than 30 seconds before, we may hear the call out for CHOP. That stands for the crew hands-off point. And this is literally just the point where the crew will not be sending any commands to the vehicle. It's all over to Dragon if any aborts need to be called, just due to the latency with the flight computer responding to crew actions at that point. And then we'll stand by for the contact and capture. Again, we were tracking SpaceX Dragon from the PLT comm check. Dragon to ground. I hear you loud and clear, Hummy. Loud and clear, Anna, and Doug and I have a good intercom check as well. Copy. Good intercom checks. Let us know when you are done with that full suit donning procedure, and we'll bring you into suit leak checks. So Bob Benkin hopping on the comms there. He used the acronym, or I guess the letters PLT for pilot. Okay, we're donning our gloves at this time. We copy. So for ISS missions for NASA, there are 4 seats in the Dragon spacecraft. If you were looking in from the side hatch, it would be seat 1 on the far right, all the way counting up to seat 4 on the far left. Doug Hurley in the commander or CDR seat. That's seat number 2. So it would be the second seat from the window. Right. Yeah, second from the right. It goes backwards from the way we're normally taught to read. And so it is a little bit confusing when you're looking at it. Unless you're in the crew's point of view, and then it makes sense because you're going left to right, 1 to 4. And Bob Benkin in the pilot seat right next to him. It's second from the left. And in front of them are those 3 displays and the button panel that we got a chance to see earlier that they'll be monitoring telemetry on and using to exercise that manual piloting test. And it looks like the crew just has a couple of steps left until they're done getting into their suits, and then they'll go ahead and do another leak check. This will be the 3rd leak check they've done in these suits since their day started yesterday. They did an initial one when they got suited up in the operations and checkout facility down on the ground in Kennedy Space Center.
SpaceX Dragon on Dragon to ground. We're complete in 4.010. Copy, complete with 4.010 for suit donning. At this point, you are go to begin your suit leak check procedure. We'll put 4.011 in work. And so with that, the crew are going to step into leak checks again. This is going to be their third one. They've already done one when they initially got suited up in the operations and checkout facility, another one once they climbed into Dragon when it was still on the pad and connected their suits via umbilical to the seats in the Dragon spacecraft. SpaceX Dragon in 2.2, we are ready to pressurize. And Dragon SpaceX on Dragon to ground, you are go to pressurize. Okay, visors are down. We'll put that in work. So now the crew are going to step through and pressurize. Normally when the suits aren't pressurized, they can keep one of the zippers kind of just cracked open, and they're able to just flow cabin air through the spacesuit itself just to provide some cooling while they're inside. We can either flow nitrox into the suits. You could do that if you had a contaminated environment on board the Dragon spacecraft. It's something we also look for on the space station, and they had some air samplers out a little bit earlier just looking for any trace contaminants in their breathing atmosphere. The suits also can have pure oxygen flown to them or flowed to them should the cabin itself depressurize. That'll happen below a certain PSI threshold as we don't pressurize the suit all the way up to 14.7 psi if we're in a depressurized environment. Otherwise, you would be in essentially a pretty big balloon and it'd be really hard to move. So they pressurize it to a much lower threshold, and just to make up for the lack of oxygen, therefore in a lower density air, you'd be flowing them pure oxygen. So those suits just serving as another barrier protection for the crew for anything like a contaminated atmosphere or a depressurized cabin inside Dragon. But crew suited up now. Sounds like we're about to step through these leak checks. Yeah, and we were talking a little bit there. So as you're listening to comms, there's some call outs for 4.010 and 4.011. Those are referring to procedures that the crew have on the spacecraft. So they have procedures built into their displays. These two just happen to be the two that they're running right now. They also have those on their tablets, so they can follow along there if they needed to. We were also talking a little bit about 14.7 psi. I know you and I both have engineering backgrounds, but if you don't have an engineering background, the atmospheric pressure at roughly sea level, sometimes referred to as 1 atmosphere, is roughly about 14.68 to 14.7 psi. So if you're at sea level right now, or pretty close to, what you're walking around in is 14 pounds per square inch of force about on your body. And that's roughly what the Dragon capsule is also at when they're flying up. And while those leak checks are in work, the station itself is in the docking attitude. We get to do a pretty cool thing with station during the docking of the Crew Dragon. Normally, the station's attitude, or which way it's pointing, is controlled by these very large gyroscopes called control moment gyros. And it's a pretty efficient way, only using electricity, to keep these large gyros spinning, pointing in opposite directions to help stabilize the station. It's a very large spacecraft, so using thrusters a little more work intensive. We actually switch over to the Russian thrusters during the initial docking of the Dragon spacecraft, and then after that... SpaceX Dragon on Dragon to ground, we saw 2 good leak checks. And Dragon SpaceX on Dragon to ground, we saw the same. Great news, thanks. And we just got confirmation 2 good leak checks on those suits, so another milestone down as they continue their approach. But just to finish that thought, we're on Russian thrusters right now, controlling the attitude on board the space station. We'll flip over back to the control moment gyros, so those are over on the U.S. segment once we make that initial soft capture, just because we don't want, during that final pull-in of that soft capture ring before we get to that ready to latch,
The thruster controls of the Attitude can be a little bit more jarring, so we switch back over to the control moment gyros and then let Dragon resume its hard mate. But all that coming up in just about 2 hours, hopefully, away from our targeted docking time, right around 7:30 a.m. Pacific here in Hawthorne. But everything continuing to go well. We have that approach initiation burn happen about 16 minutes ahead of schedule. In just under 8 minutes from now, we'll do our mid-course burn, and then we're standing by for that arrival at waypoint 0 in just under 28 minutes from now. Now on your screen is a view of the Dragon spacecraft from the International Space Station. We're on the sunlit side of the Earth, so daytime for those folks. Middle of the day, I'm sure. Right now, actually, Dragon is just about to fly over the Caspian Sea. So if the clouds sort of break a little bit, we might get some cool views of planet Earth behind us. You know, once that suit lead check is complete, Bob and Doug might pop open their visors. Those can come open for their comfort. So you may hear some calls about that coming up here. Right now, Dragon just continuing to close its way in. Right now we're about 2.5 kilometers away from the station, so just a little over 1.5 miles, closing in at a rate of about 3 meters per second, or about 6.7 miles per hour. The Kronos flight controller over in Houston, controlling this camera outside the station. He's controlling it from that mission control center on the ground, giving us a nice zoomed out view as the Dragon spacecraft and the International Space Station actually just flying over Kazakhstan. They are a few hundred miles to the west right now of Baikonur, which until yesterday has been the only gateway to orbit for our U.S. crew members to the International Space Station. So they're going to make a pass just to the north of Baikonur. We're looking at Kazakhstan in the background. But with this, a U.S. vehicle launched on a U.S. rocket from U.S. soil, now in the mix, a new era and a new path to station for our NASA crew members. That's right. Actually, Chris Cassidy would have blasted off out of Baikonur not that long ago on a Soyuz vehicle. So he would have been launching from right where the crew are flying over right now. But everything's still looking smooth with their trip up to station. We're about 4.5 minutes away from that mid-course burn. We should be arriving at waypoint 0, which we may pause at, we may go right past, depending on how all the Dragon systems are looking for the teams down here on the ground in Hawthorne and the team over in Mission Control Houston. We'll get to that waypoint 0 at about 24 minutes from now, and then continue on to waypoint 1, at which point we'll watch Dragon go from the bottom of the station, where it's going to be on what's known as the R-bar, or the radial vector. That's if you drew a line straight through the International Space Station down to planet Earth. Dragon's going to be pausing or going right through 400 meters on that line, and then it's going to swing itself up out in front and align itself with the docking adapter on the Node 2 forward port, and they're going to pause at about 220 meters away from the station.
Yeah, right now Dragon is in a pointing mode that has it and its variety of guidance and navigation control sensors pointed directly at the station. Earlier on in the webcast, we actually got a few glimpses, I think, thermal images of the International Space Station. So we had a cool side-by-side of the space station and Dragon next to each other, views relative to each other. So those sensors are pointed at the station right now. Right now, Dragon's attitude control system is trying to maintain its attitude, null out any sort of roll or any sort of motion that it might pick up from just as it's flying towards the station. That's part of the reason we've had those great views looking at the forward hatch and where we can see the nose cone. Right now, that's that little dark dot at the bottom of your screen. You can see it highlighted against the clouds as we're flying over the middle of, it might be over Russia, I think, right now. Unfortunately, my ground trek map does not tell me all of the country labels, so. It looks like we're still over Kazakhstan. We should be over Russia for a short little bit in a few minutes, and then they'll fly out over northern Mongolia, continue down, flying over northeastern China, make a pass over the Korean Peninsula, out over Japan, and by that point, they'll be in an orbital nighttime. So moving pretty quickly, a little over 17,000 miles an hour. But relative to each other, their speeds are pretty close. Dragon's only moving in at a rate of about 2.4 meters per second right now. So we're a little under 1,800 meters away from the space station at this point, standing by for that mid-course burn. And at this rate, we're going to get to waypoint 0, so just 400 meters below the station in just under 22 minutes. Yeah, and we talked about the approach ellipsoid and the keep-out sphere a little bit earlier, but around the space station there's a 4 kilometer by 2 kilometer by 2 kilometer ellipse. It's an imaginary shape around the space station, which is designed to help vehicles make sure that they're staying clear of the station unless they have business to conduct, which of course the Demo 2 mission does today with docking at the station. So being 400 meters below along the R bar, as Dan had mentioned earlier, will be well within that approach ellipsoid, but not quite within the 200 meter keep-out sphere around the station. So that'll happen when we get just past waypoint 1, which is waypoint 1 is at that 220 meters away from station there. Yeah, and Dragon at this very moment only a mile away from the International Space Station. So it's continuing to close in. We should be just seconds away from the start of that mid-course burn. This just to help fine-tune its path up towards waypoint 1, or waypoint 0 rather, just 400 meters below the space station, which we'll get there in about 20 minutes. About halfway there, though, the teams will do a go, no go if they're just going to pass waypoint 1 and then move on to, they'll go past waypoint 0 onto waypoint 1. Try to keep everything lined up here for you, not to confuse you. We'll have 3 waypoints. It'll be waypoint 0, 400 meters below the station, waypoint 1, 220 meters out in front of the International Space Station, and then waypoint 2, just 20 meters in front of that docking port on the Node 2 forward port. And so we're going to move through all of those quickly. We should be in the mid-course burn at this point. And so Dragon just doing a slight adjustment as it continues to swing up. It's eventually going to be just 400 meters directly below the International Space Station. Bob and Doug strapped into their seats, suited up, along for the ride for now, as this is automated. But we won't be automated the whole way since this is a demo flight. Yeah, and actually on the screen to our, on the right side of your screen, there you saw some orange blips that represents the service section Draco engines firing. So there are 12 of those on the service section or the trunk of the vehicle. And once we get through this mid-course maneuver, we'll probably hear some words from the core to Bob and Doug letting them know. That's right. And we do have confirmation that the AI mid-course or the approach initiation mid-course burn is underway. Again, we expect this one to last
just a little over a minute. And this is, again, just to really fine-tune that approach. Yeah, all of these maneuvers are pretty small at this point. Dragon SpaceX on big loop, burn complete, nominal burn. Trajectory has converged on waypoint 0. I can copy, nominal burn. There's those two words, nominal burn. So we won't have any more significant burns. We're still going to be using those engines, obviously, for the final approach maneuvers. But at this point, Dragon now approaching waypoint 0. Yeah, and really at this point, it's all relative maneuvers. A very slow and steady approach to the station. Of course, that small translational test with Bob and Doug commanding Dragon to do some small manual piloting maneuvers. And things are going to start to darken, but hopefully we'll still be able to keep Dragon in view as they are crossing pretty soon into an orbital nighttime. At this moment, we're less than a mile away from station. Dragon just under 1,200 meters away, continuing to close the gap. Pretty slow rate right now, moving in at only about 1.7 meters per second. We're going to be standing by. There's going to be an internal go-no-go poll about passing waypoint 0. That should be coming up in about 7 minutes. We'll continue to listen in with the teams. We're expecting Dragon's arrival at waypoint 0, which we heard its trajectory has converged on. So that means Dragon pointed in the right direction on its way to that waypoint just 400 meters below the space station. Yeah, and to maybe put that 1.7 meters meters per second in perspective, if there are any runners or joggers listening, that's a pretty reasonable pace jog. So right now the spacecraft is moving towards the ISS about as fast as if you were going on a morning jog. All right, so at this point, we're inside the approach ellipsoid that we were talking about. So as Dragon moves inside of just about 1 kilometer away, again, the approach ellipsoid is an elliptical shape, 4 kilometers long by 2 kilometers tall by 2 kilometers wide, essentially a 3-dimensional oval. And that's just one of those checkpoints around the station that governs the approach of visiting vehicles. Before we were in this point, Dragon was on a 24-hour free safe trajectory. So if we had lost control of Dragon, it would have been at least 24 hours before we moved inside. But we're now inside this approach ellipsoid. Dragon given the go as it was given the authority to do the approach initiation burn. And so that next imaginary gateway around the space station is the keep out sphere. That one's a little bit smaller, has a radius of only 200 meters, and we won't be crossing that until we're done with the manual flight test, but we'll do the go, no go to cross that sphere well in advance of them actually moving in. Yeah, in about 14 minutes from now, there'll be a small correction maneuver to take us from waypoint 0 to waypoint 1 right outside the keep out sphere. So if we have a video of Dragon at that point, you may see the Draco thrusters firing. Right now, vehicle looking healthy as it's making its way towards that R-bar approach, just 400 meters below the International Space Station.
pretty So we're dramatic coming. shot of Dragon as it continues to close in. The station and Dragon right now just over the northeastern part of China. They are in an orbital nighttime, so the sun is setting on both vehicles right now as they're flying about 262 statute miles over the surface of planet Earth. 2 crew members, NASA's Bob Behnken and Doug Hurley, inside Dragon, closing in on their home for the next several months, and completing the first crewed flight of the commercial crew program era to the International Space Station. So we should be under 2 hours away from the planned docking time. We were looking at a docking around 7:30 a.m. Over here on the West Coast. But they were able to move through a number of their maneuvers a little bit quicker. We've got about 16 minutes ahead of the approach initiation burn, so that docking time will be a little bit variable and will hinge on how quickly they're able to move through that second manual flight test. But everything continuing to go smoothly. We're waiting for their arrival at waypoint 0, should be coming up in just about 12 minutes from now. SpaceX on Big Loop. The ground is go for approach 0. We will be enabling the maneuver shortly. The expected maneuver start time is 1256 UTC. Reminder that Dragon will nominally continue approach through waypoint 1 toward waypoint 2 without stopping at waypoint 1. Next Dragon on the Big Loop, we copy go, and 12:56. Good copy. All right, so we heard both teams, the NASA and SpaceX teams, are go to continue on past waypoint 0. So they'll be coming up on that point in about 10 minutes from now, and they're just going to continue on along up until waypoint 1. And so it'll be a quick pass through. They'll go from just 400 meters directly below the International Space Station up to waypoint 1. So they're going to do pretty much a 90-degree maneuver to go from directly below station to directly in front of it. And this is always something really cool to see. So you're seeing city lights on the ground below Dragon right now as we continue to fly. We just made a pass over Japan. So those were city lights in Japan as Dragon and the station just made a pass over, and now they're about to cross over the northern Pacific Ocean. So things will be dark for a little while as Dragon continues to close in. We should have sunrise coming up at about 21 minutes after the hour. So if everything holds on track, we should have some good sunlight for docking, hopefully, but we'll have lights on board the Dragon itself. You can see the red and the green telling us where it is as it continues to approach. At this moment, we are just about 585 meters away.
All right, in just about 8 minutes, we're going to pass through waypoint 0 and continue on to waypoint 1. And then shortly after that, the crew is going to get their second chance to jump in and start sending some commands to Dragon. That's right. On the displays, they have some commands in the upper right-hand corner. We got a little sneak peek at that while they did one of their video sessions showing us the displays earlier in this mission. And they'll command a hold once they get to about 220 meters away from the station. That's where they'll conduct that manual piloting test. And again, this will be their second manual piloting of the Dragon spacecraft. We were able to watch them yesterday. Copy that. Ready. Yesterday, shortly after getting on orbit, they were able to take control of Dragon and go through a number of pointing maneuvers or attitude adjustments. And in this case, they're going to be doing pretty much the second half of everything. When you're flying a spacecraft, you're worrying about attitude adjustments, and then you're worrying about translational adjustments. And this is going to be their chance to do those translational maneuvers. Yeah, and once they finish that manual piloting test, then Dragon will take over. They'll transition and go towards waypoint 2. That'll put them just 20 meters away from space station. All right, well, as we're just about 5.5 minutes to their arrival and quick pass through waypoint 0, let's jump over to Gary Jordan over at Mission Control Houston to check how everything's lining up with the teams in Houston for this approach and docking. Gary? Thanks, Dan. Really good to see Dragon, Bob, and Doug inside of 500 meters, so close to the International Space Station, just flying through all of the milestones we have to get towards docking towards the International Space Station. A lot of prep work went into this moment. Just previously, we transitioned control of the station's attitude to Russian thrusters, also configured the station itself for the docking attitude. Chris Cassidy was just finishing up his midday meal. His next activity, just a little bit more than 20 minutes from now, will begin to set up for Dragon monitoring. He has a tool called the RPOP. We'll be able to display some of the telemetry data coming from Dragon through the C2V2. This is the common communication for visiting vehicles. It's established a link between the International Space Station and Dragon. Dragon's telemetry data, all the information being relayed through the International Space Station. And Cassidy will be able to monitor from this tool, again, setting up in just about 20 minutes. Everything going according to plan from the International Space Station side of things, getting great views from Dragon of the International Space Station. Look at that, the lights reflecting from the outside of the International Space Station turned on. So Bob and Doug have a very clear view of the International Space Station. Should be entering into an orbital sunrise here shortly. From there, we'll take you through the next few maneuvers, again, passing waypoint 1 and going right into that manual flight test. Again, everything here from Mission Control Houston, International Space Station configured for docking. Everything's go from our end. Back over to you in Hawthorne. All right, thanks, Gary. We're jumping in now with Bob and Doug inside the Crew Dragon. Again, you're able to see what they're looking at on those displays there. And this a view from the Dragon spacecraft itself. You can see the International Space Station continuing to close in. Right now, they're only about 430 meters away. They're going to be quickly passing through waypoint 0 in the next 3 minutes, and they're going to continue their way up
to waypoint number 1, which is going to be just about 220 meters out in front of the station itself. Yeah, and Dragon has a number of relative navigation sensors, items that are used for guidance and control of the vehicle. So right now, Dragon's in a pointing mode that has those relative navigation sensors trained on the space station, with the attitude control system making minor adjustments as it needs to, if there's any roll correction or anything that it needs to perform. And Bob and Doug getting closer and closer to that manual flight test. They looked pretty comfy in those seats for that view right behind them. Yeah, they are suited up, and again, they get suited up for anything we consider kind of the dynamic operations inside the spacecraft. So anytime that they're either in an approach and docking maneuver or an undocking maneuver, and then obviously at the very start and the very end of their missions, which are probably the most dynamic phases, that launch and ascent, and then that deorbit and splashdown when they come home and splash down in the Atlantic. We are just 420 meters away from the space station, less than a third of a mile. Should be just about a minute and a half until we're passing through waypoint 0, and then Dragon's going to begin a little over 20-minute, about the 25-minute trip up to the docking axis. So this will be waypoint 1. They'll be 220 meters directly in front of the station, and they'll be lined up perfectly with that international docking adapter at the very forward port of the Node 2 module, also known as Harmony, on the space station. Yeah, and there'll be a small attitude correction there. The navigation and prop specialists on our team will monitor that burn. And then hopefully we'll hear some words from the core to the crew, letting them know that we've had a good course correction towards waypoint 1. And again, things a little bit dark right now. We should have sunrise in about 25 minutes. And so things will light up as we get closer to that manual flight test, and hopefully by the time we're there, we'll be right in front of the space station itself. We should get some good light on Dragon, and hopefully some views from the station looking straight out at the spacecraft using the cameras that are right next to that docking port on Node 2. And then Bob and Doug will once again take the controls using those touchscreens to maneuver Dragon. They'll do a number of different translational maneuvers, so physically moving the Dragon spacecraft in space. Oh, we're seeing some thruster firings there. And so those are using some of those, we call them the service section Draco thrusters. There's 12 around the lower part of the Dragon spacecraft. Very cool to see those Dracos firing. They actually use a hypergolic propellant, so it's monomethylhydrazine and nitrox, which very, very handy because you mix those two propellants together and they make fire, which is exactly what you want when you want a reliable engine when you're doing these proximity maneuvers. So nice to see those. Dragon SpaceX on Big Loop, approach 0 has started and the trajectory has converged on waypoint 1. Expect arrival at waypoint 1 at 1322 UTC. Dragon copies on the Big Loop, 13:2. So those words from Anna there, confirming good convergence. So what that means is the trajectory of the spacecraft is now syncing up with where waypoint 0, waypoint 1 would be when both spacecraft are moving forward in time. So that means that Dragon will be right where it needs to be, and we're expecting Dragon to reach waypoint 1 about 25 minutes from now. Yeah, and that still puts us about 16 minutes ahead of the original timeline.
So we're expected to arrive at waypoint 1 at 13:22 UTC or 6:22 a.m. over here on the West Coast in Hawthorne. And if we continue to track about 16 or so minutes early, we may get to that docking a little bit early as well. Again, we were tracking right around 7:30 a.m. Over here on the West Coast. So we may be more in the neighborhood of about the 7:15, but obviously that just depends on how all of the additional maneuvers go. But Dragon so far moving ahead of schedule in its flight to the International Space Station. We've moved past waypoint 0, so we're inside 400 meters right now, just under 370 meters away from the station. Already converged on its next stop is going to be waypoint 1. And once it gets there, again, the crew is going to jump in and command a hold before they move into their manual piloting test. All right, it is 6 a.m. here in Hawthorne. If you're just now tuning in, the Dragon spacecraft well in range of the International Space Station right now, just 350 meters away. We've stepped through all of our procedures, all of our burns, all of our maneuvers to get Dragon to this point since we launched just a little over 17 and a half hours ago. Dragon was able to make all of its maneuvers to get it on the same orbital plane as the International Space Station. And we've already begun integrated operations between the teams here in Hawthorne and those out in Mission Control Houston. And now we're just really getting into some of the final steps before Dragon makes it to the space station. Yeah, and on your screen right now we're in orbital night, so the Earth is blocking the sun. But you can see the lights from the Dragon spacecraft. That flashes a light that's right along the forward hatch. Right now, Dragon is in a relative pointing mode that's pointed directly at the space station and making its way towards waypoint 1, which is about 220 meters below the station. The International Space Station, when we're doing proximity operations, has a couple of imaginary gates. They're sort of three-dimensional shapes around the space station for vehicles that are approaching. Right now, we're moving towards a hold just outside of the 200-meter keep-out sphere. And Bob and Doug aboard, currently seated in their spacesuits, monitoring the transition. And when they get to waypoint 1, they'll issue a hold to conduct a manual flight test on this test flight mission. Yeah, this will be their second manual flight test, and really the second kind of key objective for them to really put Dragon through the ringers. This is a demonstration flight. This is that final test before we certify the SpaceX Dragon to operationally carry full crew complements to the International Space Station. They were able to complete their first flight test shortly after getting on orbit. That one, they focused on changing Dragon's attitude
using the Earth as a guide to put Dragon in a very specific orientation known as local vertical, local horizon, essentially putting it in an orientation the same as a plane flying over the surface of the Earth. So the attitude control of Dragon, just one part of, or really one half of controlling a spacecraft. Now they're going to be testing out the translational maneuvers. So once they command that hold, the first thing that they'll do is align Dragon very precisely with the actual docking axis, and then they'll step through and send a number of commands to the spacecraft through those touch screens, moving it across a couple of different axes. So again, translational means you're moving left, right, forward, backwards, up, down, and that's just that's one half of really controlling a spacecraft, is you have all of these different axes to worry about, both translational and for attitude. So they'll step through those. Depending on how those go, we'll then be able to move in for the final approach. Yeah, that's right. One thing to consider with a spacecraft is it is a three-dimensional body that's moving in space. So you not only have to control your X, Y, Z position, that up, down, left, right, forward, back motion, but you also have to control which direction you're pointing. So we've starts you off in a skewed attitude. Anytime you're pointed in a different direction, then do those translations. You have extra motions that you need to cancel out in space. Yeah, I remember the simulation too can show you how deceiving it can be to fly in space, because when you initially look at it and you load up, it almost looks like you're already pointing directly at the docking port, and I just need to go straight, when in fact you need to physically move the capsule down and left and roll it so you're completely lined up, and then change which direction you're pointing. It's just infinitely more complex than just getting in your car and doing a left, doing a right, going forward, backward. You're operating in all dimensions when you're flying in microgravity in a spacecraft. So Dragon doing that autonomously right now. The crew will step in to do some manual control, just to again prove out the Dragon systems for the crew to jump in should they have to. Looks like we're getting some thunderstorms actually on the Earth below. Let's see where they're flying over. We're still over the Pacific Ocean. We just flew over the island of Fiji in this orbital nighttime, about 264 statute miles over a restless planet Earth. Beautiful to see those views of the planet. Even more beautiful when we had orbital daytime. But we had some really cool shots. There's one point when we flew over the Caspian Sea, saw some really cool clouds there, and I think we also saw nighttime over Japan as we were flying over the Terminator. Yeah, we're able to see a couple of city lights on the Earth's surface below. We're a little more than halfway through this orbital nighttime. We should be getting sunrise in about 15 minutes from now. And at that point, we will be just about arriving at waypoint 1. So we should be getting sunrise right as Dragon is arriving, just about 220 meters out in front of the space station. Here's a cool view from the station, station camera. You can see Dragon approaching. We've just got those red and green lights on either side of the capsule. It gives folks looking at the capsule a sense of orientation of the vehicle. And here's a view from Hola. Dragon's got a number of relative navigation sensors, as well as a couple of cameras that can look forward and will hopefully get some additional views as far as we get closer to docking. Deja un momento que si no saturo. So here's a good view of the space station. Hola. Vale, ya estoy yo el micro. Venga, estamos a punto de realizar ya el enlace con justamente el grupo con la estación orbital. Al menos no sabemos bien los minutos que nos faltan. Estamos viendo con los gálibos verde y rojo, el flasheado en medio blanco. Y se está procediendo, dijéramos, a la interacción. Es curioso porque los astronautas no es que tengan un parabrisas y puedan verlo delante. Tienen lo que estamos observando ellos delante, ¿vale? Las cámaras y demás, todo trazándolo.
Esto es una maniobra And muy, then muy, on the, muy peligrosa. the left hand and right Seguimos hand por aquí screen, we're observando. actually Venga, they're muy piloting buenas tardes desde controls. Amigos de los Misterios. So Ahora when, entrará Óscar Bodas y when the Xavi vehicle is García in an appropriate state to desde receive Córdoba y those Barcelona, commands, they Reino de can just España. hop in and use those touch-sensitive gloves, issue commands to the vehicle's attitude control system. We have a little over 13 and a half minutes still in this maneuver. It is really cool to get this look inside. And again, that screen in the middle, you can see the trajectory that Dragon is on. And if they were to just continue, it would eventually take them on a path away from the International Space Station. But at the very top of really their orbital path right now, they'll converge on a point just 220 meters directly in front of the space station. So once they do get to that point, they'll be able to command a hold and have the vehicle essentially hover just a few hundred meters in front of the space station itself. They're moving at a pretty slow pace right now, but again, slow and steady wins the race whenever we're doing these docking maneuvers in close proximity to the station. We have about 13 minutes to go. They're moving at less than half a tenth of a meter per second as they continue to close in. There's another view from the space station looking back, and there's a brief moment there when we were looking at Doug's display where you could see that same view that we had of the International Space Station. So they have those views from the vehicle overlaid on their displays to give them some awareness of their relative motion to the space station, especially handy if they had to actually step in for manual piloting to dock. Fingers crossed they won't have to do that today, though, and that the flight control system will operate as intended. Yeah, we'll get the manual piloting demo, and then it'll be handed over to Dragon to do a nice, smooth operated, automated docking. Again, we've not been tracking any issues with the Dragon spacecraft on the whole flight uphill. Been moving through each of these burns a little bit ahead of schedule, running about 16 minutes or so ahead of the timeline as it was originally mapped out. Yeah, very, very healthy vehicle, this test flight, very little. I'm sure Bob and Doug have a few things as well that they're getting used to. There's only so much a simulator can train you on. I think they had mentioned a little bit of that during the ascent portion. There are a few things that are a little different than what they expected. But just because when you're actually launching on a rocket, that's a different feeling than sitting in a training capsule. Yeah, can't quite simulate a 9-minute ride on top of a controlled explosion in an office. But as they did give credit to the teams here at SpaceX, the actual piloting of the spacecraft went off exactly like their simulators. And so they're able to do all of that training here in Hawthorne, both in a cockpit simulator and in a full mock-up of the Dragon space. Even able to get fully suited, plugged into the seats, go through all of the different systems that they had to get familiar with before they moved into their flight today. Yeah, you and Jesse actually had a really cool opportunity to step in and see the training capsule. The team that I work on actually gets to help train the astronauts that are coming through, so I've had some cool opportunities to interface with the Crew 1 crew. They've already started their training for the Dragon vehicle. Yeah, you get the really cool job. I get to come tag along every once in a while. But yeah, it was really exciting to literally sit in the seat where Bob and Doug were as they prepared for this mission. It was really exciting. Station, it's Houston on the big loop for Chris, crew monitoring. Chris, you can begin to monitor the approach per step 1 of 1.104 Crew Dragon approach and retreat monitoring.
Hola, muy buenas... Ay, hemos hecho esta transición. Hola, muy buenas tardes desde Amigos de los Misterios. Estamos a puntito, falta unos minutos, no sabemos si 1 hora, 60 minutos o qué, pero ya tenemos los gálibos rojo y verde directamente apuntando con el flasheado de la estación orbital y el grupo de compañeros de los astronautas que se van acercando. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Muy buenas tardes, Óscar Bodas desde Córdoba, Xavier García desde Barcelona. Adelante, Óscar, ¿cómo lo llevamos? Muy buenas tardes. ¿Te has quedado sin voz, Óscar? No, estaba aquí divisando una cosilla. Sí, estamos observando que se está aproximando a la ISS. Tarda, bastante. Tenemos a disposición por la gente de SpaceX un simulador y yo anoche estuve probando en meter la nave en el acople de la ISS y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Porque tener en cuenta que la nave va a 15.000, 16.000 metros por segundo y la, digamos, la ISS, ¿no? Y la nave pues está decelerando y tiene que llegar a una velocidad de menos 0,2 metros por segundo para poder acoplar. Entonces tiene que ir decelerando poco a poco y aproximarse, y aproximadamente creo que son a unos 12 metros más o menos, ya iniciar las maniobras de aproximación, ¿no? En 2019 esto lo hizo sin tripulación, de forma autónoma, una Space Dragon muy parecida a la que tenemos y fue todo un éxito, pero fue realizado de forma autónoma, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de forma manual, supongo que intentarán el acoplamiento y si hubiera problemas, pues lo harían de forma automática, ¿no? Y digo yo, ¿y por qué no van sobre seguro? Lo hacen de forma automática, porque vamos a ver, si tú te equivocas al intentar penetrar la estación orbital, lo mismo haces un giro y te llevas todo el aparato por encima, que esto no sé, no lo veo. Yo creo que lo suyo sería el automático. Al revés, si ves que en el automático hay algún error, entonces lo confirmas como manual. Bueno, entiendo que lo llevarán como mejor convenga, ¿vale? Lo que se mueve es la cámara, no es que se vaya moviendo la nave. La nave yo creo que va perfectamente, ¿vale? Va a ser centro. Vemos que cada vez es un poquito más grande. Yo le calculo todavía casi 1 hora, ¿eh? Vale. 1 hora, porque yo ya te digo que la aproximación iba rápido, yo me acercaba a 1500 o así, y tardé 20 minutos en aproximarme para poder hacer el acoplamiento. Que me estaba dando cuenta que creo que no estábamos en el modo normal y ahora sí, estamos todos en pantalla. Quito el modo estudio que me despista, ¿vale? así sí que estamos. Bueno, a ver, será cuestión de ir acertando. Lo que sí que es curioso cómo se ve el cielo de colores, porque estamos viendo el cálido rojo y verde, ¿vale? Rojo y verde. Y el cielo se ve de colores, ¿eh? Ha habido un momento que se ven las estrellitas rojas, azules y demás. Es curioso. Yo ahí en una de las filmaciones se veía como si fuera, no sé, un ovni en una de las filmaciones estas de la estación orbital que iba atravesando, incluso lo comentaba, ¿vale? Porque esta cámara, la ISS es cuando estaba pasando la ISS por encima de Japón, creo que han dicho los comentaristas, se veían las luces porque Japón era de noche, entonces lo que vemos al fondo, abajo, podrían ser no estrellas, sino luces de la Tierra, ¿vale? Hombre, aquí yo creo, en nuestro panel, a no ser que lo hayamos borrado, deberíamos tener la ISS. Mira, ISS. Sí, vamos a ponerlo en vivo. Ponlo en vivo, a ver si lo tienes. Otra cosa que el EMU y demás lo tengamos, ¿vale? Vamos a intentar meter el tracer de la ISS, sí señor, lo tenemos. Madre mía, qué fuerte. Esto va a ser alucinante, porque si está todo en línea y a la misma vez, vamos a ver también la ISS, ¿vale? View preview recorded, ¿eh? No sé si será en directo. No lo sé, ¿eh?
Ojo, ojo. Interactúa. Claro, es que el tema puede ser que tengan la ISS ahora mismo simplemente apuntando a... Bueno, tú a la intenta Space de ¿no? darle, lo mismo le hacen la entrada. Hombre, es una cámara que deberían tenerla operativa. Al fin y al cabo, si le pega un zambombazo a la crew, es un dato de ver en cuántos trozos se le pasan por delante de la cámara. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante, desde luego, mirar que lo que es la estrategia. Esta yo creo que es la cámara de la ISS, ¿eh? Ahora. Otra cosa que puedan girarla y se vea. ¿Ves que es la misma filmación? ¿Ves, no? Que es la misma filmación. ¿Qué digo? Venga, colocamos. Qué lástima, a veces en los trackers, cuando se acerca la otra, se ven, salen los dos, y han dejado solamente uno. No, que sea chiquitito da igual, exacto. Sí, sí, bájalo, bájalo. Que no te chafe a ti. Ah, espera, que tengo el micrófono abierto. Ahora la ISS va a pasar por encima de la Argentina. No sabemos el momento del acople, pero podemos ver que está a una altitud de 436,38 kilómetros. Va a una velocidad de 27.539 kilómetros hora. Y está en la latitud 51,37 y longitud 99,70 en estos momentos. Y es coincidente, dijéramos, lo que es la filmación con lo otro. No sé si incluso dejarlo, dejarlo en la central tal cual abierto, porque es que está guapo. ¿Me explico? Subirle, chafar el otro y ponerlo encima, porque hacer al revés, la grande bajarla a la pequeñita y la pequeñita y la grande con lo otro lado. No, de momento el tracker está bien. Está todo bien. Podrías haber dejado entrada la que teníamos ya, y mientras que corriges hacer la transición. ¿Puedes echarlo para atrás como estaba? A ver cuál es.
Espera, esta entrala que la sigamos viendo. ¿Vale? Así ven lo que estamos haciendo. Vale, tenemos ahora situado el traciador de la ISS a punto de entrar hacia Argentina. ¿Vale? Y la NASA, la TV NASA, está emitiendo. Es que nos ha pasado una cosa rara, que nos ha saltado la alarma de una filmación, cuando jamás había pasado con la NASA. Nos hemos quedado un poco pillados. Y ahora vemos aquí que la NASA está emitiendo y efectivamente estamos haciendo lo correcto. Yo la veo correcta, ¿eh? Yo la dejaría sin, Oscar. No, no, porque el trazador es un indicador simplemente y nosotros, como lo tenemos con el mapa grande, vemos la velocidad y demás se lo comentamos. ¿Vale? Y si quieres una pantallita de la visión de la cámara, por si lo emiten en alta definición en uno de los crew, podemos poner uno de los crew. Eso sí. Y si no lo dejamos tal cual. Mm. Mm. No, no, no hace falta, no hace falta, eso no. No, porque tampoco es nada, un dato. No, no, no. Más o menos que está pasando por encima de Argentina. ¿Tú ahora tienes voz en el directo? Ah, vale, 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 vale. Entonces todos los que me están escuchando pues, se piensan que hablo solo, ¿no? Vale, eso sería correcto. Entrando hacia Argentina, visión, ¿vale? Y es curioso porque la cámara del SpaceX está haciendo una filmación a los operadores de ingeniero que nosotros no vemos. Cualquiera pone una fotograma de la SpaceX. Madre mía. Esto. Me muto, con otra tecla me desmuto. Desmutar. La misma, ¿no? ¿La misma? Sí. N.
Saludos a todos los compañeros que estáis en el chat. Estamos a punto de hacer la penetración en la estación orbital. Por aquí Óscar ha estado esta noche haciendo prácticas de penetración en estación orbital y dice que es muy difícil. ¿Falta de vaselina en el espacio? No, lo que pasa es que la aproximación es muy lenta. O sea, tener en cuenta que la ISS va en movimiento a muy alta velocidad y la Dragon se va aproximando, pero se tiene que aproximar muy despacito. E ir corrigiendo tanto lo que llaman el pitch, ¿vale? El yacht y el giro, ¿vale? Que lo llaman guiñada, o si lo traduce por lo menos. No sé exactamente qué es la guiñada, pero tiene que corregir la rotación también, porque tiene un movimiento para poder hacer el acoplamiento dentro del sitio exacto, ¿no? Entonces, bueno, tiene su intríngulis, digamos. Es curioso porque el mapa que tienen ellos no es coincidente con el mapa que tenemos nosotros. El mapa... Sí, y es el mismo mapa mapa o sea, de la NASA. La línea de interacción de la ISS es correcto, ¿vale? Es la que estamos viendo, ¿vale? Pero nosotros tenemos situada la ISS en estos momentos encima de Argentina y ellos tienen que llegar a Argentina. Sí, la ISS, a ver, está por aquí. Ya, mira la nuestra. Sí, está yendo hacia Argentina. Lo que pasa es que ten en cuenta que es una aproximación, ¿no? Muy grande. Madre mía, ¿cómo se ve ahora? Madre mía. Mira qué cerquita está. Mira qué cerquita está. Sí, ha echado un chorro. ¿Has visto? Se mueve como los dots, chicos. ¿Has visto? Sí. Con los propulsores. En vivo y en directo, penetración hacia la ISS, ya. Me imagino que se corrige por las dos bandas, ¿no? Porque si echa un chorro la ISS, ¿quiere decir que está corrigiendo? ¿Ellos también? Yo creo que Mira. Pero vienen de la Dragon todas, ¿eh? ¿Quieres decir? Se va aproximando, sí. Se va aproximando a la Dragon, a la ISS. Wow, es emocionante esto. En directo. Y podrían sí. limpiar un poquito la cámara, ¿no? Sí, ahora saldrá el astronauta, y habrán anuncio. Ahora será como cuando el fin de año, a ver quién es el último anuncio, saldrá pronto y saldrá una señora limpiando la cámara. El pronto, quien no lo sepa, era no sé si todavía está en el mercado. Era un spray para limpiar las mesas. No sé, si no le hemos hecho propaganda gratuita, si no está. Yo la verdad que no recuerdo haber comprado un pronto de hace muchísimos años. Me imagino que no estará en el mercado. ¿Tú te acuerdas del pronto? Que cogían, echaban en la mesa y había una señora que se tiraba en la mesa y limpiaba todo. Uy. Tú pasas el pronto y yo el paño. Sí. Era una ejecutiva agresiva, ¿no? Se ponía el babero y se tiraba así. Los anunciantes tienen mucha imaginación. Sí. Seguimos acercándonos, piano dolcemente, hacia la estación orbital. Y sí, yo veo que sale de la estación, ¿eh? Míralo. Yo creo que no, o sea, yo creo que están haciendo el aproximación tanto con el... Mira, va como una cruz, ¿no? Ahora mismo la Crew Dragon. Entonces va corrigiendo para que el centro de la pantalla siempre se mantenga, ¿no? Entonces el tema es que si se gira un poquito, se gira para allá, tienen que corregir. Pero mira, ¿ves que se está tumbando un poquito? Ahora corregirá. Está girando un poquito hacia la derecha. Seguramente le pegue
por la derecha arriba un poquito para ir corrigiendo que no se gire. Madre mía. Hola. Hola. Que ya no me toque, hombre. Hola. Vale. Ahora es tuya. Dice Lau desde el chat que le mandes una Ovini, que se ve mejor con tus Ovinis. Hombre, qué tecnología, la tecnología Ovini es muchísimo mejor, hombre. Solo faltaría. Pensar que la estación orbital la hemos cazado, ¿eh? Pasa que tenemos que hacer una segunda fase y hacerlo manual. Sí se me escucha, ¿no? Sí, se me escucha. Saludo a todos los del chat. Estamos ya a punto de penetrar en vivo y en directo. En este canal tenemos de todo. Tenemos amor a primera vista. A ver, Diafragma dice algo de Xavi, si apagas el micro no se escucha nada del vídeo y si lo conectas se te escucha como un robot. ¿Cardiode o qué tienes puesto? Ahí. En principio debería entrar el audio. Mira, el escritorio. Sube el escritorio. Ah, minimizar el OBS. Vale, espera. No, que no me carga nada. Espera, a ver. Por aquí. Minimizar, no hay minimizar. Espera, le pego 2 veces, ¿no? Bueno. No, si lo haces escape se cierra. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Me imagino que cuando yo hablo, entra por los dos sitios. Se mete la captura, claro, esta. Claro. Hola. Sí, claro, pero luego no entran los astronautas. Los astronautas deberían entrar por aquí, por el escritorio. No entran. Entran por mi micrófono. ¿Vale? Ellos están escuchando por mi micrófono los astronautas, que es lo que debe ser. ¿Vale? Y sí, lo tengo en cardiode y todo. Entonces la historia sería quitar el altavoz de mi. Pero claro, tengo que minimizarlo. Pero es que no veo el altavoz, no veo el panel, está muy grande. Por eso decía, pero déjalo, a ver si la vamos a liar, da igual. No, si solo voy a mirar. Vale, ¿tiene audio? Madre mía, qué cerquita está ya, ¿eh? La música está muy bajita. Positivo. Ahora ellos me deben escuchar bien. Vale. Pregúntale, vamos a ahora ver. me escucháis bien, ¿verdad? Diafragma, ¿se le escucha ahora bien? 28.000 kilómetros por hora, sí, correcto. Vale. Tenemos un pequeño problema de configuración, que tengo activado el altavoz del ordenador. Y entonces la propia voz coge los astronautas y demás. Entonces, si un caso, cuando nos vayamos acercando, ahora no escucháis de fondo el altavoz, lo escucháis a través de mi micrófono, ¿vale? Eso sí, eso yo puedo tener abierto, eso sí. Que entrara de esta manera, también puede entrar a través de mi micrófono, eso es correcto. Ahora se escucha todo bien, no toquéis nada. Bueno, podemos poner el micrófono boca abajo. Mira, ¿ves cómo va corrigiendo? ¿Ves que se tumba? Qué rápido se tumba hacia la derecha. Mira cómo corrigen, Hay que limpiar la zona, Óscar, hay que limpiar la zona. Acércame tu cabeza. No. Bueno.
Hoy que no te pego fuego En con vez el de soplete, soplete. ahora está con Hoy que no el- te pego fuego con el soplete, con con este el- multiuso. Ahora va entrando aquí al 100% los Sí, astronautas. Hombre, Sí, podría está- conmutar el cardiode con el otro y se escucharía a los astronautas. A ver, voy a hacer una prueba. Ahora. Espera, puedo hacer un nivel superior. Ahora. Hola, 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 hola. No. Espera, Va, lo dejo en cardiode, que es como se escucha bien. Y al fin y al cabo, lo importante no es el astronauta. Sin problema, sin problema. Venga, Sí, sin así se problema. escucha bien, ¿verdad? Pues venga, vamos haciendo, nos vamos acercando. Fijar dónde lo tenemos ya, que cada vez se está viendo con mejor configuración, ¿vale? Directamente, nos vamos acercando poquito a poco. Piano, piano. Ah, mira, hombre, ya tengo el chat aquí, es que no lo veía. Es que no he puesto el otro. Lo acabo de poner. Vale. Buenas tardes, Charlie, buenas tardes, Diafragma, buenas tardes, Lau. No sé si hay alguien más por aquí en la rueda, ¿vale? De momento estamos todos. Tira para abajo, es lo que está diciendo Oscar, no se te escucha, patadín, Charlie en directo, tira para abajo. La barra, la azul. Ahora. Abajo todo, ¿no? Sí, yo Ahora, creo que está venga, todo vale. bien. Está perfecto. Bueno, estamos en directo, ¿eh? Luego os pondremos, no sé si esta noche, sí, entraremos esta noche y comentaremos, porque esto es una hazaña histórica, ¿no? Es la primera vez que, Sí, veremos que cómo así. una nave tripulada sale desde el 2013, me parece que fue la última vez que se hizo Bueno, estamos contando que sea un éxito, un ¿eh? despegue. ¿Me has escuchado? Sí, Óscar? bueno. Estamos contando que sea un Bueno, éxito y lo será. A ver. Dicen que según la estrategia de lo fatídico, este año 2020 puede ser un caos. Bueno, por mis cuentas, hoy acaba el año. Tú ya me entiendes. Pues no sé. Hola, Silvina Palladini. Hola, muy buenas noches, tardes, medias mañanas, medias todos. Ya me dirás, ahora no me acuerdo de qué población sale. Porque como tenemos de población de todo el mundo, a lo mejor está aquí al lado. Silvina crea Argentina, ¿no? Silvina, puede que sea ¿Podría Argentina. Pues mira, ahora la estación orbital está justamente saliendo de ahí, de Argentina. Ahora todo bien, no toquéis nada. Venga, ya está. ya no tocamos Que nada. somos un experto en romperlo todo. Que no veas el anterior directo la que liamos. Tuvimos que enganchar Ni hables. el lanzamiento. El lanzamiento lo hicimos con maqueta. Ya ves. No, y ha habido una cosa rara que no hemos entendido. Igual no lo podemos ver. No. A ver, es que acordaros que ayer se explotó un cohete, ¿no, Óscar? Antes de ayer, sí. Que eran de los que se supone Sí. que tenía que ir en el lanzamiento. No, el viernes estaban haciendo con un prototipo, pareció al SpaceX 9, ¿no? Que es el que sea, pues uno muy parecido, tendría configuraciones diferentes y en pruebas de motor, de despegue y aterrizaje, explotó. Algo pasaría. Imaginaros, estamos a la última, que todo va bien y tal, y les explotó un cohete. Pues eso digo, hombre. Bueno, pero el lanzamiento fue bien, la llegada del propio cohete a la plataforma oceánica que tenían preparada fue correcta. ¡Mira! ¿Habéis visto eso que pasa por la derecha? ¿Lo habéis visto? Ha habido un ovni, ¿eh? Ha habido un ovni por la derecha. Ha habido un ovni por la derecha. Lo podemos tirar hacia atrás y volverlo a poner. Espera, lo podemos hacer, ¿eh? Espera, ¿cómo falta? Fijaros, ¿eh? Fijaros por la derecha, ¿eh? Yo os lo voy a enseñar. Ha habido un ovni, ¿eh? Por la derecha. Se ha visto. Y no lo han podido quitar. Hemos tirado hacia atrás. OVNI. Objeto volador no identificado. No ovni, ¿eh? Ha habido un ovni. Ahora lo veréis. Se ve por aquí. Cuando se ve pasando así. ¿Vale? Ahora hemos tirado un poquito el directo hacia atrás. Como estamos en directo. Luego volveremos a recuperar la señal. Como tarda un poquito. Y vamos a ver el OVNI. Objeto volador no identificado en directo. Desde el canal Amigos de los Misterios. Replay del OVNI. Vamos a ver. Tan. Lo tira muy para atrás, pero yo prefiero no tocarlo.
Más o menos es ahí, antes de que pegue el chorro. No, ha sido cuando se veían pequeñito a la derecha, ¿eh? Sí. Si no cuestión... Buenas noches, Si no cuestión que cuando he chillado en el directo, lo volvemos a repasar y lo vemos. ¿Me explico? Como lo hemos capturado y estamos en directo, no os preocupéis. Ahora que hemos recuperado ya el directo, ¿ha pasado siguiente? ¿O se volverá a poner pequeñito? Bueno, da igual, no os preocupéis. Ya lo realizaremos. Ahora, para hacer el F5 tendría que hacer el escape y darle al intro mejor que el F5. Me parece a mí, ¿vale? Para recuperar la señal. Voy a escuchar el retorno para ver cuánto chillas. No, el problema. En el directo, pero en la grabación. Ya está, espera, no, lo hago a mi estilo, punto. No te preocupes. No, si lo estoy haciendo yo fuera de. Fuera, ya lo tenemos en OK. Diafragma dice no he visto nada. Yo lo he visto. Cuando he chillado, como he chillado. Vale, ahora ya lo tenemos otra vez en posición. Ahora está. A lo mejor lo hubiéramos visto, ¿eh? A lo mejor he sido demasiado porque vuelve a estar en el mismo sitio. No pasa nada, lo busco. Cuando yo he chillado, unos 5 o 10 segundos antes. Si se ve pasar por al lado en chiquitito y está en el ángulo. Y se ve, ¿eh? Se ve. Un orbe, era un orbe. Sí, yo he visto lo que tú, Diafragma. He visto un chorro de corrección del Argagon. No, yo he visto el Oni pasar. Mira. Mira ahora mismo. Otro. ¿Y esto? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡A la bomba! ¡Ole! ¡Ole de colores! ¿Qué es eso, señores? Estamos viendo todos en directo. Porque claro. ¿Podría ser satélite? ¿En vertical? ¿Satélites en vertical? Vamos en órbita. ¿Explico? ¿En vertical? Ya. Sí, no cerréis los ojos porque están pasando de todo. Han pasado ya 3. No vamos a buscarlo el que yo he visto y 2 más. Lo habéis visto, ¿no? Ahora sí, han pasado 3. Y ojo, prestad atención, un orbe que tenía a la derecha, que no sé qué es. ¿Lo estáis viendo el orbe a la derecha encima de la ISS? Que ya no se ve. ¿La habéis visto que ya no se ve el orbe? Madre mía. Visto y no visto. Los planetas o las estrellas no desaparecen. ¿Qué ha pasado? ¿Has tocado algo? No, me he quitado yo mi sonido. No, le has quitado el sonido a la filmación. No sé cómo lo has hecho, pero le has quitado el sonido a la filmación. Vale, pues entonces he elegido mal. Estate quieto, que estás muy patoso últimamente. Estate quieto. Tranquilo. Han habido 3, ¿eh? 3 ovnis. O lo que sea. ¿Vale? Pero lo que creo yo, ¿eh? Uy, tengo que dormir más. No he dormido nada. Madre mía, Dios mío. Qué mal. Sí se vio, Xavi. Sí. Se han visto 3. 3, no sé qué es, pero se han visto 3 orbes, ¿vale? Una pasando al lado de la nave, otra pasando y otra. Y ojo, y una cuarta que se ha iluminado y se ha apagado. Seguimos. Yo creo que sí, ¿no? Estamos cumpliendo aquí el protocolo. 14:44, 3:44. No. Sí, yo calculaba sobre las 4:30, 5. Yo voy a tomarme un café, ¿eh? Que si no, no llego. Mira, estoy medio desnudo, luego me riñe. Aquí pecho lobo. Madre mía. Qué desastre. Dice, los cargamos, vamos para allá. Digo, bueno, pero espérate que me he visto. A ver si la cámara va a estar muy baja y vamos a confundir el micro. Madre mía, qué desastre de hombre. Voy a hacerme un café, Oscar. Sí, tener en cuenta que, a ver, yo calculo otra media hora por lo menos de aproximación.
Voy a dejar Puede que el micrófono uno. abierto, ¿vale? Porque como a través de mi micrófono creo que es donde estamos Sí, escuchando. cambiamos de todas formas la cámara grande Bueno. y en 10-15 minutos, si quieres, volvemos. No, Mira, déjalo, cómo que se no nos mueve ahora. penalice, que se vea, a ver si nos van a penalizar. Deja la cámara así. Como estamos aquí, no hay problema. Vale, perfecto. Porque para que decongela la imagen cartón, aparte de que se nos congela de vez en cuando, ¿hay algún método? Desactivarla. Tirando. Pero claro, tirando está detrás. Yo lo que no entiendo ni cómo lo coge. No, si me salgo ahora del Skype, por ejemplo, se queda cara al cartón. Vale. No, da igual. Prefiero que estén al mando los pleyadianos y ya está. ¿Ves cómo está cara al cartón? Yo no estoy hablando. Que se me abre la boca. Que no duermo por las noches. Tienes que dormir más, Xavi. Mujeres, dejarme tranquilo, por favor. Que no rindo. Madre mía. Qué desastre de hombre. Bueno, vete a por el café y en 10 minutos volvemos. No quitamos las cámaras ni quitamos nada. Venga, os dejo el audio. A ver si lo puedo poner un poquito mejor. A ver. Como lo tengo cardioide, lo giro un poquito. Y en teoría tendría que escucharse un poquito más. So, once they're done with this manual flight test, they'll turn control back over to Dragon's flight computers, and they'll resume their approach, which had actually already started automatically before the crew issued a hold command to the vehicle, and then they'll press in to arrive at waypoint number 2. Voy a limpiar la silla al Oscar. Venga, hasta ahora. Vamos a hacer un cafelito. They'll depart that 20-meter hold point, and it should be just about 5 minutes following that departure until we get contact and capture. Yeah, and the crew right now are seated in Dragon in the pilot and commander's seat. Both of them are suited for what are relatively dynamic maneuvers. And they'll continue to be suited until we have confirmation of good hard capture on the space station. So right now, just interfacing with the touchscreen displays, testing out manual piloting. Hopefully secretly a little bit giddy to be piloting a spacecraft. I mean, before they had launched, Bob Behnken had referred to this mission as every astronaut's dream, getting to launch in a new spacecraft, putting it through its paces. He and Doug Hurley, with those test pilot backgrounds, testing out a new spacecraft has to be as good as it gets. But they're still stepping through this manual piloting. We should have just a few more minutes until they're done with this Y-axis translation. And then they'll be able to turn command back over to Dragon, which will return itself to the docking axis, and then begin that approach into waypoint 2. Yeah, and as a look ahead, so when we do transition into that approach, Dragon will autonomously go towards waypoint 2, which is just 20 meters away from the forward international docking adapter on node 2. And it'll hold there. That'll give the ground team some time, both in Houston and here in Hawthorne, to do a go-no-go poll, make sure that the vehicle still looks healthy, make sure that everyone on board the space station and of course on board Dragon. SpaceX Dragon completed with the translation maneuvers. We're going to pick up with the closure maneuver. We copy. We're following along with you. Right, sounds like they're done with their translations. They're going to start moving it back to the docking axis, put us right back on the center line, and then we're going to resume that approach into station.
SpaceX, you have used 2/3 of your prop test budget. I can copy 2/3 of the budget. Dragon, that completed the closure maneuver. We copy. Closure maneuver complete. And we'll move on to 4.041, section 4. We copy and concur. All right, so our manual flight test has been completed. We're standing by for them to now resume approach 1. So to move in from that waypoint 1, we're already inside of the keep out sphere at this point. Dragon's holding just 176 meters from the space station. And pretty soon they're going to be approaching. Dragon, that completes the manual piloting demonstration, and I only had to twist Doug's arm for 2 or 3 minutes to get him to allow me to deactivate the piloting controls. We copy. Excellent. Thank you. And with that, we ask that you, from the display used for manual piloting, please go to audio settings and adjust a gain setting for seat 1 or 4. And in addition, we would appreciate any handling qualities evaluation of the proximity piloting possible. We've completed the gain setting adjustment for seat 1, and I'll turn it over to Doug for the handling quality quick look. SpaceX starting on the big loop for the handling qualities. It flew just about like the spin, so my congratulations to the folks in Hawthorne. That flew really well, very crisp. It was a little sloppier and wide, just like we saw in the sim, but all the other axes, as well as closure and opening, were all just as per. Excellent to hear. Thank you.
of gives you an indication of sort of how the design process works. You know, Bob and Doug have had lots of opportunities to test this out and sim it and give their feedback. And pretty cool to hear that their sim experience was very similar to what they saw actually on orbit. Just, I think you said 170 meters away from station right now? Yeah, we're just 176, and I imagine as a spacecraft designer, that's exactly what you want to hear, is the way that I train you in it here on the ground is exactly how it performed once you're there for the real thing. So the second manual piloting test in the books, Bob and Doug putting Dragon through its paces. Now we're time to put it all to where we get to our endpoint. We're ready to get Dragon docked to the International Space Station. Dragon SpaceX on Big Loop. The ground will be resuming approach shortly. We do plan to hold briefly at waypoint 2, so reminder that crew visors down are not required until the ground is preparing to command the final approach. Thanks, Dragon. We copy. We'll hold at waypoint 2 for a pause, and then we'll get our visors then once you command. We copy. And station, it's Houston on the Big Loop. As you've heard, Endeavour is resuming its approach to waypoint 2. Chris, you can monitor now for step 2. That's step 2 and 1.104. Crew Dragon approach and retreat monitor. Copy, step 2 aboard. Pretty cool view of the International Space Station from Dragon. This would actually be overlaid, or rather their controls would be overlaid on the displays on top of this view. And we got to see some pretty cool views from behind. Actually, there's a view right there. You can see the station on their displays. Visors up, Doug in the left seat, Bob in the right seat. Yeah, so at this moment, Dragon is going to be resuming the approach. As we heard them informing the crew, they're going to have that one final hold when they're just 20 meters away. That's going to be at waypoint 2. We're expecting it to be a brief hold while the teams all tag up and do a final go to move in for docking. Getting a great look at the space station itself. The docking port is right in the center of our screen. You can see another spacecraft currently docked to the space station, the Japanese HTV spacecraft currently docked to the Earth-facing port, one of those common berthing mechanisms, also on Node 2. So Dragon will be the second vehicle to be docked to the Harmony module once it makes its final approach. And it's moving in right now. Again, just to give you an idea of how quickly they're moving, they're going at about 0.3 meters per second right now. And so if you're having any trouble with that docking simulator online, remember to just slow things down a little bit, and your chances will go up exponentially. We just passed 140 meters away. We'll get our live video comm back with the space station momentarily. As soon as we do, we'll bring you back up there. But for now, Bob and Doug continuing to fly in. They're just 135 meters away. The station on the Big Loop in step 2 review of steps 3 and 4 is complete. Crew on the International Space Station is ready for docking. Station Houston on the Big Loop. We copy the review of 3 and 4 complete. International Space Station ready. Thank you. Expedition 63 Commander Chris Cassidy giving the report. Station is ready for docking. Yeah, you can see the trajectory of the spacecraft. There are small corrections that are happening. So as we get closer and closer to station, we're trying to stay within those 2 corridors, which are shown coming out of the docking port that we're going towards. That little dot, I think, was the 20-meter hold point, so that's where we expect there to be
the spacecraft holding right in front of the International Docking Adapter. There'll be a go-no-go poll. The ground teams have worked hard over the past probably years to come up with a set of what we call flight rules. So those are technical constraints, items that we look for, that if any of those criteria were violated, then we have a rule that we've predetermined, gives us guidance to say whether we could approach or not. So far, our vehicle has been very healthy, but technical ground teams will all do their due diligence to make sure that it's still safe to approach. Right, at this moment, that approach is continuing, still moving in at about 0.3 meters per second. Dragon's coming up on just 100 meters away from the space station. So the very top there is the nose cone on the spacecraft, where we've got a cool view. Left side of your screen is the International Space Station. Right side of your screen is Dragon. We're inside 100 meters, continuing to close. Again, we're going to have a short hold at 20 meters. Teams will just do a final check, and then they'll give Dragon the go. We're expecting it to be pretty brief. We should get to that hold point in just about 4 minutes, moving at our current pace. I think you can see a meatball and American flag on that on the spacecraft. The NASA logo, of course, referred to as the meatball. I think there was some spirited discussion about the meatball versus the worm during ascent. And you can see those logos. That structure on the fairing structure is actually what the Super Dracos are housed in. Of course, all of those are deactivated now, only used for launch escape during the ascent portion. Nose cone right at the top of the vehicle, and you can see sort of the sealing surface. Those four circular slots right underneath the nose cone within that red ring are the Ford bulkhead Dracos. That's what we were using while we were conducting all those burns, the 5 burns to get to this point. Right now, we don't have a reason to use those. We'll only be making small attitude corrections with the service section Dracos. You can see the service section actually pretty clearly here too. There's a black portion and a white portion sort of separated by a fin. The black portion is solar panels, solar cells that'll charge Dragon's batteries, and the bottom side are the white portion is actually a thermal radiator that's used to keep the spacecraft nice and cool. Of course, the avionics and the cabin, making sure that Bob and Doug are comfortable inside. Looks like we're getting a shadow cast. We are just 60 meters away, continuing to close in, just about 40 meters to go until we're at that hold point. Should get there in just over 2 minutes. Meanwhile, teams in Hawthorne and in Houston doing their internal go-no-go for docking. They're going to get all the teams polled. Once everyone's go, we'll be able to give Dragon the final go-ahead for the vehicle to autonomously fly in and dock with the International Space Station. Should be coming up on waypoint 2 arrival in just about 1 minute, 45 seconds. At this point, it'll be 20 meters away from that docking port. The International Docking Adapter number 2 attached to pressurized mating adapter number 2 at the very forward end of the Harmony module. Right there on right around the center, you can see the forward hatch. It's got a window in. Volvemos a la vez. Ni aposta, ¿eh? Esto está a punto, a 16:20, ¿no? Está asomando ya la cabina. Justo. Teníamos como nota de que las 16:20 era el punto de enlace y ahora estábamos observando, digo. Madre mía. Uf. Yo no sé. Está muy inclinado, ¿no? Es que no sé si está la cámara inclinada, está a un lado o está en el mismo punto. Ya, pero... Habría que verlo frontalmente. Pero aunque estuviera inclinada la cámara, eso quiere decir que está muy cerca. Está súper cerca. Para tener este ángulo de visión, que se supone que va al centro de la ISS, quiere decir que le está penetrando ya en la zona, ¿eh? Porque claro, entenderlo. La maniobra, efectivamente, la maniobra de aproximación. Está muy cerca.
Está muy, muy cerca ya. El ángulo la está cogiendo con el que la está cogiendo aquí. O sea, está entrando ya en la zona. ¿Vale? Está muy cerca. Dice, están coordinados. Que hemos ido a tomar el café juntos. Yo al final no tomo café, ¿eh? No. Hombre, yo es que no había comido. Vale. No, yo no he comido tampoco. Pero no he tomado café, no. No he mirado y he pensado, puf. Estómago, tal, fatal. Yo merendaré comer ahí. Ahora. Y lo de esta noche, yo conmigo no contar, ¿eh? Yo ya paso, ya mañana por la noche. O al otro. Vale, sin problema. Estoy que se me cierra. En cuanto cerremos el directo, me echo un rato. A lo mejor sin problema. Y además mañana es día libre. Sí, meriendo ceno. El martes, si acaso podemos. Está entrando. Mirad. Atentos. Oh, lo han quitado. Atentos. No, porque ahora es la otra cámara, ¿vale? Es la cámara de acceso. Es la interior. Está entrando. Atención, señores, estamos a las últimas. Bueno, buena suerte y que sea un anclaje limpio y seguro. Según las expectativas que teníamos, faltan 9 minutos para el anclaje final. Habíamos dicho las 16:20, ¿te acuerdas? Que incluso habíamos anunciado el directo. Sí, está acercándose poquito a poco, poquito a poco. Mira la sombra de la ISS cómo le va cubriendo. Mirarlo, Mira, poco a poco le va cubriendo. Y sí, cuadra, 8,5 minutos, ¿vale? O sea que a las 4:20 aproximadamente, hora del Reino de España, será el enlace final. Madre mía, ¿Con qué? Esto es ingeniería a tope. Sí, pero además tener en cuenta que están ciegos, o sea, que no es una aproximación visual. No, las pantallas que están viendo no tienen el parabrisas. Todos son sensores, todos son correcciones, todo es, dijéramos, poco a poco. La tiene ahí. 3 o 4 pies está de aproximación. Ya ves tú. Mira. Estos son ya de la ISS. Mira. Sí, es que la ISS está ahí mismo. Ya están súper cerca. Ahora los astronautas de la ISS están haciendo como los niños chiquitos. Están guardando los juguetes por cuando lleguen los astronautas del otro lado que no se los cojan. Madre mía, mira la corrección. Mira. Sí. Mira, otro que pasa por ahí volando. ¿Lo habéis visto? Se deben ver muchas cosas. ¿La habéis visto, no? Por el lado izquierdo que ha pasado otro volando. De orbe. Estaríamos viendo el final de la aproximación del anclaje. Venga, en vivo y en directo. Desde Amigos de los Misterios, para todos los amigos de los misterios. Nosotros nos lo comemos, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo ponemos con nuestros operadores. Vamos a hacer ya el interfase de conexión. ¿Te la creo? Madre mía. A punto de atracar la Crew Dragon en la ISS. Madre mía. Apenas 7 minutos. Yo creo que va a tardar menos porque mira qué velocidad se está aproximando ahora. No, pero la ISS es muy grande. Va corrigiendo, va corrigiendo. Madre mía, está al lado y va corrigiendo, ya alucino. Sí, desde esta imagen no se ve cómo va corrigiendo porque hay mucha luz. Pero sí, están en ello. Atención, aproximándose. Podríamos hacer incluso una cuenta atrás. Una vez más, en directo desde Amigos de los Misterios. Porque está a puntito. No, es que ya está bajo los brazos de Orfeo. 6 minutos. Vemos las correcciones que está haciendo con pequeños impulsos. Como los Venturi de las orbes, igual. Fijaros, Efectivamente. Fijaros que son Venturi, igual que es lo que vemos en las orbes. El tema es el mismo. Efectivamente, están diciendo ahora mismo que los 4 pequeños círculos son los puntos de anclaje. Otro ovni por la derecha, ¿lo habéis visto?
Otro. Habrá que repasar Sí, luego, otro Xavi, el ovni vídeo. por la derecha. Voy a ponerme las gafas, verlo bien. Dice 10 metros por segundo, a menos de 10 metros por segundo. La aproximación cuando estén a 2 metros, ¿vale? Debería ser de 0,02 metros por segundo. O sea, debería ser una velocidad menos 0,02, perdón. En deceleración tiene que ir entrando. Mirar qué imagen, ¿eh? Se veía también la imagen que nos las ha apagado. Porque iba a decir que se veía un detalle, pero nos los ha quitado. Pero mirar qué imagen alta definición, ¿eh? Qué pasada, qué pasada, qué pasada. Además estamos en la zona oscura, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo. Ahora mismo estamos en la zona oscura, sí, señor. Estamos sobrevolando. Parece que es Asia, ¿no? Asia parece que sea. Sí, sobre China, por ahí. A punto ya de establecer contacto, que nos va a oscurecer totalmente la cámara. Pasada. Mirad. Esta es la cámara de infrarrojo, que realmente es la que domina toda la situación. Luego os enseñaremos, cuando acabe el anclaje, os enseñaremos realmente lo que están viendo ellos, ¿vale? Que es el simulador de la ISS. La imagen esa pequeña que hemos visto es una pequeña parte del simulador. El anclaje se está produciendo ahora mismo. Pasada. Menos de 1 metro. Atención, señores, a punto de colonizar. La crew ha conquistado plaza. ISS, acoplamiento. ¡Uy! Está a puntito, está corrigiendo, pero está muy cerquita. Ahora sale un cartel y dice, no te quiero. ¡Pum! Y la tira fatal. Es un acoplamiento ahora muy suave que tiene que hacer. ¿Vale? Madre mía. Ahora va con un ajuste fino, ¿vale? Que se llama. También lo veremos en el simulador, el ajuste fino. Debe ir ya por magnética, ¿no? Debe ser... No. Va haciendo el ajuste muy poco a poco. Me están diciendo ahora mismo está sobrepasando por el norte de China y Mongolia. Vale. Sí. Dice, ya está acoplado. No está acoplado, Charlie. Vemos todavía aquí una imagen de un palmo. ¿Ves? Le hace un zoom. Y fijaros que se han dejado la puerta del depósito abierta. Está ahí la ventanilla. El sistema debe retraerse, están diciendo. ¿Vale? Para hacer un acoplamiento duro. 7 y 16. Vale. Ahora es lo que llaman el acoplamiento fino, ¿no? Ya está situado. Parece que ya no se mueve. Sí, parece que está acoplado. Se sigue acercando, ¿vale? Muy lentamente. Está haciendo el acercamiento, vamos perdiendo la ranura ya. Pasada, mirad qué imagen. Y ahora es una cuestión de cerrar bien el tubo, ¿no? Sellarlo. ¿Ves? Ahora mismo lo están diciendo. Tienen que sellar el espacio que queda en la nave todavía. Pero el acoplamiento como tal, el duro ya se ha producido. ¿Vale? Fijaos que esa nave fue lanzada con un cohete. Una locura total. En busca de ISS. Es un ingenio de ingeniería y de vamos. Capturada, confirmado, increíble. Capturada. Vale, ya está en docking. Ahora sí. Sí, A la que se ha puesto verde. Han apagado la luz. Ya. Venga. Perfectamente. Estás diciendo que la primera aeronave espacial con tripulación que llega a la ISS, pero de carácter privado, ¿vale?
Bueno, pues A ver, ¿qué hacen? Tienen que entrar los astronautas dentro. yo creo que ahora habrá Pero quiero decir, imágenes no, pero desde la tiene- ISS tiene- misma, desde dentro, no sé si en vivo. Yo creo que sí. Silvina Paladín dice, sí, aplauso. Está a 421,6 metros, kilómetros de altitud la ISS en estos momentos. Sí. Vale. Madre mía. There's 12 of those around the docking ring, and that's what creates that airtight seal between the Dragon spacecraft and the International Space Station. The volume between, which we refer to as the vestibule, is currently not pressurized. ¿Cuánto llevamos de directo, Oscar? Pues ahora mismo exactamente 2 horas 49 minutos. Así 3 horas. No, si quieres lo dejamos abierto. Que vaya cogiendo a ver lo que van diciendo la NASA, no hay problema. Bueno, sí, seguramente nos lo impugnen, pero bueno. Tenemos... Lo otro ha sido muy raro. Al final me parece que ya está corregido. Han habido 3 minutos que no sé lo que era. De filmación. Lo mismo han metido música o algo. No, hacía filmación esta vez. Y me ha ofrecido directamente el YouTube. Dice, lo recortamos, pero no sabía cuánto era lo que recortábamos. Digo, a ver cuánto va a recortar. Pues recorta. Y ha recortado 3 minutos de algo. No sé, una cosa rara. Es lo mejor que hagan Claro, ellos las claro, ¿por qué me correcciones tienes que debidas? quitar a mí? Si yo al final me tiro una hora diciendo y tal, pon lo que quieras, déjame tranquilo, si yo no ha sido mi problema. Claro. Coming at 7:16 a.m. Pacific, 10:16 a.m. over on the east coast of the United States, and they were 262 statute miles flying together over the northern border of China and Mongolia. So, really exciting. We're just waiting for this docking complete to be confirmed. We're expecting to hear some words, obviously, from the crew on board. Han dicho que estaban en el nordeste de China cuando ha habido el acoplamiento. Sí, ya lo hago yo. Venga. Vamos a repetir el acoplamiento. Petición popular. En vivo y al replay de Javi. De Javi, chicos. Sí, Sí, ha sido ya superemocionante. acordaremos el directo, ¿no? ¿O qué? ¿O quieres que lo dejemos abierto por si entran los astronautas? Que deben entrar, claro está. Sí, yo creo que 3 horitas está bien, ¿no? O lo dejamos abierto y que vayan haciendo, que vean los astronautas. No, córtalo sin problema. Sí, vale, pues repetimos el acoplamiento y nos despediremos. Y descansaremos. Esta ha sido una muy buena imagen. Mira, esta es la imagen que Sí, yo sí, digo. esta es... Vamos a enseñar antes de cortar el tema del simulador, ¿vale? Sí, deja la imagen esta en directo abajo por si acaso y haces el simulador, ¿se puede? A verlo preparando. Voy preparándolo si Sí, quieres, te el hago simulador. el modo estudio. Y va a abrir una ventana nueva Venga, tú de... mismo. Fijaros, Fijaros el acoplamiento. Pasada. Y se ha movido la puertecilla conforme que hacen una inercia. Just heard it, soft capture. We have docking, that coming at 7:16 a.m. Pacific time, with the station and Dragon flying 262 statute miles right over the border between northern China and Mongolia. Pasada. De chulo, ¿eh? You saw a little bit of motion there. Pónselos también en el directo. Espera, te lo cojo yo, ¿eh? Un momento. ¿Se ve? No se ve.
Pero lo... Vale, ya está el acoplamiento. Vamos Ahora a poner la pantalla, ¿no? F3, ¿no? Ya lo tienes. Ahora, transición, Vale. un momento, espera un momento que estaba poniéndolo. Os pongo, pero no os pongo porque no me deja hacer nada. Está control V. Ahora. Os pongo el software que estamos utilizando, ¿vale? En el chat. Venga. Espera, transición. Dale, Ya, dale. ya. The International Space Station, we're flying Venga, para que lo veáis. 262 Adelante. statute miles right over the Vale, border esto between es northern una China interfaz, and ¿vale? Mongolia. Vemos que nos So that indica soft capturing now going que to para retract. realizar un It's one more step on the acoplamiento way perfecto, to ¿vale? docking Todos los complete. números deben estar en verde y con un movimiento de, bueno, por debajo de 0,2, Yeah, and so ¿vale? the Y que next el step here is movimiento será once muy Es the lento. real, no es soft un capture ring is juego. Se retracted, requiere there paciencia are y 12 precisión. Aquí latches estarían las that we instrucciones, refer to as hard capture las latches. instrucciones de Those are what cómo se will really gestiona, ¿vale? create that Podemos pressure-tight ponerlo seal también between the Dragon la spacecraft traducción and por the si International acaso, Space ¿vale? Station. Aunque hay una cosa que se llama guiñada que no So tengo once soft mucha capture idea is de qué complete, and significa. Aquí I vemos believe we'll que get that vienen call los metros por from our core segundo. here, Anna. Aquí está la distancia. Then Empezamos a 202 metros. we'll get Esta es confirmation la of velocidad de hard giro, capture, ¿vale? La de giro. and the crew, of course, aboard have this information on their Los controles de displays, rotación, so they'll also see tanto indication of hard capture los complete. controles para manejar nave derecha, And izquierda, once those arriba, two steps are abajo done, then y that's rotarla. docking complete. Y en el centro tiene Right, un we're control expecting para to hear hacerlo some de words forma from fina, everybody. ¿vale? A pretty monumental Y luego al moment. otro lado I mean, for Doug es para, Hurley, he's digamos, returning to where he last docked almost Es decir, 9 years ago on the very last space es shuttle mission. lo que es Now arriba es commanding the abajo y very lo que es first izquierda es derecha, commercial ¿vale? Porque no spacecraft to sabemos deliver dónde vamos a astronauts to entrar the International Space Station. y hacer la rotación inversa. That's got to ¿vale? be cool Esto for es them. digamos, un panel de They've mentioned quite a inversión few del times that they're best movimiento. friends. Y con estos Our dos favorite dads paneles in space, as tenemos we've que been tener calling la them. suficiente This precisión has como got para to be poder really cool for them. acoplar en el punto verde, It's got to be really que cool es for their nuestro families objetivo, too, watching this. La nave, ¿no? El Dragon, ¿vale? Debe estar centrado en Looks todo like we have momento. another quick handover. Y We'll get según that nos video vayamos back shortly. We're pues, about los 75% números, complete. vemos aquí que la tasa irá cambiando, ¿vale? ¿Vale? Ya Mantenga está su corregido tasa. el sonido de fondo. Diafragma, gracias. Vale. Mantenga su tasa por debajo de menos 0,2 metros por segundo. Cuando su rango sea inferior a 5 metros, es decir, cuando estemos a menos de 5 metros, si va demasiado rápido, corre el riesgo de estrellarse, ¿vale? Pues nada. Hasta luego, Correcto. Silvina. Gracias por todo. Las instrucciones están vistas y ahora, al empezar, ¿vale? Este es el simulador. Y ahora os voy a decir que era muy parecido a la escena, porque fijaos, ¿veis? La escena que teníamos, pues más o menos un simulador como este es el que tiene la ISS. ¿Ves que se está moviendo? Pues empezaríamos con el movimiento hacia la izquierda, ¿vale? Pero como va muy lento, vamos a darle un poquito más de velocidad, ¿vale? Vamos ya a velocidad en naranja, pero veis que sigue yendo lento, ¿vale? Vemos que estamos a 2,2. ¿Veis qué despacito va? Vamos a acelerar un poco. La guiñada es la inercia. Vale, perfecto. Llevamos esa inercia, vamos a quitarle un poquito de inercia, dejarla ahí en azul por lo menos. A ver, no Para entender lo que está 20 pasando es metros. es la masa por velocidad, ¿vale? Es el movimiento. ¿Veis? Cantidad de movimiento. Entonces, claro, tenemos que entrar por los tubos, porque si no entramos por los tubos podemos irnos al espacio, ¿vale? Entonces, con esto vemos que rotamos, con esto se produce una rotación, ¿vale? Con esto una rotación al otro lado, ¿vale? Vemos aquí que va rotando muy poquito a poco, ¿vale? Y luego con esto subimos, bajamos. Si pinchamos el centro, lo hace de forma más, digamos, más ampliada, ¿vale? Le volvemos a dar forma minimizada y esto lo mismo. Tenemos forma ampliada o forma minimizada. Y aquí lo que haríamos sería
decir que la derecha es mi izquierda y la izquierda es mi derecha, ¿vale? Si yo veo que al moverme a la izquierda, ¿ves? A la izquierda, vemos que intentamos irnos a la izquierda y se nos va a la derecha, pues tendríamos que hacer una traslación, ¿vale? Pero eso es cuando estamos acercándonos bastante, ¿vale? Ahí vemos, como dice Xavi, que la inercia es muy grande, le quitamos inercia para ir rectos y vamos a acelerar un poquito más. Estamos ya en velocidad de 103, ¿vale? Y hemos avanzado 20 metros nada más. Bueno, ni 20 metros. Veis que es mucha paciencia la que hay que tener con el sistema, ¿vale? Bueno, pues la dirección es esta, la pondremos ahora en el chat, ¿vale? Ya la he puesto, ¿eh? Bueno, pues como ya la ha puesto Xavi, La pongo otra vez, la pongo otra vez, ya la he puesto otra vez. En poder conectaros, en poder acoplar y si lo habéis realizado correctamente, para que veáis que no es sencillo. Seguimos ahí con la nave. Están ahí, han hecho ahora un primer plano. Esto es directo, ¿eh? Esto es real. Sí, están confirmando, Charlie, que el acoplamiento fue automático, ¿vale? ¿Ha sido manual? No, casi en automático. En automático, me parecía bien. Manual es si falla el automático, entonces lo haces en manual. Claro, en plan tocho. Claro, hombre. Con tanta... Piensa que todo ha sido súper... Es que no tienen opción 2, ¿eh? Yo alucino. Se la juegan todo en una misma ficha, en confianza. Bueno. Está bien. Por eso es más ligero todo. No hay un plan B, ¿eh? No hay un plan B. Vamos a seguir acelerando. Ya estamos a 170 metros. Hemos avanzado 30 metros. Vemos que se va moviendo. Perdón, que te voy tocando yo el... No me he dado cuenta. Quería hacer la transición, que se viera lo que estás haciendo. Espera un momento, ¿eh? Que no te están viendo. Ahora. Vale. Ahora ya lo tienen ellos, lo están viendo, ¿eh? Vale. Tú si yo te toco... ¿Te toco? Sí, ¿no? Sí. Vale. Me quitas el ratón, vale. No, es que estabas haciéndolo, pero no se veía. Vale. Entonces... ir bajando, subiendo, moviéndonos un poquito, ¿no? Vamos a 200. Tienes que bajar, si no irás haciendo como el... Esto me recuerda al puente grúa. Hago una formación del puente grúa muy parecida. Y tienes que tener el balanceo de la inercia, pero no te lo pierdas. Para parar el balanceo tienes que ir contra el balanceo. No, aquí en cuanto le dejas en negativo, ya está. ¿Vale? Le dejas aquí, se para el balanceo. Ahí es lo de la guiñada. Porque ves que lleva aquí un -6. O sea, hay que mantener los valores por entre 0,2 y por ahí, ¿vale? Porque si no, se nos está girando. ¿Veis que parece que ha girado la ISS? No, hemos girado nosotros. Esos 5 grados habría que recuperarlos poco a poco, ¿vale? No tienen que ser inmediatos, pero hay que ir recuperándolo. Pasa un momento de transición que pasa a las pantallas de los astronautas. Un momento. Este es el interior, ¿eh? Este es el interior ahora mismo. Está allí esperando que venga el maná del cielo. Tranquilos. A ver, cuando hacen el acto para entrar, dijéramos, tienen que hacer una descompresión total. Y luego hay otro protocolo para poder entrar dentro, que todo esté correcto. Porque claro, si todos los anclajes, la sobrepresión, todo perfecto. Seguimos con el simulador. Vemos que nos vamos acercando muy lentamente, más o menos a una velocidad, bueno, aquí exactamente a menos 0,12, ¿vale? Llevamos inercia de rotación todavía muy grande, 4,7, vamos a quitarle más inercia. No le estamos dando, espera. Vamos... Se nos está yendo. Vamos a seguir subiendo.
La velocidad yo creo que es la buena, ¿vale? Nos vamos acercando poco a poco. Pero... Incluso tendrías que acortarlo ahora. Ahora acortarlo ya. Para que te frenara. Tienes que acortarlo. Estamos comprobando la temperatura de cabina. Acaban de decirlo. Vale, la inercia la vamos a quitar toda. Vamos a quitar la rotación también. Y vamos a quitar también que se nos vaya para arriba. Sigue teniendo inercia. Bueno, estamos pasando por el primer hexágono. ¿Vale? Vamos a pasar. Ya estamos casi a 100 metros. Recordar que el diamante verde es nuestro objetivo, ¿vale? Es una labor de paciencia también, ¿vale? Vemos que ya vamos corrigiendo bastante bien. Estamos en 2 grados. No queremos que se nos vaya. Le tenemos que darle un poquito de giro. Se nos está yendo para arriba. Tenemos inercia hacia la izquierda. Ahí lo tendríamos clavado. Vamos a parar la inercia. Ahí estaría correcto. Seguimos acercándonos. Ahora falta girarlo, ¿no? 104. Ahora seguramente tenemos que corregir el giro. Pero como el giro nos va a mover la nave, tendremos que corregir también la inercia, ¿no? Entonces vamos a ir girando poco a poco. Ya estamos en 0,5, o sea, vamos muy bien. Estamos ya llegando al 0,2. Ya te digo que me costó unos 20 minutos acoplar la nave, ¿vale? Estamos a 95 metros, nos seguimos acercando. No he querido mover la velocidad de momento. En cuanto pasemos este segundo, ya bajaremos la velocidad a la mitad, ¿vale? Como una toma de captura del astronauta y te vuelvo a pasar el cambio. Un momento, Espera. Perfecto. Seguimos a la espera de, mientras hacemos el simulador, de ver si hacen ya la entrada, ¿vale? Estamos aquí esperando y volvemos otra vez al simulador. Lo del espacio que hay en el interior es pequeño, Lo que se veía espacio, Charlie, era por el gran angular de la cámara, pero eso es un espacio muy pequeñito, Que lo sepa. Eso ahí no se mueve nadie. Vale, ya estamos a 80 metros. Nos seguimos aproximando. Vamos a ir parando ya la velocidad antes de pasar, porque 140. Vamos a ir bajando más la velocidad. Con mutuo los astronautas, Cuando tú ves acercándote. Vale, vale.
Cuando esté cerca vuelve a conmutar la cámara. Houston and in Hawthorne, California. And to our SpaceX colleagues, bravo on a magnificent moment in spaceflight history and on the start of a new journey that has changed the face of space travel in this new era of space transportation. Bob and Doug, good luck, and we look forward to working with you on board. Dragon SpaceX, Bob and Doug, we here at SpaceX are honored to have been part of ushering in this new era of human spaceflight. On behalf of the SpaceX and NASA partnership, congratulations on a phenomenal accomplishment and welcome to the International Space Station. Well, thank you, Anna. We appreciate all the good work and everyone thanking us, but it truly was a magnificent effort by the entire team, the SpaceX team. Mayday. Ay, madre mía. Who was able to pull this off and bring human space flight again to our nation. Thanks for everything. Happy to be aboard. And Dragon SpaceX, with that, ground will be enabling hardline power and comm connection shortly. You are go to doff your suits per procedure 4.012. We will be configuring your video to go external shortly, and we have one request for Bob's suit doffing when you're ready to copy. We copy all. Go ahead for Bob's suit. During your approach suit leak check, we noticed Bob's suit pass with a lower PSID than his previous vehicle and ONC checks. We still had plenty of margin to support you in a depress, but in order to rule out potential hardware issues, when Bob is doffing, after he opens his structural zipper, check all 3 bladder zipper heads to see if any are partially closed. It is possible that if the head is backed off slightly, that the white tooth is partially visible or a small gap can be seen between the end of the zipper head and the gasket end. Please report observations. Copy. Bob will take a close look at his zippers when he doffs, and he'll be doffing first, so we'll let you know as soon as we see something or if we see something. Great, thank you so much. Wow. So now Dragon has completed its docking sequence. There's a number of checks. That was an absolutely historic moment. And in spite of that, the ground team's getting right back to business, talking about the suit performance. Nos estamos yendo. No lo coloco, ¿eh? Turn the cameras off first before we get them out of their suits. Absolutely. So, spacecraft is now docked. They've got several tasks that they're going to be able to do. While we're waiting for those tasks to happen, we're actually going to take a short break. But in case you just missed it, the Dragon spacecraft is now docked to the International Space Station, docked at 7:16 a.m. local time. Yep. Bob and Doug are at the space station. Yeah, they're there. It was just under a 19-hour journey from their launch to their docking, so pretty much right on what we were expecting. They got there a little bit early today, which was nice that they were able to get through all those burns. But they're docked. It's going to be a little while. They have to do that vestibule pressurization, and then they'll have to do some leak checks. Dragon off, Dragon to ground for Bob. I've got both structural zippers on my gloves. Going to take some time. You see now we're going to have some intermittent losses with the communication from the International Space Station. Launch. We hope you enjoyed the ride uphill.
this repressurization and hatch opening process is going to take some time. You see now Es que creo que ya han abierto la compuerta y se está viendo. Lo que pasa es que no sé dónde está haciendo la transmisión. ¿No lo están haciendo tampoco en el emulador? No, que están entrando ya los astronautas. Estaba mirando de actualizar la página. No, Charlie, no. La he guiñado, como se suele decir. Se me ha ido. Ayer me costó, me costó mucho. Varios intentos poderlo meter. Esta es la de la NASA, ¿eh? Se te va girando, se te va echando para atrás la nave y luego no hay forma Este es el de volver Capcom a de la colocarla. NASA. Mira la configuración. Algo está pasando. Mira el Capcom con la cara que tiene de póker. Fijaros que tienen como nosotros, todos los ordenadores aquí. Los manuales, los manuales detrás, warning, todos los manuales detrás, Los ordenadores delante, pero en papel por si acaso. Miradlo, ¡Hala! Ya estamos haciendo el comité de bienvenida. Regalitos de Papá Noel. Es lo que he dicho yo, que tiene que guardar los juguetes. ¿Qué te crees? Que los astronautas son tontos. Lo que pasa es que dicen que me los quitan, y están guardando los juguetes. Claro. Sí, es bastante complejo. Mira cómo guarda los juguetes. Mira, con cinta americana. Ay, la cinta americana donde se ha ido el rollo. ¿La habéis visto que se le ha ido para arriba? ¡Mira el rollo! El rollo va flotando por ahí. Sí, como el dinosaurio que parecía un globo. En principio parecía un globo el dinosaurio ayer y resulta que era un peluche. Era un peluche. Claro, como estaban en ingravidades, ya empezaron a salir memes y todo de todo tipo. De Toy Story con el Buzz Lightyear. Ahora escondí los juguetes y abriré la compuerta. Venga, atentos. Si están cogiendo las cosas de por medio y van a entrar en la ISS. Micrófono. Con Iván, para que no se le vaya. ¿Preparados? Ahora salen 3 hawaianas y le ponen los aritos de flores. Welcome to the ISS, ¿no? Por aquí el Charlie nos felicita, dice que está genial el directo, me lo dice en privado. Como hemos cortado, como ahora tenemos costumbre de cortar los chats cuando estamos en directo, para que la gente se entere de que estamos en directo. Sacado aquí el broquil. Venga, a punto. Es curioso porque yo no entiendo dónde está la puerta. Porque claro, aquí ópticamente se ve como si fuera la puerta más grande que la puerta de entrada. Entonces nos parece que no se puede abrir. Entiendo que será lo que tiene delante. Claro. Pero imagino que será una vez despresurizado, ¿no? De hecho tiene dos... Parece que tiene 2 escotillas, una a cada lado. Pues, ten en cuenta que son como crucetas, ¿no? Son como pequeños corazones de cubos de rugby. Todos son cruces.
International Space Station. They launched successfully yesterday at 2:22 p.m. Solté la nave ya cerca de estrellado, digo yo. Contact and capture just a little bit ago at 9:16 a.m. Central Time, 10:16 Eastern. Mira dónde se ha ido la nave. Me he quedado debajo de la ISS. Ahí es muy difícil ya recuperarla si no es echando para atrás, ¿eh? Estoy poniendo hasta el cromo del solazo que está pegando. Now, some of the milestones to get that hatch open have already taken place. First, attitude control for some of the docking sequence. For the initial contact and capture, attitude control was on Russian thrusters. That was moved to control moment gyros for hard mate, making sure that everything lined up and we got those ready to hook indicators green before driving those hooks. The attitude control has since been switched to enable some thrusters on the International Space Station. We did get confirmation of good power being delivered from ISS to the Dragon. Next will be to test some hard line communication between Dragon and the International Space Station. No sé si lo dice en broma o no, el Charlie dice, la escotilla se abre hacia adentro, pero algo falla, no lo habrá tendrá que hacerlo manual. Sí, ahora saca una lata de aquellos y le da. A ver, algo de estar comprobando, hombre. Está el hombre muy animado. Se ha puesto guapo y todo con los pantaloncitos cortos. No, no. Lo que se abre hacia adentro no te digo que no, ¿eh? Pero que... No, pero es curioso porque sí parecían caras de preocupación, ¿eh? Los el técnicos de la NASA estaban diciendo... El Capcom tenía cara de póker, que te lo he dicho yo. Sí, sí. Estaba así como diciendo, ¿y ahora? Entra un mensaje de un ingeniero despedido y dice... Gateguay, ingresar $2 millones en la cuenta de Ginebra, tal, o no se abre la compuerta. Tenía cara de póker, ¿eh? Parecía una película. El huevo de Pascua. Sí, sí. La Pascua Florida. Que estamos ya a puntos, ¿eh? Eso es un micrófono, entiendo. Llega el hombre. Voy a ponerlo en grande, no lo veo. Cuadrado, banner, cuadrado. ¿Ves? Habla con él. Lleva un micrófono que hable para lo que tenga ahí, una cosa extraña. Un PTT, pero grande. ¿Y qué pasa? 200 ingenieros en la SpaceX, 200 ingenieros en la NASA, y al pobre astronauta al que le toca trabajar todo el rato, eso no me mate, pobre. Madre mía. ¿Qué es el ruso, el americano? Parece el ruso. Podría ser Iván Wagner. Ingeniero. Ingenieros lo son todos aquí. Aquí el que menos te hace relojes. No, digo, el que se muestra en escena, yo creo que por la complexión y demás, aunque nos está dando la espalda, es el ingeniero ruso Iván Wagner, astronauta.
Joshua le ha puesto el nombre. Joshua, lo has leído, ¿no? Esto está un poco extraño, ¿eh? Sí, vamos a estar atentos a ver qué están La diciendo. NASA ETV que está abajo parece que vaya en otro ritmo que la NASA ETV que tenemos arriba. Pero lo está haciendo, ¿no? El de abajo. Sí, sí, bueno, eso puede ser cosa de YouTube. Sí, está haciendo chequeos, lo que dice Xavi. Por lo que están diciendo parece que está haciendo pequeños chequeos de que todo va La bien. que va rápida es la de abajo, ¿eh? Estamos mirándolo. No sé si volver a refrescar la otra, a ver si... Porque yo creo que ahora se pone de pie, ¿veis? La de abajo, que lleva rato de pie, y esta está llegando ahora al punto del otro. Ahora es cuando se pone de pie y el otro ahora se mueve. Voy a refrescar, ¿eh? Voy a refrescar. Como tenemos la otra imagen. ¿En YouTube, dices? Sí, sí, voy a refrescar Vale. el YouTube. A ver. Ahora en teoría está refrescado. Estamos mirando el movimiento. ¿Veis que ahora coincide el movimiento? El de la NASA TV y el otro. Sí, ahora Vale, sí. voy a mirar a ver la calidad. Eso es otra. Sí, está máxima calidad, ¿vale? 720, 60 fotogramas. Está correcto. Y ahora sí que cuadra, ¿vale? No, que había un slash ahí que no era correcto. No, está confirmando Charlie que no es normal, que él ha visto varias aperturas de la escotilla con la Soyuz y que no ha sido tan laboriosa y tan... Además, el tío tiene cara de circunstancias, ¿eh? Se han dado cuenta, dice, a ver, vale, es correcto, es un viaje privado, pero ¿quién se ha olvidado la llave? Se la han dejado en casa a los astronautas. ¿A quién se le ocurre poner una llave en la puerta? Mírate el portátil, ¿eh? El portátil tela. Claro, el portátil lo tiene que tener enganchado, si no se le va. Mira, mira. Está intentando... tú y yo sabemos algo de programación. Y yo me da la sensación que está intentando quitar alguna línea que sobra, ¿eh? Mira, mira, se ha acabado la cabeza de todo esto. ¡Esto es el fin! Tú sabes que cuando un informático se rasca la cabeza es el fin de la humanidad. ¡Se ha rascado la cabeza! ¡Madre mía! Creo que es el americano, ¿eh? Sí, sí. Ahora se le ha visto una imagen y juraría que es el americano. Ahora ya está preparando para firmar la entrada, ¿eh? El tío ya la ha corregido. Algo hay, como es privado, algo hay y lo va a hacer por la cámara. ¿Veis que ha puesto su cámara en transmisión? ¿Vale? Algo hay. ¿Qué ha pasado? Vamos a leer esto. Estás liando. No toque. Claro, ¿qué estás haciendo? Me da miedo. Ya la estás liando. Vale. Creo que es Christopher, Levanta un poquito tu cartela. Tiene prueba gratis 7 días. Ahí ya la está liando. Va a entrar un anuncio y nos joderá el vídeo entero. Que no. Me da miedito. Chico de poca fe, no me deja Vamos a pasar. entrar otra vez en Chile, Bolivia, Brasil. La ISS. Y ahora... Dicen que se te vuelve a escuchar doble, sí, está entrando la captura de audio. Es que la han levantado Espera. antes. Voy, ya está. Mira, ya está metiendo la llave. ¿Ves? El look. Ya está. Mira la Sí. llave. Chris Cassidy, ¿ves? Es Christopher, sí. Es el americano el que está haciendo todo. Vuelve a haber una diferencia de imágenes.
Y están esperando Bucky Dog. Se han cargado. Fuera. Se han cargado la. A ver si entra. Mirad, se han cargado la transmisión. Se han cargado la transmisión por si acaso. Sí, sí. No te van a dejar verla en directo la entrada. La han metido ahí, tal, patatín, patatán, espabila. Mira, tiene una imagen de la ISS ahí, como nosotros. Con un diagrama raro, ISS del 5 del 5 los. Lo está haciendo manual, el desacoplo. Hostia, tú. Esta sí es la NASA, ¿eh? Sí, esta es la NASA. Está, con las mesas y tal, tiene más monitores. ¿El tecleo de quién es? ¿De la NASA? ¿El clic, 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 clic ese? ¿O el Orki está afilando la guadaña? El clic, 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 clic y el... ¿Tú preguntas? De la niña del parque. Parece el título de una película de terror. De la niña del parque. Jurásico. Mira, 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 mira. Manualmente. ¡Hala, hala, 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 hala! Mirad como la escotilla de un submarino. Fijaros, ¿eh? Sí, sí, está abriendo la puerta manualmente. Manualmente. Mira, 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 girando. Sí, sí, la escotilla de un submarino. ¿Cómo mola? Sí, sí, la escotilla de un submarino igual. Dice el Charlie, la NASA no pagó la luz. No, puede ser un problema de acople. Mirad, mirad, era para arriba. Era para arriba. ¡Bravo! Ya los tenemos ahí. Era para arriba. Ay, qué curioso. Claro, uno está esperando que abra como si fuera una escotilla. No, no. Ha tirado para arriba. Claro, economía de espacio. Presurización 1. ¿Vale? Y apunto la presurización 2. Ahora, confirma, maniobra. Y ahora los otros tienen que abrir por el otro lado. No imagino que se abra desde aquí. ¿No? Supongo que sí. Yo creo que ha sido un asunto de la energía que llevaba el Dragon. No estaría preparada. Lo mismo no tenían el mismo tipo de alimentación los dos. No sé. Yo voy a hacer una comida merienda cena ahora. Yo no he comido al mediodía. Mira, ahora viene. Yo estoy con el ahora cogerá y vendrá corriendo hacia nosotros, seguro. ¿Ves? Ven, 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 ven. Claro. ¿Lo has visto por qué, no? ¿Lo has visto por qué? Porque ha venido corriendo hacia nosotros. Porque no está. Porque tiene que despresurizar la zona esta. No, realmente no sé por qué, pero como lo he visto en la otra cámara que va más lenta, me he dado cuenta que va a correr porque corría primero en la cámara. Mira, mira, sí, mira, mira, no mira. Ahora va con otro cacharro. Se ve al fondo la escotilla, ahora vuelve. Ya vuelve. Madre mía. Por el tobogán. Le falta un manubrio. Es curioso, ¿eh? Estos cacharros que para poderles acoplar. Le falta un manubrio. Pero vamos a ver. ¿Qué lleva? ¿Una cámara? ¿Una palanca? ¿Lleva una palanca? La cizalla. Lleva una pata de cabra, ¿eh? Lleva una pata de cabra. Un foco. Ay, padre, esto está complicado. Queda... un foco de luz. Ya, ¿y? Un foco de luz. Lo que ha acoplado ahora mismo es un foco de luz. Porque lo he visto, llevaba la pinza y ha acoplado un foco de luz. Ahora bien, ¿por qué? Para la filmación le han dicho... A ver, se están vendiendo la película de la NASA y le han dicho que le faltaba poco luches. Ya tiene que poner el nombre un foco de luz porque la cámara esa es la cámara privada de ellos, de Spice. ¿Lo ves o no? No tenemos imagen de esa cámara. Han habido diferentes tomas que ya me he dado cuenta que no tenemos imagen. La toma general de los ingenieros, del Spy, por ahí ha quedado, porque nosotros no hemos tenido ninguna imagen. Y él está haciendo ahora mismo una toma, miradlo, con 2 foquitos y demás, con una cámara buena. Ahora va con otro poner foco. Otro foco en el otro lado. Otro foco, ¿no?
No, ahora va. Sí, Ahora sí. con el ordenador. Mírate, Es como... Anda que no lo tienen por la mano, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Qué Qué bueno. bueno. ¿Y para qué quiere el ordenador allí? Ahora ya abre manualmente. Hostia. Sí, es para filmar, dice Charlie. Que si es un foco es para filmar. Sí, sí, claro. Está iluminando la escena, pero es que ha dejado allí también una especie de pantalla. Cosas extrañas se están viendo aquí en esta filmación, ¿eh? Muy raro, muy raro. ¿Ya qué quiere? ¿Una cámara de fotografía para tirar una foto? ¿Qué lleva? ¿Una mascarilla? Pues si tiene coronavirus. ¿Qué se ha puesto en la cabeza? ¿Otro foco? ¿Ha tocado la bandera de los Estados Unidos por alguna razón? Para apoyarse. No, es que ha levantado mucho la mano, como si fuera un amuleto. Fíjate a qué altura está la bandera de los Estados Unidos. ¿Sabes? Como diciendo, como un rito, como un ritual. Ahora hay que contar las atmósferas, ¿eh? Esto es real. Vale, ha habido la primera parte y ahora falta la segunda despresurización. Charlie confirma que está siendo raro, que él ha visto ya más misiones y que está siendo rara la entrada de los astronautas a la ISS. Recordad también que la nave tiene que volver. O sea, la Crew Dragon se regresa a la Tierra. Un poco Gangeli, ¿eh? Que se te vaya el taxi. También me imagino que el aire y todo eso debe ir justo para llegar a este sitio. Claro, la misión es la misión. Entonces tú te llevas la nave, vuelves a cargarlo todo y lo puedes enviar. Claro, no hace falta. Dice que ya está despresaurizado y ya tiene la misma atmósfera. Yo creo que la tablet ahora da otro mensaje. Mira. Ya vuelve con la cámara. Lleva una cámara, una especie de Hero. Está en la cabeza. Sí, es la que se ha puesto. Para hacer la filmación. Está dando una serie de datos, ¿eh? Aquí no abren el cacharro hasta que no... No, claro, tienen que controlar que tengan la misma atmósfera, está comentando Charlie por el chat. Para que puedan abrir y que no haya como problemas. tenga una atmósfera diferente, pega un petido de eso. O una implosión o una explosión. Y luego también tienen que sacar todos los suministros. Claro, manualmente. Pero lo raro es que, como dice Charlie, que están los dos rusos por allí también y que no se les ve, estarán haciendo algo, imagino, otra labor estarán realizando. Oye, como tú y yo estaríamos comiendo palomitas mientras que este trabaja, que le toca. Esto es España, ¿no? Y otra vez va con la tablet. Y se le ha quedado ahí algo colgando. ¿Lo ves? Hola, Jedi. Bienvenido. Estamos en... Muy buenas, ya hemos Jedi. hecho el acople. Ya está puntito. Hola, Jedi. Hola. Yo no me tomo café y sigo con la boca abierta. Yo me tomo un café helado. ¿Habéis visto durante... Yo no he querido tomarme café. Me he mirado un poco la tensión y demás y digo, deja, acabemos el directo, si no.
Me va a dar un telele. Sí, tienen que igualar la presión, la temperatura en las diferentes estancias y eso lleva tiempo, están comentando los comentaristas. Entonces, bueno, vamos a ser aquí un poco pacientes, ¿no? Sí. No hay prisa, han tardado 20 horas en llegar. Supongo que las imágenes de SpaceX estarán haciendo lo propio los astronautas del otro lado. Porque ¿Vale? los otros están jugando, guardando los juguetes. Charlie, dice Charlie. Es raro, solo uno para recibir la nueva tripulación. Claro. Porque todavía quedará para recibirlos, ¿eh? Yo creo que todavía queda bastante. Ahora se ha quitado la GoPro. Esto es raro, ¿eh? Está comprobando si se abre o algo. Porque mira a la izquierda. Yo creo que manual no lo puede hacer, ¿vale? La otra no funciona de forma manual, porque una esclusa si funcionara de forma manual, no sé yo. Sí, puede ser que funcione manual. Acuérdate del submarino aquel radiactivo que se hundió y las esclusas eran igual. Pero no los quisieron salvar. Llevaban la ayuda extranjera, llevaba la correcta y dijeron que no, que tenían que hacer una formación antes de bajar abajo, los submarinistas. Y estaban súper formados, venían súper formados. Y era estándar la llave y todo. Y lo que querían es que se acabaran de morir dentro los que estaban dentro antes de que bajara para que no dijeran ni mu. Bueno, Xavi, ¿podemos dar la exclusiva o lo miramos un poquito más? Guau. Guau. Está. Por cierto, no te has encendido los focos, ¿no? ¿Eh? Es que se te ven grises en vez de azules los pleyadianos. Sí, no, es la luz de... Está viniendo la luz por el oeste y me están dando mucha luz solar. Vale, se están vale, difuminando los pleyadianos. 1, 2, 2, 3. Very good, very good. Hi, fucking. No lo comento todavía. No, al menos que finalicemos este vídeo. Podemos hacerlo con el estreno del libro. Eso, Xavi, cuéntanos cómo lo llevas, el tema de... Bueno, está en la zona de traducción. Ahí de Ginebra, que es donde hacen el aporte económico. Están haciendo la traducción lo traducen al mismo idioma. Es curioso. Al castellano, al catalán, al alemán, al francés, al italiano y al inglés, de momento. Por aquí hay una compañera que sabe árabe. Lo mismo cuando una vez sacada la primera jornada. Le pido a la compañera a ver si lo traduce al árabe. Me parece que la Arancha sabe árabe. Era lo que le quería preguntar el otro día. Pero bueno. Es curioso estos apliques, ¿eh? Más a más piensa que para estar aquí arriba esto está súper homologado. O sea, me está llamando mucho la atención. Sí, está muy chulo. Sé lo que es, pero nunca le había dado la confianza de fortaleza. Claro, si está aquí arriba, tiene una confianza de fortaleza increíble. Mira. Bueno, tampoco tienen que tener peso, porque ten en cuenta que ahí como no tienen gravedad... Pero hechos están igual, seguro. Mirad la cámara, ¿eh? La cámara es la de la escotilla. Este es... La de la izquierda, la de la derecha, ¿no? Sí, con alta definición. La otra cosa rara que hay aquí delante no sé lo que es. Y me extraña. Yo creo que eso es un 360. Sí, yo creo que es un 360 de cámara. Sí. Ahora, ¿y ahora? ¿Y ahora qué ha pasado? Se está moviendo la cámara. ¿La cámara o la nave? O la nave. Eso ha sido un zambombazo en la crew. Ahí ya no ha quedado ni el apuntador. Estamos viendo que es la puerta 2. Tu gen, tu cool. Eso ha sido raro, ¿eh? Tu gen, tu cool. Eso ha sido raro. Fijaros que la cámara esta que tenemos aquí salimos nosotros. La de la derecha. ¿Lo ves o no? Está enfocando a nosotros.
Lo cual quiere decir que lo que no vemos sí que lo vemos en el visor de la cámara. ¿Vale? Tenemos que tener modo lupa. ¿No tenemos un software lupa? A ver. Debe ser que la cámara estaba cogiendo el sitio, pero cuando iba el astronauta no veía y tendría que hacer cosas allí, por eso se llevó un foco, para poder iluminarse, ¿no? Imagino, porque eso es una escotilla, eso no tiene ningún tipo de instalación. Se ha vuelto a ir, nos ha abandonado. Se ha ido a echar la siesta, ha dicho, va, estos que, que sigan ahí. Tiene dos cámaras, ¿eh? Una enfocando hacia la escotilla y otra enfocándonos hacia nosotros. Están haciendo... Me da la sensación que aquí va a haber una película de pago en alta definición, en 4K o 8K, lo que fuera, y le están dando mucho ámbito a la filmación, ¿vale? Porque está ahí una cámara de 360 grados, hay dos cámaras que le han pedido que ponga adrede. Bueno, o sea, por supuesto, sí. Por supuesto. O sea, aquí lo que estoy observando, marketing puro y duro. Próximamente a nosotros Netflix... nunca la NASA nos había saltado una alarma, nos ha saltado 3 minutos y medio de algo que desconocemos de alarma. Digo, madre mía. Digo... Sí, yo le estaba comentando a Xavi que es normal, que no es la NASA, es SpaceX quien está directamente involucrada, ¿no? Bueno, y lo pone ahí, de hecho, Xavi, si miras abajo a la derecha y a la izquierda, a los lados de Launch America, pone Commercial Crew, Launch America. Ya tenemos la portada de la película que van a sacar. ¿Qué está diciendo? Están pidiendo permiso para subir a bordo. Con vídeo. Si no subir al vídeo no subían, ¿eh? Aquí no se mueve ni una mosca hasta que no estuviera confirmado que los vídeos están filmando. ¿Les interesa más la parte del vídeo Sí. que el propio evento? Sí. Porque esto es un evento como la llegada del hombre a la luna, ¿no? Sí, no. El vídeo. Digamos algo histórico. Acaba de decir que ha tenido unos pequeños problemas, ¿eh? Minor issues. De ¿Pequeño? Confirmar. Yo cuando he visto el Capcom así... Que se le saltan las lágrimas. Yo cuando he visto el Capcom así como diciendo, ¿cómo arreglamos esto? Gracias, Bibi. Muchas gracias. En realidad de todo esto está grabado, ¿eh? Estamos haciendo ver que es directo, pero el Oscar está durmiendo y yo estoy en la playa tomando el sol. En tercera fase. En la playa no lo digas, que estás tomando el sol en la playa. Encuentro en la tercera fase. Van a por ti a buscar. Estoy haciendo deporte. Haciendo deporte sin mascarilla. Sí, estoy haciendo deporte. Hombre, yo podría ir a la playa. Soy submarinista, quiero decir que mira, cojo... Me voy allí. Ya, pero de forma ociosa todavía en fase no se puede. No. De la misma manera que va uno que he visto un cazapirañas de estos a pescar, yo soy federado. Yo soy de la Federación de Subacuática. Entonces yo cojo mi traje de neopreno, mi botella, y me meto en el agua y tira millas. Estoy federado. ¿No lo escuchas? Hombre, los que están federados. Sí. Yo estoy federado. Pensar que los astronautas en el otro lado están organizando todo el material que tienen que descargar. O sea, tú cuando llegas a un sitio de viaje tienes que descargar el coche y subirlo a casa, ¿no? Que va. Están con los palitos. Pues esto es igual. Están con los palitos. A ver quién saca el palito más corto. Que va. A ver quién se queda en la nave, que la nave no vuelve. Están con los palitos. Ahora la nave no vuelve. Con los palitos.
A ver si lo sacan ya, ¿no? Yo creo que se han ido a tomar un café. Yo creo que ya la nave se ha estrellado o se ha ido de varas. Vamos a ver cómo va nuestro simulador, que le hemos dejado ahí a la deriva. Madre mía. ¿Lo ves dónde está? Sí, sí. Ese es el que arrea contra la nave esta y la está liando parda. De simulador nada, había una interfaz colocado con un gateway y se la han dejado abierto. ¿Dónde está? Y la han liado. La hemos liado. Hemos perdido la ISS ya en el simulador. Lo hemos dejado abandonado y lo hemos perdido. Madre mía. Sí, 600 kilos de material entre víveres, Bueno, 600, abastecimientos 600 y kilos diferentes ahora, ¿eh? materiales. Ayer llevamos 600 toneladas. Ayer eran 600 toneladas. Por un error de cálculo métrico. Habían 1200, 600. Enganchados como los globos de los gitanos en la feria. Esto es un cachondeo, ¿eh? Yo si fueran los otros dos astronetas empezaría a estar un poco acojonado. ¿Cómo arreglamos esto y tal? Hostia. Cuidado. Ya lo he Pero visto. aquí bájalo. Quítalo. La que iba a liar. Yo voy a ir a la cocina a tomar un vasito de agua. Hasta ahora. Encima no tomo un café. Madre mía. Ya viene con otro artilugio. Han dicho que coloque seguramente otra cámara o un microambiente. No sabemos qué es eso, lo que está colocando ahora. Ha vuelto a desaparecer el astronauta, igual que Xavi. No me extrañaría, ¿vale? Lo decíamos más o menos en mirar la nave. Lo decíamos más o menos en broma, pero yo creo que esto va a ser un largometraje, ¿vale? De hora y media, 2 horas, para televisiones y para cable, que seguramente pues lo que están haciendo es las filmaciones. Entonces, hasta que no esté preparado todo, los astronautas Bot y Doc, que son los dos que han venido desde la Tierra, no van a poder pasar. Hasta que no les den el visto bueno de que pueden entrar. Estarán en sala de maquillaje ahora mismo. ¿Está diciendo Jedi algo?
Sí, Xavi va a tomarse un café porque es que ni siquiera ha comido. Ah, bueno, sí, se lo dice a sí mismo. Llevamos casi 4 horas de este directo en el que hemos visto cómo se aproximaba la Crew Space Dragon a la ISS con las luces de Galibo. Ha sido bastante emocionante. Sí, y ya te digo que los dos tripulantes rusos están en maquillaje, Anatoly e Iván. Go ahead, adelante. Le están dando el visto bueno. Dragon SpaceX, we estimate we are about an hour to Dragon hatch opening. Vale, están diciendo que van a tardar unos 25 minutos, según me ha parecido que estaba preparando cómo gestionar todo el tema de los víveres que traen, ¿no? Gracias por esas palabras. Vale, esto no está saliendo porque forma parte de supuestamente la película esta que estamos comentando, ¿vale? Están diciendo que es un momento muy excitante, que ya están a bordo, es decir, no hemos visto la entrada en vivo ni creo que la veremos. Atención. No va a salir la imagen, Charlie. Se te está escuchando, Xavi. Que se te está escuchando. Imagen. Tongo. Hombre, según estoy escuchando, están encantados de estar en la Endeavour y en la parte de atrás de la Dragon. Sí, hay un objeto justo y se está aproximando, ¿eh? Bueno. Hay un objeto en la cola de la Dragon. Sí. Al final nos enseñan la imagen para no enseñarnos el ovni. Sí. A ver. Aquí. Sí, se está viendo perfectamente. Aquí. Sí. Tongo. Sí, yo creo que no vamos a ver la imagen porque la imagen está reservada para la película o filmación privada, ya que esto es una misión privada, pero claro, nos representa toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno. No puede ser que en la próxima misión no hagamos un directo y ya está. Ya que nos representa tiramilla. La madre que los parió. Sí, pero se está viendo un objeto, efectivamente. Y no pinta bien, ¿eh? No pinta bien porque viene hacia ellos. Se han callado totalmente, ¿eh? Se han callado y no me extrañaría que nos estén escuchando y ahora vayan a cortar la filmación. Sí.
Aquí me avisa, bueno, nos avisa de que la ISS va a pasar cerca de ti dentro de 5 minutos, dice. Sí, sí, sí. ¿Quién te crees que ha enviado el objeto? Sí, la tenemos ¿Quién te, situada quién encima quién te crees que ha enviado el objeto? de Europa. ¿Quién te crees que ha enviado el objeto? Madre mía. Esto pinta raro, ¿eh? Además es muy curiosa la imagen porque parece que está fija, pero si miras abajo la Tierra se va moviendo, perdiéndose un poquito hacia la derecha. Sí, sí. Pues el objeto se sigue viendo y es bastante extraño. Madre mía, Jedi nos está dando un discurso teológico de mucho cuidado. Jedi Skywalker. No, no. Sí. Los dioses renovaron el Sol, todos los planetas. Nuevo comienzo, eterna luz o reciclado. Bueno, estamos viendo en la filmación un ovni, esta filmación quedará, ¿vale? Para hacer luego la investigación. Vamos a ver cómo ha entrado, por dónde ha entrado y de dónde ha venido. Porque se está perdiendo. ¿Podría ser simplemente un satélite que está viendo a lo lejos? Porque parece que se está moviendo con el movimiento del propio ISS, se está yendo como si estuviera Podría ser fijo. un satélite, ¿eh? Porque no hay movimiento errático. No, no hay movimiento de ningún tipo y está perdiéndose por el lado, por arriba, ¿no? Sí. Sí, de hecho Charlie por privado nos está comentando que no parece redondo, sino cuadrado. Parecía, porque ya lo hemos perdido del plano. Ya vuelve a haber comunicación. Vale, ya vuelve a haber imagen. Mira, ahora están dentro ya. Ahora es de la SpaceX, la imagen que nos están mostrando. Lo están ayudando a sacarlo. Está el astronauta dentro de la... No, ya, no, ya están han sacado aquí... a uno no, y falta el son otro. Son ellos. Sí, sí. Ya han salido. Parece que el traje lo van a dejar ahí, ¿no? ¿El traje lo mandan con la nave o qué? Yo qué sé. Así pagan menos de alquiler. Imágenes increíbles, ¿eh? Mirad todo el material que llevan, todo organizadito, el agua por aquí, el material científico por aquí, la comida, habituallamiento y demás por aquí. Los modelitos de verano, primavera, verano ya están aquí para que nos podamos cambiar de ropa. Yo siempre me he preguntado cómo hacen con los depósitos de oxígeno. ¿De dónde consiguen el oxígeno, Xavi? Yo sí que lo descubrí hace años. Hice la máquina. ¿Con agua? No. ¿Puede ser? Con 50.000 voltios. Sí, porque ¿cuánto tiempo llevan sin aparecer nadie por la ISS? Lo que hacen es generan el oxígeno con un arco voltaico. Con un arco en lámpara 50.000 voltios. A los 10 minutos es el... O sea, ¿Pero eso es oficial o es oficioso? No, es oficial, es oficial. Ya estuve investigándolo. Es el principio de la máquina del ozono. Es el ozono 3 y al cabo de 10 minutos es O2 más otro ion que se libera. Lo hacen con la máquina del ozono. Con un arco voltaico de 50.000 voltios. ¿Y de dónde sacan la energía? Bueno, las placas solares, coño. Ajá. Yo precisamente me tiré
unos 12.000 euros en la emulación de ellos, porque tenía los planos de ellos, y lo hice en chiquitito. Primero hice un prototipo así de grande, y luego ya hice un prototipo así chiquitito que sigo utilizando. Y me basé en ello. Pues lo digo, no, eso lo sé con seguridad. Más a más, con más INRI, que al utilizar el aire que tienen ellos, lo purifican todo. No hay problema. No sé si llegan a acumular en alguna Me botella. está pareciendo que tiene un móvil en la mano el astronauta. Ah, no. Digo, tiene un móvil en la mano. Ya ha llegado el WhatsApp. A la churri, ya ha llegado. Todo el A mí viaje me gustaría bien. saber, Puedo a mí me dormir un gustaría saber ratito. qué reloj llevan. Mira, uno que han colgado. Por eso tardaban tanto. Lo han pasado por el palo mayor. Lo llevan y lo reciclan y extraen oxígeno de la respiración, dice Charlie. Eso es lo que nos dicen. Yo quería la información oficial, la que nos dicen. Lo hacen por ozono, arco voltaico. Lámpara de ozono y arco voltaico. Y ya está. Debería usar las ruedas de antigravedad para usar las fuerzas de Dios. Madre mía. Aquí podemos ver los calcetines. Eso. Sí, dentro de poco podrán desde la ISS utilizar la telefonía móvil. Efectivamente, A cobro Charlie. revertido. Pues ya están los satélites ahí arriba. Madre mía, qué efecto con los chinos. Mira, podemos ver un primer plano de los calcetines. Sí. Mira que si ahora hubiera un agujerico. Pues parece que tenía un tomate ahí, ¿eh? Pero fijaros que hay un remallado, ¿eh? De la punta. Hay un cambio de partida de hilo, de color. Todo en bolsitas, todo puesto, que aquí no, todo otra vez a su sitio, lo veis, ¿no? Dice Charlie que también leyó que reciclan la orina para conseguir oxígeno. Madre mía. No. ¿Qué coño van a reciclar la orina? Eso es... No. Hombre, las deposiciones y todo eso en algún sitio la tendrán que tener Por la y... escotilla. No, hombre. Un momento que ahora vuelvo. Madre mía, me parece que voy a hacerme la merienda cena. Esto va para largo, ¿eh? Y no dicen ni mu, ¿no? No, está con mute de silencio. Te voy a dejar la entrada y abro la entrada por si entran. Bueno, seguimos a la espera. Ya van casi 4 horas de... Más de 4 horas de directo.
Bueno, siguen los astronautas, ya nos vuelven a deleitar con la imagen de fuera. Ahora pasamos al CADCOM de la NASA. Centro de Control y Comunicaciones, donde hay mucha gente que ya no está. Por lo que estamos viendo, hay muchas sillas vacías, hay poca gente ya. Ya dan por terminada y bien finalizada la misión, ¿no? Seguimos con silencio de radio. No ha vuelto a haber comunicaciones entre la SpaceX y la ISS. Imaginamos que ya la comunicación está siendo directa, porque ya hay comunicación física entre ambas naves. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nosotros también. Y os seguimos dejando aquí con la... Bueno, vuelve la radio. Siguen guardando todo para no dejar... debe ser un protocolo, ¿vale? Deben guardar todo en bolsas, bien compartimentalizado para que luego no tengan problemas y no se meta nada por ranuras inesperadas y haga un mal funcionamiento, ¿no? Sí, esto es largo, Charlie. Bueno, Xavi creo que nos ha dejado sin comunicación con la pantalla. No sé si... Vamos a subir un poquito la música. No sé nada del vídeo. Esperad, vamos a ver si podemos solucionarlo. To RF, so back to RF. How do you hear us? Creo que ahí ya hemos conseguido sonido, ¿no, chicos? Ahí se escucha ya sonido, ¿verdad? Confirmarme por el chat. Voy a bajar un poquito la música, que la había subido. Sí, pero creo que la salida sí está saliendo. Houston, Dragon on the Sí. big loop. Was that? Sí, ahora sí está saliendo, ¿no?
Yeah, affirmative, Endeavor. It's Houston. We transitioned back to RF because we still had the interference over hardline. So we're back on RF now and just want to make sure we had you. We've got you loud and clear. Confírmame, diafragma, yo estoy viendo aquí sonido, Loud and clear as well. We're just going to leave it here for now. pero no Thank sé you. si está saliendo. ¿No se escucha nada más que la música? Ah, vale. Sí, es que va un poco retardado. Sí, vale, perfecto. Vale, perfecto. Sí, lo he dejado metido la captura de audio porque salía por el micro de Xavi. Entonces, bueno, ahora ya entra directo. También tenemos la música, la bajamos, la dejamos así. Here's a live Sí, claro, look es un from protocolo de inside the Crew seguridad. Dragon. You're seeing Bob Benkin and Doug Hurley just preparing the inside of Dragon. They have doffed or taken off their Sí, dice suits. que estamos viendo The imágenes en pressurization directo between desde Space dentro de la Station and Crew Dragon. Dragon is complete. They just need to perform some leak checks, Y make tienen sure que, that claro, pressure is proteger stable todo lo before que they actually tengan open en the bolsas hatch. porque con la presurización se pueden Teams romper working together on the diferentes ground, International elementos. Space Station Flight Control Entonces Room tienen que and the Flight tener Control Room in cuidadito Hawthorne con eso, ¿no? to get that big loop communication configured so everyone can hear each other through this process, figured out a workaround using RF connection. Vuelve a haber silencio de radio. Vale. Bien, correcto. Lo dejaremos así hasta la vuelta de Xavi. Bueno, siguen guardando objetos y demás en bolsas. Es lento el tema de la bajada de la nave. Llevamos 4 horas y 10 minutos de directo y aproximadamente pues llevamos 1 hora y media anclados. Y todavía no se ha acabado esto. Bien, las misiones Crew Dragon que realiza la NASA se van a acoplar y desacoplar de forma autónoma con la estación espacial, ¿vale? Pero si fuera necesario, se podría tomar el control manual, ¿vale? Según comunicó la compañía. Entonces confirmamos que el acoplamiento se hizo de forma automática. Y Bob Becken y Doug Hurley son los pilotos que primero pilotarán esta Crew Dragon, ¿vale? Que son los pilotos que estamos viendo que ya están haciendo las maletas, como decía Xavi, para poder bajar de la nave.
Bien, esto va para largo, no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Vale, ahora está comprobando algo de los paneles, a ver si está todos los paneles correctamente. Fijaos cómo se ha metido por debajo. Es increíble la ergonomía, como comentaba Xavi, de estas últimas naves. Sí, es bastante ergonómica porque ocupan bastante poco espacio y pueden llevar bastante material. Y vemos que la nave tampoco es mucho más grande que una Soyuz. Podríamos hacer una comparativa de lo que mide cada una de ellas. Hay silencio de radio porque ahora está hablando y no se le escucha. Está hablando con su compañero, parece ser. ¿Vale? No leemos los labios, pero vemos que está hablando. Mira, ahora nos ha mirado, ha dicho estos cotillas que están mirando. ¿Toco aquí? This is Mission Control, Houston. If you're just joining us, you're getting a look inside the Crew Dragon. That was Bob Bankhead seated on the right side, the pilot seat, or the Joint Operations Mission Commander seat for Demo 2. He and Doug Hurley, the commander of the spacecraft, just preparing the inside, putting away some trash. They just doffed their suits, and right now just waiting for the pressure to equalize between the International Space Station and Bob and Doug. Just two hatches, really, separating them from the inside of the orbiting complex. Aboard International Space Station, Commander Chris Cassidy has been outfitting Node 2. It's the first node. Once you cross over some of the hatchways, there it is. You can see some of the cameras positioned around to capture the crew coming in to the International Space Station. Much of that work completed at this point. Really, at this point, just waiting for good leak checks between Station and Dragon.
Houston, Huntsville, Space to Ground 3 for Chris on the ISS experience. Right on 3. Hey Chris, we're not seeing good connection between the SSC-25 and the camera. We're coming up on a handover, but they're looking for a reboot of SSC-25. Reboot 25, copy. SpaceX Dragon on Dragon to ground for inventory. I am here and ready to copy. Okay, Anna, we'll start with location 9 from bag 203. Remove 3 water bottles. Copy. 3 bottles removed from bag 203. Good read back from location 10. We removed bottles from each of bag 207, 208, so 6 water bottles in total. And Dragon SpaceX, you were pretty broken on that call, but I think I copied 3 bottles from each bag 207 and 208. Is that correct? That is a good readback, Anna. I copy. Okay. For location 11, 1 dinner from bag 317, 1 breakfast from bag 315, and 1 lunch from bag 316. Yeah, there are several... I copy 1 dinner from 317, 1 breakfast from 315, and 1 lunch from 316. Folks are interested, but they're all everything that was taken has been sent down. That's a good readback. And location 12, 1 dinner from bag 321, 1 breakfast from bag 319, and 1 lunch from bag 320. I copy 1 dinner from 321, 1 breakfast from 319, 1 lunch from 310. And am I correct to conclude all of this includes your consumption from the lunch that you just completed? That's correct, Anna. We've finished eating, and the lunch we just completed is a good, complete list of what I've read down to you so far. The only thing we have remaining is the flush of the waste system here, and we'll do that with a water bottle and report when we do that a little bit later. Copy. That sounds like a perfect plan. Thank you so much. Okay, with that, that's the extent of our inventory. All else is per the packing plan. Copy. All else from per the packing plan. This is Mission Control Houston. You've seen Chris Cassidy, International Space Station Commander, do much of the setup, but he does have 2 crew members on board, both Russian cosmonauts. Next to him right now is Ivan Wagner, a rookie space flyer that was on the same Soyuz spacecraft that Chris Cassidy launched on from the Baikonur Cosmodrome just a little more than a month ago. Also on board is Russian cosmonaut Anatoly Ivanishin.
This is Mission Control Houston. We are coming up on almost 2 hours since the Crew Dragon made contact and was captured by the at the International Space Station's forward International Docking Adapter. That happened at 9:16 a.m. Central, 10:16 a.m. Eastern. Still working through some of those milestones, equalizing the pressure between Dragon and International Space Station, verifying some of the communications, and of course you see Bob Behnken and Doug Hurley inside, continuing to prepare the inside of their vessel before they make their way inside the orbiting complex. SpaceX Dragon on Dragon to ground. Do you mind taking the cameras down for just a few minutes here? We will put that in work and let you know when it's done. This is Mission Control Houston. You heard the call from Bob Behnken, Joint Operations Mission Commander of the Demo 2 mission, taking down some of those video feeds. We're still waiting for some of those milestones to pass before actually opening the hatch. The Dragon crew continuing to get themselves ready before opening the hatch. Chris Cassidy on the other side, just preparing some of the camera views, making sure everything's set there, done even a little bit ahead of time.
We do have confirmation that there is a good data connection path between Dragon and the International Space Station. Some of those checks underway next. Coming up on 2 hours since docking at 9:16 a.m. Central, 10:16 a.m. Eastern. Space Station on 3, the SSC's been rebooted. Any success? Hey Chris, we see good connection between the SSC and the camera, and we're just performing the calibration now, and we'll start recording shortly. Thanks for your help. Yeah, no problem. Happy to help. Dragon SpaceX, we have gone exterior with the cameras. Dragon copy, thanks. Sí, bueno, he dicho que iban a empolvarse, pues bueno, se van a poner el mono que tenían en la foto de abajo, ¿no? En el comercial. Ahora se le va a ver la bandera americana, con lo cual confirmamos que es Chris. Again, you're getting a look at the inside of the International Space Station. That's NASA astronaut Chris Cassidy, commander of Expedition 63. Continuing to get some of those cameras configured for hatch opening. Many milestones already passed after docking at 9:16 a.m. Central, almost 2 hours ago at this point. At the time of docking, the International Space Station was on Russian thrusters. After contact and capture was moved over to control moment gyro, stabilization and attitude control, now back to its standard configuration of thrusters and control moment gyros. After an umbilical connecting Dragon to the International Space Station was established, we did get confirmation of good power
flowing from the International Space Station to Dragon. Dragon now relying on station power. We did get confirmation of good data transmission. And of course, the teams here on the ground, both here in Houston and in Hawthorne, troubleshooting some of the communication to make sure that is ready to go prior to hatch opening. Pressurization between International Space Station and Dragon. Jedi Skywalker, same pressure, identifícate. 14.7, the same we would find here on Earth. Porque parece un bot. Leak checks are next to confirm the pressure is stabilized between the two vehicles. You see the hatch just on the other side of Chris Cassidy there. That's the hatch to the pressurized mating adapter. There's two more hatches once you go down that hatchway. One is to the international docking adapter, and the other is the hatch of Dragon itself. ¿Vale? Disculpar que estoy intentando descubrir si Jedi es un bot o no. SpaceX Dragon with a couple of questions. I am here and ready to copy. Hey, Anna. We show about an hour and 11 minutes since we started drying the suits, just to let you know that. And then the other thing is we can put 4.400 section 2 in work if you think we have some time before we get the hatch open.
Hemos aplicado protocolo Copy. You are go to porque no se ha identificado, stop ¿vale? drying your suits and turn off that suit fan at this time. Let me get you words on that waste system flush. Copy. We'll shut the suit fan off now. Tener en cuenta que el uso de bot está totalmente prohibido. Entonces, bot serán expulsados inmediatamente del canal. ¿Vale? Es imperativo que cuando se requiere identificación de un usuario, el usuario responda inmediatamente para no ser expulsado. Es una medida, una contramedida disuasoria para que no se metan bot en el canal. Totally reasonable. ¿Vale? Looks like a good plan. Thanks. Y la verdad es que no estaba aportando nada. Jerry hablaba gritando en voz alta, lo cual muy posiblemente, si el bot lo subo de características y empieza a expulsar a gente que hable en mayúsculas con la norma que tiene, pues podría haber expulsado mucho antes automáticamente el iPod, pero lo tenemos en, digamos que en transmisiones internacionales lo tenemos en baja definición y más estando nosotros aquí. Bueno, todavía no he subido. It really is super fast, and I can get you that way in that config real quick if you need it. Later. Copy, Chris. Yeah, copy. Thanks for that. We'll offer it up, and I'll let you know if we want to go that way. Copy. Obviously not urgent or important, just throwing it out there. Bueno, seguimos aquí con el directo. Station Houston on 3 for Chris Com config. Go ahead. We just wanted to clarify from your last comments. We show it as being in the standard config, whereby you're going to be coming down over the camcorder HD mic, and we'll be going up over Space to Ground 2, and that's what we're intending. Did you maybe just? We might have missed your intent in your previous remarks. Is that what you had in mind? No, I had like we do all other PAO events. We talk. We hold the handheld microphone that is going through the clip-on mic transmitter to the clip-on to the through the camera, and then the audio comes down through the encoder. That's how we typically do PAO events. So I could go back to that config if you need, super fast, or if you want to do it this way where we're talking on Space to Ground 2, that's fine too. I don't care. Just throwing it out there because it's different than we normally do PAO events. And just to be clear, with the configure now is the Node 2 camera is not connected to the encoder, as you probably know. So all I would do is just plug the cable back into the encoder and switch back over to the nominal Node 2 camcorder.
Chris, that is clear. The camera needs to be plugged into the encoder. So what you're saying is what we need. We don't know where it got swapped up, but the camera should definitely be plugged into the encoder, and audio is coming down via that encoder. Okay, so yeah, we'll just use it on the. I guess what I was thinking is going back to one without a battery and not be dependent on the battery, and going back over to the nominal cable, which includes power. I just get a little leery about relying on these batteries. Gabby, we have Photo TV online, so we're talking to them on the phone right now. Stand by one. Station Houston on 3 for Chris. Microphone and the free float camera both connected to the encoder. Does that clear it up? Okay, copy all. You want the free float camera, and we'll use the handheld microphone through the ATU. Copy all. No problem. I think I'm not communicating. No pun intended. But I think we're in a good config now, and I won't swap over to the nominal Node 2 camera. Connected a new cable. Down by Chris. Station Houston 3, Chris. If you're still there, we think we still have it backwards. So I see you look. Yeah, I see in the video now. So we still have PAO on the line. Sorry for the confusion, but I think this much is clear. This morning, we moved cameras. We swapped the cameras that were connected to the encoder. What we want now, we're getting video from the free float camera through the encoder, so that's good. We're seeing it right now. What we need, just relaying here, is your lapel mic. That has to go through that new free float camera, so that your mic connects to the free float camera, and then that audio comes down through the encoder. Does that make sense? That's the config it's in right now, and that's all perfect. The only benefit, I guess, I didn't initially make it clear is if I switch back to the normal cable and the normal camera, we're not dependent on a battery power on the camera.
I just am worried that throughout this whole event, we're gonna that all of a sudden the battery's gonna go out. If I go back to the nominal. SpaceX Dragon on Dragon to ground. Now report complete with 4.012. The benefit to this refill camera I'll be is complete I with can take the 50 cord and 4.012. make it all the way into the Dragon, which I don't think we could do with the other cable. So my thought was, after we do all of the ingress stuff and we switch gears to the PAO ceremony when we're standing right in front of the hatch, we could have actual power to the camera. But it's really no big deal. What I'll do is I have got a couple batteries on standby, and I'll just make sure there's a fresh battery right before we start that PAO event. Okay, Chris, sorry it took so long, but I'm 100% with you and copy 100% on the battery concern. The word we're getting here is we would like to run it in the config that it's in right now. We copy all on the battery config. Great idea to have a few spares nearby, but we think it's going to last throughout the whole event. Okay, copy all. And Station Houston on 3 for Chris. With that out of the way, you have a go when able for your 1615 activity. 1615, that's your go for steps 3 and 4 in 2.102 Crew Dragon ISS arrival. Okay, 1615 activity, in work. Endeavor, Houston calling on hardline for a voice check. Endeavor, Houston calling via hardline for a voice check. Loud and clear, how was? Hey, Endeavor, Houston, we have you loud and clear on hardline. Great news. Well, congrats. Sounds like we got it at least somewhat sorted out. Affirmative, concur. We think we might have found it, interference between C2V2 and the hardline system, but we're going to keep it here for now and proceed down the timeline. Never copies. Houston on 3, hey, can you back me up on the PDT? Will do, we're checking. Station Houston on 2, Chris, TPDT is good, you're good to continue. Copy, thanks.
This is Mission Control Houston. You're looking at the inside of the International Space Station. What you were hearing before were just some of the audio and video checks, just making sure that everything's synced up so that we get the best views and the best audio possible for when Bob Behnken and Doug Hurley come through that hatch. We're working towards the hatch opening now. You can see Chris Cassidy down the pressurized mating adapter. That hatch will open up to the international docking adapter. On the other side is the Dragon hatch. Cassidy working through those procedures after pressure equalization was complete. Now expecting around the order of 10 to 15 minutes maybe until we finally get that hatch open. So we'll stand by, keep those views coming from the inside of the International Space Station to welcome Bob and Doug aboard. This is Mission Control Houston. You're looking at the live view of the inside of the International Space Station Flight Control Room. The team here, Orbit 2 team, led by Flight Director Scoville, is working through the intricate process of making sure everything is ready to open the hatch and welcome Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station. It's been a journey so far to get to this point. More than 2 hours ago, made contact and capture with the International Space Station was the Dragon vehicle, the Crew Dragon vehicle, with Bob Behnken and Doug Hurley aboard, 9:16 a.m. Central, 10:16 a.m. Eastern. Dragon FM voice check. How do you read me? Counting. 1, 2, 1, 30-minute 1, timer that 2, you gave 2, us a little 1, bit 2, earlier. 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Here, and then give you go to come back on board. In Dragon SpaceX, you were pretty broken in that previous call. Houston stations with the ground 2. I don't hear Dragon. I think you're being summoned by the Russian crew. In Dragon SpaceX, I was told to proceed with you. Can you please repeat your last? Yeah, Anna, just wanted to double check with you to make sure you had copied our last and that we were still good on that estimated timer that you gave us for 30 minutes. It looks like we've got about 10 minutes left. So we'd like to pick up in section 2 of 4.400.
Checking. This is Mission Control Houston. Chris Cassidy opens the hatch to the International Docking Adapter, 11:37 a.m. Central Time. Station and Dragon flying together, 267 statute miles over the South Pacific. This is a view from the camera at the forward end of Dragon. 20 minutes until Dragon hatch open, and the APAS hatch was just opened. Again, 11:37 a.m. Central. The hatch to the International Docking Adapter was open. You see Chris Cassidy there poking his head in. That's the camera at the forward end of the Dragon. Now only one hatch separating Bob Behnken, Doug Hurley from Chris Cassidy, who you're seeing here from those Dragon views. Expected time to open that hatch is about 20 minutes from now. We'll report that time to you and expect to do a welcome ceremony at 12:15 a.m. Central Time, 1:15 p.m. Eastern. That'll welcome Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station as part of the Expedition 63 crew. We'll get to hear some words from them and have some VIPs here in Mission Control Houston to provide words to the teams that oversaw the entire mission and the crew aboard the International Space Station. Station Houston, we copy the hatch open, no condensation, thanks. Dragon, SpaceX on Dragon to ground, comm check. Dragon to ground, how us? A little choppy, how me? You are loud and clear. We'll put section 2 of 4.400 in work. We copy all, thank you, and please give Anatoly a call on Big Loop. Okay, we'll call Anatoly on the Big Loop, and I'd also like to report 2 bottles of water consumed from location 9, bag 204. Location 9, bag 204, to confirm that was for the waste. Vamos a ver qué pasa ahora con Jerry. Sí, ya han abierto la escotilla, ahora han pasado a blanco y negro, imagino que son imágenes One for the infrarrojas. waste system. Sí, ha habido una caída de tensión, ¿vale? El sistema Chris Cassidy removing that de basura está siendo despresurizado. Removing that target from the APAS hatch docking interface. Dragon, comm check on the Big Loop for Anatoly from Endeavour. Bueno, pues volvemos aquí a la obra del Escorial. Todavía no han podido entrar, están abriendo manualmente. Parece que ha caído la luz, ¿vale? Se deben haber agotado las baterías. Dragon SM, voice check. Parece que la despresurización ha terminado. 121, 122, Ya van a poder 123, entrar. 124, 125. Voy a bajar un poquito el Anatoly, sonido del vídeo. Endeavour has you loud and clear. How copy? Copy Houston. ¿Vale? Can you hear me loud and clear? Sí, parece que está Chris Cassidy ahí viendo a ver qué es lo que pasa. Me llama la atención
Ah, vale, las imágenes allí son en blanco y negro. Doug, how do you read me? Lo que tiene es una cámara infrarroja, ¿vale? Loud and Allí, clear. colocada, Okay. Citizen, turning over to porque hay Houston. poca luminosidad. And all players from Houston, that completes the comm checks. Thank you. Copy. Okay. This is Mission Control Houston. Those comm checks within the International Space Station between the Dragon crew, Chris Cassidy, and on the other side of the International Space Station, the Russian segment, Russian cosmonaut Anatoly Ivanishin completing those voice checks. You can see Cassidy continuing to outfit the hatch, just clearing the space and providing some padding and removing that docking target from the APAS hatch. SpaceX Dragon, go ahead and Dragon to ground. So I copy that the waste system flush is in work, and 2 more bags were consumed from location 9, bag 204, and that includes the water used for the waste system flush. Is that all correct? From bag 204, one of which Bob is in the process of consuming, and the other will be for the waste flush. That is correct. Perfect. Thanks for clarifying. And secondly, do we have your permission to come back on board with video? Negative. We're going to need about 2 minutes. We're just wrapping up ops here right now. Copy. 2 more minutes. We will await your confirmation. Thank you. Still getting views from the infrared camera that's located right at the center of the Dragon hatch, looking at Chris Cassidy, International Space Station Commander, outfitting that hatch, getting ready for Bob and Doug to arrive. You're hearing communications over Dragon to ground. That was Bob Behnken and Doug Hurley on the other side of that hatch, inside the crew Dragon vehicle, finishing up their operations on the inside for that hatch opening, expected in about 10 to 15 minutes. Again, it's been a process to get to this point. Just about 2.5 hours ago, docking to the International Space Station was Bob Behnken and Doug Hurley aboard the first commercial American vehicle to dock to the International Space Station with crew aboard. Again, we're expecting about 10 to 15 minutes to open up that hatch. One more hatch separating Bob Behnken and Doug Hurley from the inside of the International Space Station. Still looking at Cassidy doing some of the prep work for that hatch. We'll get some great views that Cassidy set up over the past few hours to capture this historic moment today. Be sure to stay tuned in at 12:15 p.m. Central Time, 1:15 p.m. Eastern. We'll start a welcome ceremony, officially welcoming Bob Behnken and Doug Hurley aboard the International Space Station to join the Expedition 63 crew. Podría ser una historia de despresurización, que no consiguen la misma presión, están perdiendo o algo. You're clear to come on board. Copy, clear to come on board, and thanks for your patience with the comm. We are in an orientation that's creating some blockage to receive your comm on Dragon Ground. Yeah, we figured that was it. No problem. That's part of the deal.
Chris Cassidy giving a wave, eagerly awaiting Bob and Doug to come aboard. Bueno, están Just behind diciendo them, que you es see parte del Anatoly plan, Ivanishin, ¿vale? Entonces Ivan tampoco hay que Wagner, preocuparse. Russian cosmonauts of Expedition 63 standing by. Acabamos de perder We'll be able la to come aboard conectividad. Dragon here in a sec, get some views from the crew Dragon. Nos ponen ahora el casco de la We're a short NASA. handover of those communications from the International Space Station. Video and audio should be regaining them momentarily. Hemos perdido el vídeo y el audio. Voy, diafragma. Uy, perdón. Uy, no sé si están en... No están en castellano. Opciones. No se puede. No se puede porque es una conexión en directo. Solo se puede en inglés. A ver. Subtítulos. No tiene traducción automática, diafragma, sorry. No se puede poner. No se puede poner porque no es un... Digamos que no es una traducción que ya está hecha, sino que como es un directo, están entrando los subtítulos directamente por... De hecho, tiene un retardo, ¿vale? Entonces está entrando por ingeniería. Mira, ya están los rusos también aquí. Están metiendo las cosas de los astronautas, ¿vale? Están ya... Anatoly Ivanishin in the foreground Iván there. Chris Cassidy continuing the prep work for opening up the hatch there. Y Anatoly, Again, creo que se llamaba el otro the pressurized astronauta. mating adapter hatch you see there in the foreground is open. The APAS hatch to the International Docking Adapter is open. Just one more, and that's the hatch of Dragon. Sí, ya está presurizado, ya está. Tenéis visita, chicos. Tenéis visita. Ese que vemos en primer plano es Anatoly y falta Iván. Falta Iván, porque es que es Chris Cassidy. Sí, han estado haciendo... Bueno, está ahora con el micro. Está diciendo algo a Iván. Mira, ya está ahí Iván también. Vale, ya están los tres ahí para recibir a los astronautas. Tiene un retardo, según escuchamos el audio. Se traduce al momento, ¿vale? Vale, dice que ya están listos, listos cuando estén disponibles, ¿vale? Houston Dragon, go ahead. And Dragon Houston, just looking to confirm that you're ready for hatch equalization. ¿Está leyendo algo o está con una tableta? No sabemos si es tableta o está leyendo. Uy, qué tableta más fina. Parecen las tabletas de las que habla Cory Good. Es muy, muy fina esa tableta. Estamos listos, ¿vale? Okay, Station and Endeavour, stand by for equalization. Nosotros estamos listos cuando el SpaceX X esté listo. Ok, estación. Bien, estamos equilibrando todo. Vale, esperando. Quedan 4 minutos. Esperemos que en 4 minutos esté todo equilibrado. Va en piloto automático, diafragma. La ISS va en piloto automático. Bueno, Xavi nos abandonó, ¿vale? Está un poco el hombre hecho bastante polvo porque duerme poco y bueno, nos abandonó. Si esto dura mucho más, pues nos pillará ya casi cenando.
5 horas 20 minutos de directo. Aquí continuamos con el acople y la bajada de los astronautas, ¿no? Eso sí, una foto. Yo creo que calculo que encima. Bueno, decían 4 minutos, han pasado ya 2. Vamos a ver. Ya viene Chris para acá. We're continuing to equalize the pressure of that last hatch. Behind that hatch Vale. is Bob Behnken and Doug Hurley aboard the Crew Dragon spacecraft. We are moments away from opening the hatch and welcoming them aboard the International Space Station. Vale, vamos a darle la bienvenida a la tripulación de SpaceX. Seguimos equilibrando la presión. Sí, ya decíamos que era raro de que no estuvieran los 3 astronautas para darle la bienvenida, pero ellos sabían que esto iba para largo, ¿vale? Están con la cámara ya, afinando la cámara. Nos queda bien poquito para verlos entrar en la nave. Ya lo sé, ya. En el módulo Endeavour. Sí, un poquito antes de la cena lo veremos. Que a la derecha tenemos un tubo que se presupone que está pasando líquidos a la nave, ¿no? International Space Station and the Crew Dragon. Sí, están en el módulo de acople entre la entre la Estación Espacial Internacional y la Crew Dragon. Dispara, Charlie, dispara. ¿Por qué llevan calcetines siempre? Nos pregunta Charlie. There's the hatch to the Crew Dragon. Seeing Doug Hurley through the glass on the other side.
Se puede ver a los astronautas desde el módulo, desde el cristal. Se ve movimiento. Veamos al fondo. Ahí se le ve la cara a uno de ellos. Está saludando con la mano. Es Doc, creo. Bueno. Llega el momento. Sí, es Bot. Está Bob Bacon ahí saludando a través de la escotilla de la nave Crew Dragon. Efectivamente, sí, las pieles muertas para que no haya polvo. ¿Vale? Las pieles muertas son lo que provocan el polvo aquí en la Tierra. Y en el espacio, pues imagínate todo ese polvo durante días y días. Imagino que tendrán aspiradoras para quitar todas las pieles muertas de la nave, ¿no? Dragon SpaceX on Big Loop. You are go for hatch opening per the decal, followed by the remaining actions in your procedure 4.400. Vale, están a punto de abrir la escotilla. Dragon copies, go for hatch opening and remaining steps in 4.400. Vale, están dando instrucciones del protocolo que tienen que seguir. Protocolo 4400. Perdón, que se dispersan las cosas por aquí. Incluso comentan que en antigravedad se crece, ¿no? Nos confirmas eso también, Charlie, ¿no? And with that, the hatch is open. 12:02 p.m. Central Time, 1:02 p.m. Eastern. Bob Behnken and Doug Hurley opened the hatch to the International Space Station after launching from American soil. Se está viendo on a en la US parte vehicle central, for se the puede first ver time en el in 9 monitor de la years, izquierda the cómo se first abre la time ever escotilla. for a commercially built spacecraft. Poco a poco es un momento crítico. Vemos el detalle de las pantallas.
Bueno, cuando son las 7 de la tarde en España, estamos estamos en GMT más 2, porque estamos en invierno, creo, que es hora. If you're just tuning in, the hatches are open between Dragon and the International Space Station. Bien, está a punto de International Space entrar Station Commander Chris la Cassidy, tripulación now talking with a la Doug Estación Hurley Espacial and Bob Behnken Internacional aboard desde the la Crew Dragon Space Dragon. spacecraft. That hatch opened at 12:02 p.m. Central, 1:02 p.m. Eastern. Van con una tablet en la mano. SpaceX Dragon on the big loop. The hatch is open in 5.54.400. How copy? I copy. Hatch is open. Great to hear. Thanks. Le están diciendo que la compuerta está abierta, que oído, gracias, y que vamos para adentro, ¿no? In 5.9, we're going to exit out of 4.400 and transition to 2.102 Crew Dragon ISS arrival through the hatch opening. I copy. With that, I understand you are complete with 4.400 and we'll follow along with you as you Están transition configurando to the ISS la Crew Dragon para la vuelta a la Tierra, para que vaya en módulo automático, ¿vale? Han dado otra clave, 2102, del protocolo de vuelta, ¿vale? Y vemos que ahí están el detalle de las pantallas, súper interesante esta cámara. Lástima no lo hubieran enfocado cuando estaban en la aproximación, para que viéramos cómo manejaban el tema de la aproximación a la nave, aunque fuera automático. This is Mission Control Houston. The crew of Demo 2 just performing a few closeout duties. The hatches are open. They were open 12:02 p.m. Central Time. We're moments away from the board Demo 2 to enter the International Space Station. It'll be the first time that Americans will enter the International Space Station on a rocket launched from U.S. soil, built by an American company. The first time ever Americans will enter from a commercially built spacecraft. Nos está anunciando que vuelve a pasar la ISS por encima de nosotros, con lo cual creo que la parte de la ISS se debe haber caído. Está realizando fotos Cassidy. Sí, según las informaciones que tenemos, los astronautas Doug y Bot van a permanecer en la Cassidy. En la Cassidy, en la Spade. Sí.
Station Space Front 2, go ahead. Chris, we were hoping En we un could voice principio, check the mic just before starting the PAO event. La próxima SpaceX llevará una tripulación de 4 personas a bordo, ¿vale? Si todo sale bien en la próxima misión. Bueno. Houston Dragon on the big loop and step 6.1 of 2.102 IMV duct installation is complete. Go for IMV fan activation. Houston copies, go for IMV fan activation, that's in work. Estamos escuchando por micro interno a Orki. If you're just tuning in, you're getting a live look. Creo que no va a ser el relevo, ¿eh? Van a estar unos días, no se sabe cuánto. Estoy buscando esa información al respecto. Station Houston on two things. Chris, we did hear you over the PAO side of things. That was a good voice check. We might ask you for one more. And then for the Dragon crew, you also have a go for 6.3. That's opening the location 23 and checking for debris. Dragon copies 6-3 in work. If you're just tuning in, you're getting a live look. On the left of your screen is a look inside the Crew Dragon on the Demo 2 mission. On the right, the International Space Station. Bob Benkin. Dragon on the big loop. We are ready for 6.4 and Está a puntito de section 4 of the LIO instructions. De salir. And station, we copy. Dragon crew, you are go at 6.4. In work. Bueno, Harley y Becken efectivamente van a pasar una buena temporada en el espacio, ¿vale? Entre 1 y 3 meses. Dependiendo de lo que pueden terminar las tareas que han sido para las que han sido mandados, ¿vale? Y las pruebas que quieran hacer, si surgieran pruebas adicionales. Nunca superior a un plazo de 110 días, ¿vale? Nunca va a ser más de 4 meses. Y volverán en la misma cápsula que los llevó, ¿vale? Van a llevar 2 objetos bastante peculiares, como ya lo vimos. Uno es un peluche llamado Ziggy, ¿vale? Que llegó a la Estación Espacial Internacional en 2019 a bordo del primer vuelo de la Crew Dragon, y en este entonces iba sin tripulantes, el peluche, ¿vale? Además de ser un regalo para los astronautas, pues sirvió para medir de forma visual la microgravedad en la cabina de la propia Crew Dragon. Bueno, este peluche compartió un post en su día. Elon Musk es como un peluche de la Tierra, ¿vale? Como si la Tierra la convertimos en un peluche. Houston.
You're getting Ahora a live look of the pasaremos inside of the una International Space imagen por Station, interno, losing video communication from the ¿vale? International Space Station. It will only be momentary. We'll have those views Y bueno, back fue to see curioso Bob ver la Behnken Tierra and Doug con la Hurley enter Tierra. the International Space Station. Eh, When they do, it'll be the first time y that humans will enter el otro through this hatch objeto, for the first time in 9 years. ¿vale? Que iban a llevar un momentito, que creo que están a punto de entrar en la nave, ¿no? Están a punto de entrar, nos han retirado de nuevo la señal. Hace muchísimo calor aquí. Ha estado lloviendo bastante aquí en Córdoba. Creo que en buena parte de España está habiendo un clima malísimo. We copy, Chris. Station Houston on 2 for Chris. When convenient, PAO requests an additional voice check through the mic. Bueno, recordemos que es el primer despegue, ¿vale? Desde que la Soyuz, hace casi 9 años, creo, pues pisara la ISS. And Chris, we're not hearing you in MCC. We are apparently getting it through to PAO. Just stand by. Se lo están tomando con mucha calma. Chris, PAO is working comm reconfig. I'll call you if we're ready for another check. Houston and SpaceX Endeavour in 6.5 LIO cartridges sealed and installed. SpaceX copies. Station Houston on 2 for Chris. We wanted you to confirm that the mic is in channel 1. It needs to be in channel 1. A thought here is that it could have been bumped over to 2. Bueno, las características físicas de la nave, vamos a decir que tiene una altura de 8 metros, ¿vale? 8,1 metros, un diámetro de 4 metros, me estoy refiriendo al módulo Crew Dragon, ¿vale? El volumen de la cápsula son 9,3 metros cuadrados. El volumen del tronco, todo lo que es el tronco central, son 37 metros cuadrados. La carga al lanzamiento son 6.000 kilos y carga al regreso serán 3.000 kilos, ¿vale? Consta de 16 unidades llamados propulsores Draco, lo que nosotros denominamos los propulsores Venturi, ¿vale?
Y el tronco, ya decíamos que tenía una carga, ¿vale? Tiene paneles solares que proporcionan energía durante el vuelo. Y está presurizada y permite el transporte de hasta 7 personas. Así como la carga ambientalmente sensible. ¿Vale? Bueno, la nariz que hemos visto que se ha quitado para el acople, la función que tiene es, primero, esconder el paracaídas, su regreso a la Tierra, y segundo, protege de un supuesto, en el supuesto ascenso, luego va recubierta y reforzada para cuando se hace la ignición en el ascenso, ¿vale? Digamos que protege lo que es el habitáculo donde van los astronautas del calor extremo, ¿no?, que se produce en el lanzamiento. Ahí está nuestro protagonista, el peluche, el dinosaurio peluche. Bueno, ahora os mostraré la imagen de lo que estaba diciendo del otro peluche que se llevaron en la primera misión. ¿Vale? Porque en esta ocasión... Yes, we are good with that call and appreciate the status. Thank you. Vamos a ver si encuentro el peluche, que lo acabo de ver. This is Mission Control Houston. If you're just tuning in, hatches were open at 12:02 p.m. Central Time. We are moments away from Bob Behnken and Doug Hurley entering the International Space Station. Un maniquí, ¿vale? Sentado en el asiento del piloto. Se presupone que con el peso y la indicación de fuerza, ¿no? Buenas tardes, David Piloto. Again, this is Mission Control Houston, moments away from imaginamos que están esperando, ¿vale?, a que se acabe el acoplamiento. Shortly after they enter, we will conduct a welcome ceremony. Sí, es un regalo, creo, para los astronautas. Y un amuleto de la suerte, según decían, de uno de los pilotos, de la hija de uno de los pilotos. For both SpaceX and Houston, Dragon arrival configuration is complete. SpaceX copies. All valves appear closed visually now, and arrival configuration complete. Excellent to hear. Houston copies. Vale, todas las válvulas parecen cerradas ahora, bueno. And with that endeavor, welcome to the International Space Station. Please come aboard. Pues realmente pensamos que la cápsula se va a quedar ahí y no va a regresar hasta que no regresen los propios pilotos. Está anunciándose en la aplicación oficial de ISS Live que va a darse la bienvenida a los pilotos de la Crew Dragon en la ISS. Bueno, momento en que vamos a verlo en directo. Ahí entran los pilotos, por fin. Aplaudamos. Se ha hecho larga la espera. Un abrazo ahí. Abrazándose con Chris, con Anatoly, con Iván. Ya han llegado los pilotos 10 años después de su primera estancia en la estación espacial. Regresan Dot y Bot. Bueno. Bastante emocionante este regreso. Ahora supongo que habrá unas palabras, que alguno de ellos cogerá el mando de
de entrevistador y harán una conferencia, una rueda de prensa. Bueno, ha sido el americano Chris Cassidy quien va a hacer la rueda de prensa, ¿no? Aquí. Emocionante el momento. And Station Houston, we see you, and it's a great-looking photograph. So thanks for that. Stand by one. We'll call you when we're ready. Bien, están haciendo la foto. Ahora mismo están haciendo la foto. Got a whole bunch of very happy and grateful people making their way into MCC right now. Y están inmortalizando este evento, ¿vale? Voy a bajar un poquito el retorno porque si no, no se me escuchará a mí entre la música y el retorno y mi voz no se escucharía. Bueno. No sé si se está medio tapando, está haciendo... Bueno, ya están dentro. A las 7:22 exactamente entraron los dos astronautas que vienen con la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Ahora abrirán el champán, sí, digo yo, que tendrán alguna forma de celebrarlo. Alcohol no, que tienen que conducir y tienen que hacer muchas cosas. Bueno, están felicitándose ahora. Chris Cassidy sigue haciendo de maestro de ceremonias. Están preparando todo. Están hablando, eso no lo escuchamos, lo que están diciendo. Bueno, David, pues bienvenido al chat. Aquí estamos retransmitiendo. Ya van casi 6 horas, 5 horas, 24 minutos con este directo que estamos manteniendo para un momento histórico realmente. Y se acaba de dar un golpe. Creo que es Doc. Ya tendrán que cambiar en la aplicación. Sí, Silvia. Buenas tardes. Aquí en el Reino de España. Un momentito. We hear you loud and clear, sir. Welcome to the space station. Thank you, Chris. It's good to see you. And welcome to Bob and Doug. I will tell you, the whole world saw this mission, and we are so proud of everything you have done for our country, and in fact, to inspire the world. We sure appreciate that, sir. It's obviously been our honor to be just a small part of this. We have to give credit to SpaceX, the Commercial Crew Program, and of course NASA. It's great to get the United States back in the crewed launch business, and we're just really glad to be on board this magnificent complex. Well, we have some VIPs with us here, and I'm sure they have some questions that they'd like to ask you, but I have one of my own before I turn it over. And I just wanted to find out if you guys got any sleep on your way up there the last, I'd say, I got 19 hours. Did you guys get any sleep? Yeah, I think a lot of folks in Hawthorne were asking the same question, sir, but we did get probably a good 7 hours or so opportunity for sleep, and I did succeed at sleep, and Doug did as well. So the first night is always a little bit of a challenge, but the Dragon was a slick vehicle, and we had good airflow, and so we had a excellent evening, and just excited to be back in low Earth orbit again. Amazing. Well, one of the people that is here with us today is Senator Ted Cruz, and of course he's a huge advocate of America's space program.
And he's been, somebody who has helped us so much as we transition from one administration to the next administration. And the reason missions like this can have success is because of continuity of purpose. And Senator Ted Cruz was a leader on a bill called the NASA Transition Authorization Act. And because of that, we have had a lot of political support, and we're very grateful for his leadership. Senator Cruz, would you like to say a few words? Well, congratulations, gentlemen. The eyes of the world are upon you, and everyone is proud of you. All of America is watching you, and today and yesterday represent big, big days. We're looking at a decade since we've had American astronauts launched on an American ship from American soil. And I can tell you, I sat with my wife and kids in our living room watching on TV yesterday, and I suspect we did what just about everyone watching did, including both of you, which is held our breath as it took off. And we're glad to see you've landed safely. We're glad to see you've docked. And so let me ask you, that Dragon is an amazing vehicle. How does she handle? It flew just like it was supposed to. It was we had a couple opportunities to take it out for a spin, so to speak. Once after we got into orbit last night, and again today about 20 minutes before we docked. And my compliments to the folks back at Hawthorne and SpaceX for how well it flew. It is exactly like the simulator, and we couldn't be happier about the performance of the vehicle. What do you guys hope to accomplish in your time on the International Space Station? Well, while we're on board the space station, of course, with the new spacecraft, we do hope to put her through her paces, and so the good ship Endeavour is going to get a lot of checkout over the next week or two here, and hopefully we'll be able to declare her operational, and Doug and I will be able to take some burden off of Chris and his crewmates, Ivan and Anatoly. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Vivi. Bueno, pues están haciendo aquí un speech. Contributing any way that we can, and like I said, trying to keep space station as productive as possible. As a country, we're in the midst of a tough week. We're seeing protests. We're seeing Estaba hablando con Houston, con el centro de control. Docking is a powerful inspiration of what we can do when we come together, of the power of unity. Bueno, ayer estaba bastante contento, hice un baile y todo. Estaba el presidente también de los Estados Unidos ahí junto a él, estaba el presidente de SpaceX. Bueno, los máximos responsables de este proyecto estaban todos incluidos. You know, that's a great question. 9 years ago, just about exactly 9 years ago, we docked with Atlantis on STS-135, the last flight of the Space Shuttle program, a 30-year program. And folks at SpaceX, folks at NASA, the Commercial Crew Program put their heads together and worked diligently year after year, making sacrifices, working hard. And then 9 years later, American launch capability was restored, and this is just one effort that we can show for the ages in this dark time that we've had over the past several months to kind of inspire Muy bien, Vivi. young people in the United States to reach for these lofty goals and work hard and look what you can accomplish. Thank you, gentlemen. God bless you. Bueno, diciendo lo buenos que son y gracias a SpaceX, gracias a todos los agradecimientos y demás. Bueno, esto está... Sí, se están autofelicitando y autodándose bombo, pero es una ocasión que lo merece. Es increíble lo que ha pasado hoy, se están pasando
entre todos están hablando de una especie de teléfono raro. And, you know, there was a thunderstorm that blew in about 30 minutes or 45 minutes or so before liftoff. And it was in doubt there for a minute, but it was just an enormous achievement. I just want to say thank you for you guys. Really appreciate what you're doing for America. And the crew that's already been up there, Chris, and your two fellow Russians, to give you a great big thank you as well. I have a son who was a Navy SEAL, and I want to thank you for your service there too, Chris. And also, I would like to just see what I know you said that the craft, the Dragon, handled very well, but I want to see how it compares with the space shuttle. If one of you would address that, I would appreciate it. Bueno, muchas felicitaciones. Les han dado las felicitaciones. Sí, sí, parece el zapatófono de la gente de Maxwell, del Superagente 86. As far as a comparison with the space shuttle, both Doug and I took a few minutes while we were accomplishing the approach and docking to, in our spare time, talk a little bit about it. We were surprised a little Bueno, bit. hemos recuperado ya el traductor, no sabe por qué se había ido. A pretty rough ride heading into orbit with the solid rocket boosters. And our expectation was, as we continued with the flight into second stage, that things would basically get a lot smoother than the space shuttle did. But Dragon was huffing and puffing all the way into orbit, and we were definitely driving or riding a Dragon all the way up. Tiene una cara de felicidad, Doc. No puede con ella, ¿eh? Con lo mayor que está. Up to Miko, a little bit less G's, but a little bit more alive is probably the best way I would describe it. Anything else? Dentro de poco van a tener que cambiar, ya de hecho tendrían que haber cambiado los astronautas que están en el espacio. Vamos a ver si lo han cambiado. ¿Quién está en el espacio? Sí, lo han cambiado ya. Un día. Bueno, están cambiando ahora mismo porque las fotos ni suben en un momento. Douglas Harley y Robert Becken, un día. Acaban de subirlo. Ya llevan un día. Bueno, pues ya hay cinco personas que están en el espacio, 3 americanos y 2 de nacionalidad rusa. With one engine was more of an experience than the shuttle was for that 6.5 minutes or so that we were under that second stage motor. Creo que Xavi vuelve. Seguramente Charlie no le quedaban más oportunidades. Esto es como las Olimpiadas. Llega un momento en que ya no. Ya pasó tu momento. Xavi, te meto cámara. Bienvenido y bien hallado, compañero. Qué bonito es la familia. Vale, si quieres, bajamos ya el audio, ¿vale? ¿Qué hay en medio de la sala? ¿La distancia de coronavirus? En el suelo. ¿Qué? Ah, no tengo ni idea. Ahora mismo lo que hay arriba, que son 5 personas. 5 personas. Empezando por la izquierda, tenemos a Iván Wagner, Anatoly Ivanix, Chris Cassidy, imagino que será
Bob Bacon, porque no me aparece la foto, entonces imagino Bob Bacon y el otro sería Douglas Hartley, el que se ha pegado el golpe en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Nada, es que está ahí al lado de una especie de container justo en la cabeza, pues se ha dado. Se ha dado un rascapica, mamá. Acaba de llegar, ¿no? Acaban de entrar a las 7:22 no, en punto. Decir que el que se ha dado un golpe acaba de llegar. Sí, acaba de llegar. Se pensaba que era una broma. Pues se ha dado un golpe de verdad. Se está poniendo una tirita, ¿no? Sí, se ha dado un golpe de verdad. O sea, lo estaba diciendo Silvia antes, o Silvina. Dice, creo que se ha pegado un golpe porque se toca mucho. Sí, se ha dado. Dice Diafragma, Xavi, hola de nuevo. No veas, yo ya no sé, yo he cenado, merendado o comido. He dormido un poco. No sé por qué. Dice que te fijes en el teléfono que tienen en tierra, que parece que están hablando con el zapatófono del agente 86. No han subido las fotos todavía de los astronautas, ¿eh? Han subido las que ya estaban, pero Douglas Hartley y Robert Beckham... No, es que los teléfonos esos no es un teléfono, es un micrófono emisora. Que le aprietas el PTT con el lema. ¿Ves que se escucha la modulación como muy cortada de audio? Es un dinámico y lo aprietas con el PTT. Yo de esos he instalado. Sobre todo en Marina. Ajá. En Marina se tiende. Te lo puedo enseñar. Lo tengo. Ese teléfono que no es un teléfono, lo tengo. Ahora te traigo uno. Bueno, Xavi va a sacar juguetitos. Ha venido Xavi, empieza la exhibición de juguetitos. Va a traer un teléfono PPT como el que está utilizando ahora mismo la NASA, ¿vale? De Push to Talk, ¿vale? De los que tienes que apretar efectivamente un botón para poder hablar, tipo walkie. Vivi te iba a preguntar precisamente, a ver, espera que me entre el audio. Ahora me escuchas. Bien. Xavi, yo te iba a preguntar precisamente eso, que si tienes uno. Dice Vivi. ¿Cómo no va a tener Xavi? Algo que tiene la NASA. Para entender, fijaros, es idéntico, ¿eh? No hay más, ¿vale? Creéis que es un teléfono, no es un teléfono, es un micrófono, ¿vale? El PTT está aquí, ¿vale? ¿Veis aquí? Entonces tú estás haciendo tal, pero estás haciendo el PTT, ¿vale? ¿Veis ahora que es idéntico? ¿Veis? No es un teléfono, es el PTT. Sí, además se ve que es más largo que un teléfono normal, ¿no? Lo único que es una emulación. Se reutiliza sobre todo en sitios que se tengan que mover. Ejemplo, Marina. Ya aprovecho y le quito el polvo, ¿vale? Le han puesto el cable que tenía que ponerlo, la adaptación que fuera, pero como podéis ver, ¿vale? En este caso es de esta marca, ¿vale? Puedes conmutar, dijéramos. ¿Esto por qué se hace así? Porque si tú lo tienes en un sitio que se mueve mucho, ejemplo un barco, no se cae, está fijo, ¿vale? No puedes. Tienes que, digamos, embragarlo, ¿vale? Y es esto, ¿vale? Y ves el PTT que en medio, que no es un teléfono normal, aquí es donde transmites, ¿vale? Entonces tú estás haciendo la transmisión que fuera y cuando tú lo pasas dejas de transmitir, ¿vale? La única diferencia es que el suyo parece inalámbrico, ¿no?
Bueno, si le han puesto inalámbrico, tampoco hay problema, porque lo pasarías a USB y lo pasaría, digamos, al Bluetooth, por ejemplo, y ya está. Es decir, es tan simple como o lo metes dentro de la zona esta en inalámbrico, si no tiene cable, o la peana, o directamente, lo podrías pasar en inalámbrico. Este todavía más antiguo sí es, ¿vale? Este sería el conector del PTT, ¿ves el conector? Que es un conector de teléfono, ¿vale? Sí, sí. Y en este caso es un... Son 8 pins, ¿vale? Es un conector de 8 pins y este está adaptado a la emisora Uniden. Las dos emisoras que tengo en Marina, ¿vale? Las dos emisoras que tengo en Marina, pues este es el PTT de la emisora de Marina. Y yo he instalado de estos. Por eso te decía cuando lo he visto, digo, no, esto es un PTT. Se le ve el cable colgando al señor y no, mírate el cable como va hasta abajo. ¿Lo ves que va el cable detrás de él? Sí, lo veo. El cable, es igual. Mira, es idéntico. El cable. Es idéntico, sí, señor. No puedes tirar lo que quieras. O sea que... Por eso digo, no, si de esos tengo uno. Bueno, tengo varios. Os traigo uno. Buenas tardes, J+. Aquí en transmisión en directo. Ahora nos toca hablar con ellos. Ahora vamos a hablar, porque otra cosa que sepáis, que todos son radioaficionados. Y yo también. Todos los astronautas son radioaficionados, que lo sepáis. Y yo también. Entonces sí que podría hablar con ellos en la frecuencia, en este caso, en 400 y 144 MHz. Porque... Pero espérate a que salgan de televisión. Bueno, pero la interferencia. Porque si no... nos crujen. Ahora, ya habéis visto el PTT cómo están transmitiendo. Vaya, están con tecnología más moderna. Ellos con el micrófono inalámbrico que los de abajo con el TTT. Pero es asegurar la transmisión, ¿me explico? O sea, el PTT te permite que lo que es el audio, al ser, esto es un micrófono dinámico, esto no es un micrófono, lo que se le denomina un micrófono electrec, no tiene control automático de ganancia. Mira cómo se lo van pasando, ¿vale? Pam, 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 pam. En este caso, pueden hacer esto, ¿vale? Aquí hay un interruptor y conmutas, ¿vale? On-off. Y el off es que tú puedes ir hablando, ¿vale? Tú no hace falta que le des al PTT, ¿vale? Mirad que hay aquí el interruptor este, ¿veis? El on-off. Y ejemplo, y si no, pues le hace hacer la transmisión. Sí, es que te has subido. No, te he bajado yo esto porque el audio entra por tu micro. Tienes que quitarle la entrada de ellos, dijéramos, ¿vale? Hola. La entrada de ellos estaba quitada, es que entra por ahí también. Se escucha de fondo porque yo tengo el altavoz activado, ¿vale? Se escucha de fondo porque yo tengo el altavoz activado. Habréis quedado alucinado de que están hablando a través de una especie de telefonillo. Es que están hablando a través de la emisora, ¿vale? Con los astronautas están hablando con la emisora. ¿Veis? Y la emisora es una emisora de micrófono de PTT. Por eso es lo lógico sería el micrófono de micrófono. Pero como escuchas, claro, ¿cómo escuchas y emites? La forma más sencilla. O tienes uno de aviación, ¿vale? O tienes uno de aviación. Ejemplo, Aviator, ¿vale? Un Aviator sería esto. Iba a decir, como el casco que sacaste de piloto, efectivamente. Este es con su retina y demás, ¿vale? Este es el micrófono. Y el casco de piloto, los cascos de piloto son con este tipo de conector, ¿vale? Los de piloto. Buenas tardes, Joan. Y el casco de piloto, si lo tienes con este tipo de conector, lo tienes que enchufar. Esto es estándar de siempre. En la frecuencia de piloto de aviación es en frecuencia de amplitud de modulación y es de 118 a 136 MHz. Entonces, cuando tienes el piloto y el copiloto, se mete un interfase, que sería este interfase de aquí, ¿vale? Entonces, el piloto y el piloto pueden hablar, dijéramos, y el PTT, el XTMR, estaría aquí, ¿vale? Que va hacia la emisora. Ahora justamente me he llevado el walkie-talkie que traje el otro día y demás. Y aquí están los dos, es decir... Ahora imagínate... que por la razón que sea, tenemos una salida rápida, el Oscar y yo, y vamos a una aeronave
que no sabemos en qué condición está, pero queremos asegurar la transmisión. ¿Vale? Bueno, sale Xavi, se monta con Charlie, que es el piloto, y me recogen en el helicóptero, ¿no? Tienes 2 cascos de pilotos completos con el XCMR, que es lo que os he enseñado, más el walkie-talkie, que en este caso sería un VXA 100, y tendrías asegurada la transmisión, ¿vale? Esto es así. Dice Diafragma. Y las medidas sanitarias del COVID se han pasado el teléfono a otro sin limpiar. Y se echa las manos a la cabeza. Del tema no vamos a comentar. Del tema este no vamos a comentar nuestra opinión personal, pero bueno. Se habrán tomado las pastillas que se toma Tran. Las pastillas que toma Tran. Ayer en el Instagram salí con un gorro de un caza de un Mitch. Luego lo puse en el comentario porque no se habían dado cuenta, ¿vale? Os voy a enseñar, ya he puesto el tema de transmisiones, os voy a enseñar, estos son de piloto de aviación, podrían ser de caza también, del Águila, por ejemplo. Estos podrían ser del Águila, ¿vale? De la patrulla Águila. Podría ser o son, yo os digo que podría ser, ¿vale? Sobre todo es para salida rápida en helicóptero, ¿vale? O zonas de ruido. Y va protegido lo que es el casco en sí. Os voy a enseñar 2 tipos de casco más, un momento. Más juguetitos. Genial, genial, un Harrier, con lo que me mola a mí eso. Patriotas. Son muy patriotas los americanos, ¿eh? Estando allí los rusos, gracias a los Estados Unidos de América. Hombre, y a los rusos, ¿no? Algo habrán hecho también. Que no es espacial, es una estación espacial internacional, ¿no? Sí, creo que es las medidas del COVID, chicos. Están respetando la distancia, porque veis que cada uno está en su marca, ¿no? Sí, las pegatinas que había en el suelo era para que cuando hicieran esta conexión, exactamente estuvieran cada uno respetando la medida sanitaria de distanciamiento social. Pero efectivamente se han pasado el teléfono PTT, ¿vale? El teléfono que nos... Bereto. Ya viene Charlie, o sea, ya viene Xavi con el con el mercadillo. Bueno, madre mía, qué lío casco. Efectivamente eran las medidas higiénico-sanitarias del COVID, las pegatinas que había en el suelo. Era la distancia, sí. Tipo de casco que te lo pones, pero no hace falta transmisión, ¿vale? Este es real, digo. ¿Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? Segunda, creo, cuando las bombas de Londres, ¿qué es? Sí. Bombas de Londres, la segunda. Este es de las bombas de Londres. La primera fue con bayoneta, auténtico, ¿vale? Puedes verlo. Y digo auténtico porque es auténtico, es decir, este es de verdad, ¿vale? De las guerras de Londres, vaya, este es de las guerras de Londres. Vaya. No, y sin guantes, chicos, y sin guantes. Okay, bueno, no voy a comentar tema del coronavirus. Ese es de Inglaterra, ¿no? Del ejército aliado. Ah, sí, ya recuerdo esos.
Pues creo que son de la primera, ¿eh? Vale, me imagino que... Me suenan de la primera, de cuando van con los cascos así que Sí, tienen sí, mucha ala. Y van con la bayoneta ahí corriendo. Sí, Luego son de la está primera esos. me parece que es el tierra nuestro, el del ejército español, dijéramos, ¿vale? Y el que se utiliza en la guerra del Golfo, que lo tengo todo, es este, ¿vale? Este es el de la guerra del Golfo, ¿vale? Y luego está me parece que se llama el tierra. No, el Marte, me parece que es el Marte, el español. Le falta el distintivo, no, aquí lleva la cámara. El distintivo se quita y se pone. Aquí lleva la cámara, que tengo la cámara allí. ¿Vale? Se lleva la... Parecen de espeleología, ¿no? Son de acero, ¿eh? Estos son bueno, el de espeleología son de plástico, este es de acero. Esto es para... Este es para las balas. ¿Vale? Y luego en transmisiones, y que sean de casco, pues el de un... Este si hombre lo tuviera, mira, ya se nos acaba. Se nos acabó. Vale. La NASA, vamos a pasar a dos pantallas, esto, ¿no? Que nos entre la musiquita siquiera. Sí. Ciérralo, que no nos entre la musiquita. Cierra el audio, lo que sea, tírale una toalla, tírale el audio, cierra el audio, ¿no? Vale, fuera. Vamos a pasar a... voy a quitarlo. Que tenemos cada cosa con las músicas y demás. Estamos hablando de cascos y transmisiones, ¿vale? De los mejores cascos, ¿vale? Un casco real tanquista, de tanque, ¿vale? Como eres tanquista, llevas la protección, ¿vale? Protección porque estás ahí como en la nave, ¿vale? Estás en la protección, que son las protecciones estas. Llevas el transmisor, ¿vale? Parecido dijéramos. Uy, que se me cae el auricular. Se me cae el auricular, es real. Hay que revisarlo, ¿vale? Y llevas el tema, dijéramos. A ver, que no se me caiga el auricular. Es un auricular también dinámico, ¿vale? ¿Veis el micrófono? ¿Vale? Los micrófonos siempre tienen que estar, dijéramos, a la altura de la cabeza. O sea, si yo me lo pusiera... El conector es conector para tanque. O sea, este no tiene que ver nada con el de aviación. Mirad el tipo de conector que es. ¿Vale? Es específico de tanque, ¿vale? Y es real, ¿vale? Eso te iba a decir, las gafas fuera. Al loro, Xavi, se nos hace tanquista. Queda a la altura de la boca. Tiene que ser un micrófono dinámico, ¿vale? Porque ¡boom! Entonces el ruido es el micrófono dinámico. Y veis ahora, veis la estructura. Y aquí lleva como un velcro. Pero es el tipo dinámico. Estos son muy parecidos a los que están también en la zona de los portaaviones, que llevan el casco y las orejeras aparte, ¿vale? Pero este ya lleva las orejeras para el ruido incorporadas que te protegen directamente. Va para los que incorporado. Y como eres el tanquista, ¿no? llevas el micrófono. Me refiero al tanquista, al operador tanquista del tanque. Vale. No me escucha porque no tiene los cascos. Concretamente, este que os he enseñado. Espera que no te oigo, Oscar, porque me he quitado los cascos. Sí, es lo que estaba comentando, que no me escuchaba porque no tenía los cascos. Digo que es de los que hacen las señales a los aviones. Este es de tanque. Este concretamente es de la fuerza. Pero que es parecido al de los portaaviones. Porque, digamos, los tanques te cubren solo la cabeza y llevan, digamos, el antirruido y de colores, porque depende de la función que tengas que hacer, los cascos van de colores con tal. ¿Qué quiere decir? Que hay unos que se dedican a hacer, pongamos el caso, ¿no? Hacer el paro en tierra, otros que hacen las señales, otros que no tienen que estar según en qué sitio. Entonces van de colores con los cascos, ¿vale? Este es de tanquista italiano, concretamente, ¿vale? Es de un tanquista italiano. Y tengo otras cosas del tanquista italiano. Y el más... Buenas tardes. Y el más alucinante, que claro, la gente no se dio cuenta, me vestí con una... Tengo el bomber y todo, pasa que hace calor. Me puse entonces una camisa de bonito, que va con todos los emblemas, dijéramos, en la banda izquierda. Esto lo podéis ver en Instagram, que estoy diciendo el directo de ayer, ¿vale? El directo, dijéramos, de ayer, estoy el directo de ayer. Y salgo con un gorro. El gorro es este, ¿vale? El gorro que es un casco, pero lo curioso del gorro, que es de un Mich, de un caza ruso.
Y es real, ¿eh? ¿Veis? Este es más moderno incluso que los Mitch antiguos, porque llevan para el golpe, dijéramos, de la cabina. Entonces llevas aquí lo que es la zona del oxígeno, luego llevas un traje que te oprime la arteria, que en caso de cuando haces un G o 2G o lo que fuera, lo que te hace es comprimir las venas para que no te desmayas, ¿vale? Entonces va incorporado con un traje. Sobre todo el piloto tiene que llevar para que la sangre no se baje, ¿no? De la cabeza. Si falla el traje, no te oigo, ahora. Y entonces el conector no me lo voy a conectar, el conector es aquí, ¿vale? Y aquí lleva lo que es la zona, pero este es el traje real, ¿vale? Estas serían las gafas del piloto, lo que es la zona del oxígeno, y este es el traje de un Mitch ruso, ¿vale? Y es real, o sea, esto no es ninguna maqueta ni nada, ¿vale? Esto es real. Un saludo, diafragma. Bueno, me imagino que todos en vuestras casas tenéis emisoras, trajes, armamento militar, bazocas, tanques, aviones, lo que fuera necesario, incluso el transmisor de la NASA, en caso de tener que hablar con la TAP. Me imagino que es lo más normal del mundo, ¿no? Todos. Todo el mundo lo tiene en su casa, en la vitrina, que has sacado todos los objetos de la vitrina. A limpiarlos un poquito, que ya tenía un poquito de polvo. Si os girara la cámara ibas a alucinar, Pepinillos, pero no lo voy a girar, ¿no? No, Naturalmente, siempre tenéis la oportunidad de siempre, que este ya lo conocéis, de coger el teléfono auténtico, dijéramos, con su baquelita, con sus campanitas. Lo más extraordinario que esté totalmente nuevo, un HFTR, ¿vale? Un HFTR, ¿vale? Directamente. Y un día llamaré al Oscar con este teléfono. O sea, lo llamaré en directo, real. Y Oscar, te estoy hablando con el teléfono real. Y ya verá que sí que funciona, tal como dijo. Y no, ¿y será capaz de funcionar? No, si funcionar, funciona. El teléfono rojo, que en realidad es un teléfono negro, ¿vale? Pom. Para hablar con el mando, incluso, ¿no? Este es de Suiza. Y en ese momento la Suiza, la policía, o de Alemania. Me parece que es de Alemania. Incluso en el dial de esa época, los números. A ver si se ve. A ver si se ve. Sí. O puede ser de la Suiza alemana, ¿eh? Ojo. ¿Austríaco o Alemania? Sí. O puede ser de la Suiza alemana, ¿vale? Y es auténtico. Es original de verdad. Polsey, yo creo que es. ¿Alguien puede suponer que soy coleccionista de cositas? Sí, soy coleccionista de cositas. Tengo alguna cosita por la casa normalmente. Polsey es alemán. Sí, pero puede ser la Suiza alemana, ¿eh? ¿Vale? Me parece que me dijeron que era de Suiza, pero puede ser la Suiza alemana, ¿vale? Entonces dejamos la diferencia. Y lo que os decía, sí, se puede hablar con la estación orbital, con la ISS, las frecuencias y el modus operandi, la forma de entrar, lo tengo ahí, y es entre 144 800 MHz y 432, se hace un duplex. Naturalmente solo y únicamente pueden hablar los radioaficionados y una serie de condiciones, ¿vale? Se hace con las antenas jack y demás, y tienes que hacer el seguimiento en el momento que está la ISS a través y que ellos estén en transmisión, es decir, que quieran hablar. A veces para el tema escolar se hace a través de las escuelas, sea cualquier tipo de escuela del mundo, puede ser de Estados Unidos o aquí incluso en España se hicieron diferentes actividades. Naturalmente tienen que venir un radioaficionado avanzado que ponga a disposición las emisoras y coordine, digamos, la transmisión, y es en tema educativo, ¿vale? Tú puedes emitir y recibir y te envían lo que se llama la QSL de confirmación también, ¿vale? Entonces, que sepáis, que es lo que os comentaba. Digo, son ingenieros, pero es que todos son radioaficionados. Aquí de radioaficionados en el Reino de España que no conozcáis, adivinad quién es. Siempre lo estamos diciendo, ¿eh? Desde Barcelona y desde Córdoba, desde el Reino de España. ¿Quién es? Os digo el indicativo. Eco Alfa 0 JC. Eco Alfa 0 Juliet Charlie. Alfa 0. Eco Alfa 0 Juliet Charlie. This is Station Echo Alpha 0, Juliet Charlie. This is Station Echo Alpha 3, Echo Golf Oscar. La Echo Golf Oscar soy yo, ¿eh? Eco España, Alfa máxima categoría, 3 Cataluña,
Eco Golf Oscar te lo otorga por orden cronológico de telecomunicaciones y a mí me cayó el Ego, el Eco Alfa 3 Ego. Y el Eco Alfa 0 JC, ¿vale? Es el benemérito, el rey Juan Carlos, del Reino de España. Eco Alfa 0 JC, Eco Alfa 0 Julio Charlie, que la Casa Real y él, él es radioaficionado y el operador es él, ¿vale? Yo un radioaficionado, en paz descanse, muy activo, era Hussein de Jordania. Hussein de Jordania lo podía escuchar en la banda de decamétricas todas las tardes. O sea, era un hobby suyo de verdad. O sea, otro colega más. Entre los radioaficionados nos decimos colega y un colega más. Justamente me acuerdo hace años, aquí hubo mucha polémica porque quemaron los retratos del rey Juan Carlos. No sé si os acordáis, una polémica como muy grande. Y yo en esa época representaba izquierdas, ¿vale? O sea, yo era tertuliano en Radio Sabadell y estaba en tertulia. Y claro, me entrevistaron como si fuera fina izquierda y estuviera en pro de haber quemado la foto del rey Juan Carlos. Y me acuerdo que en esa tertulia, digo, me abstengo de la posición normal generalizada de decir en nombre de la... Pues simplemente era un representante tertuliano. Y dice, voy a decir la mía. Digo, no estoy de acuerdo. Digo, no estoy de acuerdo que quemen la foto de un colega. Entonces quedaron todos como diciendo, ¿un colega? Digo, no. Venga, Charlie, nos vemos. Gracias por la compañía. Digo, no, y por una los cosa datos. es una insignia, una cosa es una bandera y otra cosa es una foto, ¿vale? Quemaron la foto del rey. Digo, es un colega, o sea, es el Eco Alfa 0 JC y es mi colega de la Eco Alfa 3 Eco Golf Oscar, a banda de que sea rey o no sea rey. Entonces no estoy de acuerdo de que quemen la foto de un colega. Y detrás me acuerdo que entrevistaban a los que sabían quemar la foto. Me miraban y me querían pegar todos. Digo, no, si ahora eras tú. Manos aquí, Sí. Era curioso, lo hicieron en Girona. Y lo hicieron en Girona y hubo un merdeno, no sé si se lo llevaron a la Audiencia Nacional. Y luego lo hicieron aquí en Sabadell los que pegaron la foto. Los de la Sabadell me parece que no hubo nada. Y luego los entrevistó Radio Sabadell. Yo entraba como representante de un partido político, dijéramos. Porque dijimos que en esa época yo había hecho precisamente el máster oficial en participación y políticas local, que no lo pude poner en el currículum porque ese año hacía el graduado oficial en prevención y seguridad integral. Y entonces lo cuadraba. Tú puedes hacer un máster oficial si haces una carrera oficial. Y quedé con los doctores de que lo oficializaría al acabar el año. Cuando acabó el año, resulta que Madrid no otorgó la oficialidad a la carrera y yo no pude oficializar el máster. Entonces dijimos, mira, da igual, ya lo he hecho, no hay ningún problema. No aparece en carrera, no me dais los títulos, pero por favor no me lo cobréis porque no ha sido fallo mío, ¿no? No me lo cobraron y lo hice. Mi compañero, entre todos los compañeros que era, el compañero aquí de la izquierda, es el actual alcalde de Cardona, que siguió con la línea, dijéramos, de participación y políticas locales. Y en la actualidad creo que lleva ya más de 8 años de alcalde, ¿vale? O sea, que eso es Struck de apellido. Imagínate la línea, y yo al siguiente año hice los 12 créditos restantes que había marcado Madrid para la oficialidad de la carrera y hice otro máster oficial. El máster oficial en prevención y gestión de riesgos en la comunidad por 2 universidades, por la Autónoma de Barcelona y por la de Ramón Llull, con 60 créditos ECTS, que más la carrera 240 créditos ECTS, te hacía un componente de 300 créditos ECTS de Bolonia, más otros 4 másteres. O sea, tenía el oficial más la carrera, más el de director de seguridad, un máster, el técnico superior en prevención de riesgos laborales en este caso, de seguridad, segundo máster, el de ergonomía y psicofisiología, tercer máster, o sea, y el de higiene, cuarto máster, más el máster oficial de prevención y gestión de riesgos a la comunidad. ¿Qué te parece? ¿Estás ahí o está cartón? Me parece que me ha dejado... Me han dejado de piedra. Y entre estas, pues bueno, ha habido asesoramientos a nivel de todo tipo. Entonces, si yo aparecía en escena, en tanto en el tema político, en privado o en autoridad pública, que también es una de las circunstancias icónicas dentro del asesoramiento, pues me convidaron una vez en el 2012 en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Bueno, vinieron mucha gente. Me acuerdo que tenemos fotos, está colgado aquí en el Facebook, y estoy con el director de las cárceles de Brasil. Tengo a mi derecha el director de las cárceles de Brasil, a mi izquierda tengo el sheriff, porque va con la estrella de todo, el sheriff
de México, del sitio donde matan las mujeres y las entierran. ¿Cómo se llama este sitio tan horroroso que hay mafias por todos lados? Que sale mucho en muchas películas. Sí, espérate, que estoy dándole al... Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez lo tengo yo a mi izquierda. ¿Puedo buscar la foto? Puedo buscar la foto porque es icónica. Porque miran y ya verás. Luego tengo a diferentes números de Mossos. Hay diferentes números de Mossos. Número de Mossos porque lo hacíamos en el Instituto de Seguridad Pública. O sea, sin rango de potencia de fuego. Y luego hay un grupo operativo, que en realidad son todos mandos, no me acuerdo si eran coroneles y demás, están de paisano, y son del grupo operativo del Brasil, vinieron con él junto con el director de las cárceles de Brasil, y es el grupo operativo militar de las favelas. O sea, hacían la zona de las favelas, eso se jugaba en la vida, ¿vale? Incluso un compañero de ellos, más tarde, unos meses más tarde, murió porque iban, decían, no, si allí a Brasil era la repera. El director cuando le tocó hablar, o sea, que ya hablaba cada uno, ¿no? Yo iba de oyente. El director de las prisiones de Brasil, cuando le tocó hablar, dice, el problema de las cárceles nosotros tenemos cuando hay partido de fútbol. Claro, estamos escuchando allí, dice, cuando hay partido de fútbol, dice, más que nada por los problemas que tenéis aquí en Cataluña y tal, porque iban diciendo pues el tema pues de siniestralidad, mafias y tal. Dice, no, nosotros tenemos problemas cuando hay partido de fútbol en las cárceles, ¿eh? Dice, y entonces dice uno el que hacía moderador, ¿qué quiere decir usted? Dice, bueno, que no hay pelota. Dice, que no hay pelota. Entonces están jugando. Dice, están jugando, son maras, ¿eh? En Brasil los que están ya en la cárcel son todos tatuados, historias, maras. Dice, cuando hay partido de fútbol están jugando con la cabeza de un preso. Entonces no podemos parar el partido y tenemos que esperar a que dejen de jugar con la cabeza del preso para saber a quién han ejecutado. Y se quedó. Y iba a comentar, Xavi, que están empezando a salir círculos de las cosechas, ¿vale? Dale caña. El día 29 tuvimos uno, el día 30 hemos tenido otro, ¿vale? Y bueno, haremos una recopilación de documentación y prepararemos un directo para el próximo día con los nuevos círculos de las cosechas, interpretaciones que intentaremos sacar de los mismos. Y bueno, ha empezado la temporada. Dijimos que acercándose mayo, junio iban a empezar y el desconfinamiento parece que ha llegado a los propios círculos de las cosechas. Yo tengo ganas a ver si hay el desconfinamiento, porque justamente días antes de la orden especial y demás, yo incluso me había comprado un detector de metales específico, muy bueno, o sea, para no decir profesional, semiprofesional. Es una historia que con los miligauss y las historias de lo que llamamos de todos los componentes. Tú sabes que me gustan mucho los aparatos y todos lo sabéis. Soy de hardware, ¿vale? Para los entes energéticos. Hay un momento que nos pasa, sobre todo en zonas, de que está radiando en miligauss el suelo, ¿no? Y estamos con lo que sería pues un controlador de miligauss. Pues bueno, por si acaso, ¿vale? Llevo ya lo que es el lápiz para, en un momento dado, si realmente hay algo metálico, iónico y demás que está radiando, o hay algo. Y llevo también lo que es un detector de metales, vamos a decirlo, semiprofesional, de coste de unos 800 euros, para que veáis que no es de juguete, ¿vale? Y lo tengo ahí en la bolsa por estrenar, o sea, me llegó, lo puse, lanzó la orden, y ahí se quedó todo el pack específico en un momento dado. Lo que quiero decir que una investigación, vamos a decirle, de energía, entes energéticos, paranormal dentro del mundo ufológico, un dato más sería el suelo. O sea, si tú tienes un contador Geiger, los milicaos y demás, ojo, rastrear el suelo físicamente, a ver si hay algo. A ver si hay algo ahí que más a más está haciendo. Puede ser un metal, puede ser algo y demás. Entonces llevo también que aún no lo he estrenado, el tema del rastreador de suelos. Imagínate. Lo que quiero decir que ahora imagínate que las cosechas han hecho una radiación, contador Geiger, ¿vale? Contador Geiger, incluso es interesante si llegas al sitio, las dobleces, sobre todo las dobleces de lo que sería la cepada, porque se recuperan, hacer un macro importante con buena definición,
en la actualidad, con teléfonos móviles que tengan muchos megapíxeles, esa foto que necesitamos se puede realizar, ¿vale? Tienes que ir preparado. Es importante ir preparado, ¿vale? Si tú llegas al sitio... Sí, sobre todo el tema del dron es bastante interesante y bastante importante para luego Dos drones semiprofesionales. Lo bueno de las cosechas, que no tienes que llegar a sacar la licencia, tienes que conservar varios datos. Nunca se hace un vuelo de noche, está prohibido, ¿vale? Sobre todo en área civil, o sea, en área urbana no se hacen vuelos de ningún tipo. Sobre todo si el dron es grande. Los que yo llevo son pequeñitos, no tiene ningún problema. Y los que yo llevo simplemente no pasando 500 metros de visualización y 120 metros de altura, ya no hace falta licencia de uso, ¿vale? O sea, es dentro de lo que sería un juguete, ¿vale? Es un dron de 250 euros. Tengo dos drones y su vuelo son de 20 minutos. Entonces con la cámara la pones hacia abajo, pom pom, y tranquilamente van súper bien, Tenía otro que estuve practicando y era un poco loco. Esto llevan GPS, retorno, te viene y tal, viene una ventada de viento, se quedan ahí, o sea, es una alucine. Al principio tenía uno y luego compré, como era tan bueno, luego compré otro idéntico, ¿vale? Ahora imagínate que van dos personas y podemos poner en marcha los dos drones a la vez. Como naturalmente en transmisión online, estás transmitiendo y puedes verlo en online y todo, ¿vale? Entonces de estos tengo dos drones. Y además son muy cucos, son pequeñitos, o sea, el dron semiprofesional te cabe así. Entonces en un bolsito meto los dos, bueno, queda bocato di cardinale, queda muy bien, muy bien. ¿Y qué distancia de conexión tienes con el dron desde La tierra? distancia que tendrías que tener son 500 metros, ¿vale? Te explico por qué. No, pero 500 metros, no digo legislado. Estás en la frecuencia. ¿A qué distancia se te va? Estás en la distancia de 2,4 MHz, ¿vale? 5,2 MHz. Entonces, la distancia podría ser muy grande. Tranquilamente podrías tener. Sería de visión de donde lo ves. Es decir, si tú te pones a una altura y estás viendo el dron te está cogiendo. Pero ojo, que les pueden venir interferencias. ¿Me explico? O sea, no es más la portadora de transmisión que tú le das, sino que cuando más se aleja de la portadora de transmisión le pueden entrar interferencias. Y entonces las interferencias, en este caso tiene un retorno, son de estos que sin cabeza. Dijéramos que en el caso de que pierda la portadora de la transmisión, te viene de donde ha salido. Como llevan GPS, te vuelve al sitio de GPS. E incluso le puedes decir una ruta. Le puedes indicar una ruta, que haga la ruta y que venga, ¿vale? O sea, por eso te digo, son semiprofesionales. Si tú intentas levantar el dron en un sitio que no funciona el GPS, por ejemplo, un entorno cerrado, el dron no se levanta. Además, si intentas levantar un sitio que hay un edificio, el dron no se levanta, porque está con planimetría. Entonces lleva un software bastante inteligente, el cual está vinculado a los drones estos. Drones con GPS, semiprofesionales, es lo suyo. Yo he probado los otros una locura. Son de juguete, o sea, tienes que luchar contra el viento, tienes que mirar la pared de tal. Una cosa importante, que yo no lo sabía, como nunca la había cambiado, cada ala de cada pata de cada dron es cada ala de cada pata de cada dron. Es decir, si tú tienes el dron y lo estás viendo de frente y le dijeras 1, 2, 3, 4, el 1 es 1, el 2 es 2, el 3 el 3, el 4 el 4. Tiene su lógica, porque las alas para hacer el viento van, dijéramos, con una posición y demás. O sea, el motor no hace como un rotor de helicóptero, sino que las alas están giradas de tal manera que tú puedes hacer. Si se te ocurre la brillante idea de cambiar la ala y no le pones la adecuada, el dron no funciona ni a tiros. Lo digo porque tenía recambio. Digo, voy a poner estas que son nuevas. Y no se me pasó por nada de la cabeza y es una experiencia que se tiene que saber. Dice, un camión de 18 ruedas. Bueno, lo que nos pasó en el 2018. Hicimos una alerta OVNI convocada por el grupo de Amigos de los Misterios. Llevábamos 300 kilos de material y alguien paralelamente, posteriormente, convocó la alerta OVNI 2018 y llevaba una mariconera, ¿vale? Una mariconera. O sea, no tenía ninguna intención de ningún tipo de alerta OVNI y nos colachó la montaña de Montserrat, ¿vale?
Hay una ley que se hace una convocatoria y ahora imagínate que a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de decir el 11 de agosto todos en Montserrat. Esta vez le va a costar 3.000 euros sancionables y que cruce los dedos que no pase nada en la montaña, que alguien se escalabre y tal. Porque si no será nexo causal por parte de juzgado de guardia, a través de, en este caso sería la autoridad competente, imagino que Mossos de Escuadra, de haber provocado un accidente mortal, ¿vale? Por haber hecho una convocatoria sin autorización, ¿vale? Ojo, que la primera, me preguntaba alguien con poder dentro de los youtubers si iba a haber sanción retroactiva, porque avisé. Digo, podría verla porque la ley es y no es no sancionable, pero de momento no la habrá. Pero se lanza el vídeo conforme de que se tiene que pedir autorización. No puedes decir una convocatoria gratuita, alerta OVNI Montserrat. No. De momento ya solo la convocatoria te va a costar 3.000 euros. ¿Vale? Y luego, si sigue la convocatoria y se presenta gente allá, como les pase algo a alguien, eres solidario en nexo causal, vía juicio penal, de haber ocasionado el accidente o muerte de alguien. O sea que, ojo, poquita broma, que puedes acabar en la cárcel. Bueno, Xavi, pues nada, han sido casi 7 horas de directo, 6 horas 40 minutos. Hemos seguido a la Crew Dragon. Ayer estuvimos con el cohete SpaceX 9, ¿no? En la segunda demo que llaman ellos. Llevan el diagrama, van súper chulos. Bueno, yo creo que sería un broche final ya para dejarlo aquí. Pues ha sido una emisión histórica, pase lo que pase con este directo. Bueno, a ver qué pasa. Seguramente lo impugnará la NASA, Venga. está muy... Bueno, la NASA no, SpaceX seguramente. Pero bueno, los que habéis estado aquí lo habéis vivido, se lo podréis contar a vuestros hijos y a vuestros nietos que vosotros estuvisteis presentes. En el primero privado. En el primero vuelo privado a la Estación Espacial Internacional y el primer vuelo privado tripulado. Sí. Una pasada. Yo que fuera de la tecnología la al punto. Pero pensar, yo soy de los de hardware, ¿eh? Yo soy de mantener siempre la tecnología antigua. Si es alguien de comunicaciones, no solo que sepa las electrónicas y demás, de radiotransmisión de electrónicas, sino que tiene que saber Morse, y Morse audible, Morse con luces, ¿vale? No me sirve. ¿Por qué? Porque nunca se sabe de qué tienes que tirar, ¿vale? Por eso esa trazabilidad de información que tenemos de un poquito de todo, y a lo mejor incluso excesiva. O sea, no es normal que nos saquemos justamente como están operando la NASA en estos momentos y no tengamos ninguna duda de lo que está haciendo, ¿vale? No tenemos ninguna duda porque nosotros ya lo hemos experimentado. Y es tecnología antigua, ¿eh? Mucha modernidad, pero es un micrófono dinámico con un PTT en una transmisión analógica o digital. Eso ya dependiendo, ¿vale? Del siglo XXI. Entonces siempre tenemos que hacer redundancia. Y en los planes de contingencia, ahora estamos confinados, pero tú has previsto un plan de contingencia, ya estás. Tú ya estabas confinado. ¿Qué quiere decir? Tú estás en supervivencia. ¿Qué estás haciendo? Supervivencia in situ. Si estás en la zona cero, lo tienes de todo. O tendrías que tener de todo, ¿vale? Es in situ. Es como el Soy Leyenda, ¿no? Mucha película, pero real. Si eres leyenda de verdad, y en este caso yo personalmente me considero leyenda, y efectivamente hay leyendas mías. Una vez me contaba de un grupo, me contaba de mí, me contaba una persona como si fuera una leyenda, y cuando acaba le digo, porque ahí en ese ámbito yo tenía un apodo, y era el bicho, que no es leyenda, es verdad, que soy yo. Y el bicho, me contaban del bicho, ¿vale? Era un tema de supervivencia y me decían del bicho. Y cuando acaba dice, ¿tú sabes quién es el bicho? Y dice, ya, el bicho, el tal menganito de tal y tal. Y dice, sí, el bicho soy yo. Todavía lo tengo, todavía lo tengo que pellizcar. Hay apodos, ¿no? O sea, el ego, el bicho, luego hay indicativos, alfanuméricos, menos tu nombre, sale por todos sitios, ¿vale? Pues venga, Óscar, a todos los compañeros, espero que hayáis disfrutado del directo. Siempre, como dicen los compañeros, vamos aprendiendo un poquito más.
Y una vez más, este directo ha sido épico dentro de los Amigos de los Misterios. Hemos vuelto a cruzar la línea roja para todos, estas sensaciones. Y nos queda una historieta más. Cuando seamos abuelitos, entes dimensionales o para otras generaciones. Aquí está el directo. Óscar Bodas desde Córdoba, Xavier García desde Barcelona, desde Cataluña, y los dos desde el Reino de España, el benemérito ecoalfacero JC, Juliet Charlie. Venga, Óscar. Bueno, un placer haber compartido el directo con todos los que nos habéis acompañado. Ha habido bajas causales, te lo comento, Charlie, sí. Xavi, que Jedi Skywalker, por sospecha de bot, le hemos echado porque estaba repitiendo todo el rato las mismas frases, cada 10-15 minutos más o menos nota, y le he hecho un ultimátum y le he bloqueado, le he tirado. ¿Vale? Le he quitado si ha caído por fuego amigo, pues son daños colaterales, es lo que pasa. Bueno, hablaba no sé qué de las lunas, bueno, vale, ya lo has visto lo problema. Que ponía. Bueno, y hablaba en el idioma de Shakespeare, que no tenemos nada contra ello, pero no venía al caso todo lo que estaba diciendo y no ha contestado ni ha sabido decir yo soy humano, que era lo único que le pedía. Nos han enganchado un bot ahí en medio amigo. Para tocar las narices, ¿no? Vale. Pues el bot lo ha votado. ¿Hay más tarde? Venga. Pues no sé, Xavi, va a haber Ovini más tarde. Daniel, yo creo que buenas, desconecto, amigos. Hoy desconectamos, entrará a las 22 horas, o sea, debe estar a punto de entrar el programa en este caso Vivir en Luz, ¿vale? De Lu Vargas, que está pregrabado, entrará ahora a las 22 horas, no sé qué hora es ahora, debe estar a punto de entrar, ¿no? Me imagino. Vale, las 8:25 ahora mismo. Y con eso hacemos el cierre. Si luego en la madrugada hubiera posición de Ovinis, entro en directo la Ovini y la dejo en marcha, ¿vale? No os digo ni que sí ni que no. Sí, sin presentación, nada, sin decir saludo o simplemente la meto. Queda muy mal eso. La meto en el Ovini en marcha y os dejo la Ovini en marcha. Llevo un trastoque de horarios y demás. Ahora le decía, digo, si he comido un poco, me ha venido un bajón porque no me he tomado café. Miraba la tensión y demás. Digo, no puedo tomar café porque... No ha sido por el café, ha sido porque no has comido. Te ha bajado no sé lo que ha sido, pero estaba hecho polvo. Sí, una lipotimia. Nada, he comido, me he metido en la cama un rato y bueno, me he despejado un poco y aquí estoy. Y ahora me pegaré en una ducha, ¿vale? Dani, llegas tarde, tío. Qué buena gente por aquí, madre mía. Y ahora cuando acabemos, tiras 7 horas tiras para atrás si no censura. Con la Space Dragon. Tienes 8 horas de visión solamente. Venga, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, hemos gracias, hecho historia. Gracias. Namaste, gracias. Namaste, muchas gracias a todos. Desde Amigos de los Misterios, Óscar Bodas, Xavier García, desde el Reino de España. Gracias. Chao.